Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos de Pulse por Más TV? Muy, pero muy buenos días, un gusto estar de vuelta ya con ustedes el día de hoy sábado, 15 de agosto del año 2026. Estamos ya presto y listo nosotros de vuelta aquí en la cancha del Sport San Isidro. Hoy una fecha más del Campeonato Senior 2026, fecha 6 sería. Fecha 6 ya del campeonato. El día de la fecha estamos ya con todo el equipo completo de Pulse por Más TV en vivo. Aquí este es el primer partido que se está jugando ya aquí en la cancha del Sport San Isidro. Blas Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, muy buenos días, Gilberto. Cordial saludos a los demás compañeros de Pulse Sport Más TV. Ya, como bien lo está mencionando, otra jornada más, otra fecha del campeonato senior hoy, sábado 15 de agosto. Sí, señor, donde hoy se conmemora justamente también, no se recuerda también el aniversario de Fundación de Asunción Sí, Gilberto Brites. la Departamento Central está de fiestas patronales en este caso. El día de hoy vemos muchas actividades que se están realizando. Día de la Asunción, Sí, 15 de señor. agosto. Día de la fundación de Asunción, capital de nuestro país. Y bueno, hoy entonces estamos nosotros y coincidentemente Gilberto juega el primer partido. El elenco también que está de aniversario Sí, es el equipo de 15 de agosto así ante mismo. Libertad. Así es. El equipo de 15 de agosto, no sé si es el aniversario en sí lo del 15 de agosto, pero entonces el aniversario. Así que felicitaciones entonces a la gente de 15 de agosto que se está jugando ya su primer partido ante Libertad. Es el primer partido de esta fecha que se está jugando partido 0-0. Sí, asimismo Gilberto, hoy capitaneado por Gustavo González, el elenco del representativo 15 de agosto, bajo la conducción técnica del señor Brígido Bazán, el equipo de 15 de agosto que recibe o que está jugando justamente ante el equipo de Libertad. Por esta jornada de hoy que arranca justamente con los 7 partidos que vamos a tener el día de la fecha. Ya en instante también la programación en sí, vamos a repasar también para compartir con todos los seguidores de Pulse Sport Más TV, ya con las primeras imágenes justamente de este compromiso, ya sobre 13 minutos de esta etapa inicial. El marcador está en blanco 0-0 en este compromiso cuando sale el representativo de 15 de agosto del equipo tricolor, justamente el que luce con el rojo, blanco y azul Gilberto Sí, Brites. un color, un tricolor importante, ¿verdad? Un equipo tricolor en este caso, que es el equipo de 15 de agosto, que hoy presenta su equipo titular de vuelta. El equipo de 15 que la fecha anterior no pudo sumar. Y hoy o sea, que está todavía 0-0 el partido. La fecha anterior cayó por 3-0. Así que hoy vamos a ver si suma de a 3 el equipo de 15 de agosto. Pifió la pelota Quintana y va teniendo la pelota el lateral izquierdo del representativo de Libertad. Oh, soltando el pase donde aparece ahí Paraná, corre hacia el sector izquierdo. Avanza el equipo de Libertad, reclaman falta. El árbitro dice no pasó nada. Va sacando hacia adelante ese esférico, vuelve a cargar Libertad. Quiere González, baja para su compañero por aquel sector. Aparece Teófilo Vázquez. Continúa con la pelota. Espínola el que tiene para el equipo de Libertad. Juega hacia atrás para Marecos. Libertad y la posición de la pelota. Sobre 14 minutos de esta etapa inicial. Marcador en blanco. Salta Domínguez. Va Vázquez. Continúa con ese esférico. Intenta desde el piso. Le dio la pelota, pero ya salió afuera. Dice el árbitro. Será salida, será reposición de arco para el equipo de 15 de agosto, cuando el árbitro del partido dice vamos a hidratarnos. Sí, tiempo de hidratación para los futbolistas. Partido 0-0 estos primeros 14 minutos de esta primera etapa de este primer partido también que tenemos el día de hoy. Le agradecemos también a los amigos comerciales, a las firmas que están con nosotros en este campeonato, a los que auspicia este campeonato, en este caso el equipo de Pulso por
por más a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales y para instituciones. Para más consulta o pedidos al número que te aparece en pantalla. Gracias a SB Sport, también le agradecemos a R Stores, venta de indumentaria deportiva para todas las edades y diferentes clubes que le guste, que te gustan, toda clase de camiseta, pantaloncito, todo lo que es indumentaria deportiva, botines, canilleras, media y más. Para chicos y grandes, las mejores marcas y a buen precio ahí en el local de AR Store. También cuenta con prenda de vestir para chicos y grandes de la temporada primavera-verano que se viene con todo ahí en el local de AR Store en el centro mismo de Arenda. También le agradecemos a PulseNet, servicio de internet por fibra óptica en la zona de Uberendá, zona de cobertura, Alemanqué, Palomita, zona de Uberendá, alrededores y zona de Balatay, justo Villanueva. Gracias a PulseNet, servicio de internet por fibra óptica en Arenda y todo alrededores. Para más consulta o pedidos al 8422-5394. Gracias a PulseNet, que acompaña la transmisión de Pulse por más en todos los eventos deportivos. Bien, gracias Gilberto. Ahí va a salir la representación del equipo de 15 de agosto que juega con estos valores. Camiseta 32, Jorge de Jesús Ábalos. La número 10, Blas Gómez. Camiseta 17 para Rodolfo Enciso. La número 9 utiliza Rolando López. La número 3 para Néstor Domínguez. Y camiseta número 13, en este caso, Cristian Portillo. Y el arquero titular hoy, Nelson Paredes Enciso. Camiseta número 2 utiliza Estanislao Benítez. Número 40, Eladio Capdevila y completa el onceno. Bueno, Luis Alberto Benítez y sí, completa con el jugador Gustavo González, camiseta 19, brazalete, capitán para él, es el onceno entonces que hoy presenta el DT Brígido Bazán en este compromiso en el equipo tricolor Gilberto Brites. Sí, Brígido Orrego en este caso, la banca del equipo 15 de agosto. Bueno, el equipo Gumare es lo que presenta este equipo. Si tenemos la planilla para repasar los oncenos titular del equipo de Libertad. Perfecto. El equipo liberteño juega con Claudelino Ayala, camiseta número 1. En el arco, Claudelino Ayala. Camiseta número 3 para Teófilo Vázquez. 14 para Julio David Lurachi. Camiseta número 4 para Isidro Quintana. Andrés Mareco utiliza la de 19. Camiseta número 9 para Alcides Paraná. Camiseta número 10 para Celso Ayala. La número 11 para Oscar Cantero. La número 24 para Miguel González Agüero. Número 5 para Miguel Paredes y completa el onceno la número 67 para Bartolomé Espínola. Es el equipo de la representación de Libertad el día de la fecha, Gilberto. Sí, ahí está el onceno titular también que presenta el equipo Gumarelo. Partido 0-0 de esta primera etapa. Bien, va teniendo 15 de agosto, peligro de gol, ya está adelantado. Sí. Logró definir Gilberto aquí el número 13. Se trata del jugador de 15 de agosto, camiseta número 13, utiliza Cristian René Portillo. Define, pero sí, banderín arriba. Ya estaba en Uxay. Cristian Portillo, que en su momento fue portero también del equipo de 15 de agosto que está en cancha. Va sacando esa pelota Lurachi. Reconquista. Capdevila va jugando con Benítez. Blas Gómez, el que decía, Paredes peina, balón que queda en poder de Domínguez, despeja el jugador de 15 de agosto, Marecos baja, Espínola quiere, sale Espínola, ahora sí, con un pelotazo largo, termina sacando Quintana, sale el arquero Paredes, pelotazo largo de Paredes, el que baja es Miguel, ahí va a quedar exeférico para el jugador de la representación de 15 de agosto, Portillo, Benítez, Luis, el que tiene 0-0 el partido. Blas Gómez profundiza el pase, pelotazo largo, sale el arquero a las manos del guardameta Claudelino Ayala, portero de Libertad. Sí, estaba ahí atento Ayala también, que se queda con esa pelota y sale rápidamente. Con este lindo partido se abre esta nueva fecha del campeonato senior de Iribucuá. Enciso cae, pero aplica la ley de la ventaja porque va Benítez, se escapa Benítez.
Intenta el centro, impactó en el brazo del jugador rival, entonces va a ser Sí. tiro libre. Hubo mano allí, Gilberto. Si va a ser pelota, le cobra el tiro libre. Y amarilla para el jugador Quintana, que está ya con tarjeta amarilla. Y va a ser tiro libre para el equipo de 15 de agosto. No sé si fue por la falta o por la mano. O se le sacó la tarjeta amarilla. Está Bueno, era... sentido también jugador Enciso, pero ¿verdad? Está sentido. Pero va a ser tiro libre. Sí, amarilla me decía para Sí, Quintana, Gilberto. para Quintana, el número 4. Bueno, era un centro, o iba a ser un centro peligroso, Sí, capaz por eso interpretó que era jugada de tarjeta. así mismo. Y la primera del partido. Ah, bueno, ahora sí podemos salir de la duda. Fue por la falta, entonces. ¿Por la falta? Sí, la Bueno, tarjeta Gilberto. ahí está entonces. Porque Aplicó fue la ley de la una. ventaja. Sí, le dio la ley de ventaja porque fue una falta fuerte. También ahí quedó sentido Enciso. Sí, aplicó la ley de la ventaja. Sí. Por eso no cobró la falta, pero ahora sí retrotrajo y le muestra la tarjeta de demostración para Quintana. Fue el que cometió la falta. Habrá tiro libre. Va al centro, pelota arriba, está el primero, atención, no pudo López, Benítez tampoco, Vázquez en la marca, aquí llegó de pelota quieta, 15 de agosto, estuvo cerca del primero. Sí, muy bien con la pelota el equipo a 15 de agosto, pero estuvo ahí atento el jugador de el Libertad que sacó esa pelota. Y entraremos otra vez en reiteración, mira, falló López, sí, el jugador, el número 9, Gilberto, pateó más el aire que la pelota, por eso no fue gol. Así mismo, se salvó también Libertad en esa jugada. Habrá córner, servicio de esquina, punta izquierda, favorece al equipo de Brígido Orrego, va al centro, saca como puede el defensor de Libertad y va a quedar para Enciso. Era el 17, ahora sí, con la zurda, levanta el centro, arriba, peina el defensor, será córner. Saque de meta, dice el Sí, árbitro. saque de arco para el arquero Ayala en este caso, que va a preparar la salida del equipo de Libertad. Después se buscó en la jugada, alguna jugada importante de pelota parada de 15 de agosto. Estamos en vivo por Pulse por Más TV desde el Sport San Isidro, escenario de juego elegido para esta jornada de hoy. Portillo descarga para Capdevila, otra vez la pared con Portillo, sale Lurachi en la marca, deja para su portero. El arquero Ayala, Claudelino estaba atento, sale, se queda con la pelota Gilberto. Así mismo estaba atento el arquero también. Que prepara de vuelta la salida del equipo de Libertad. Partido 0-0 hasta aquí la primera etapa. Marcador en blanco. Estamos en vivo con esta jornada de la fecha. López tiene la pelota el 9, pisa la pelota, trata de organizar, descarga para Capdevila, destapado está el número 40. Capdevila se frena y buena marca también por parte de Quintana. Enciso a cargar, centro que cae en el punto penal, quita como puede el defensor, peligrosamente, esa pelota picó en el área, Gilberto Brites sacó bien también la defensa, sigue el peligro, va al centro, busca a López, peligro de gol y ya está en Uxay. Llegó de vuelta el 9, cabecea, Sí, pero estaba en posición adelantada. estaba ahí, estaba el 9. Creo que es Rolando López el 9. Queda en offside. Mira que está sufriendo Libertad también ahí atrás. Que hace rato ya no puede salir. Pero hasta aquí, lo bola que marca a 15 de agosto se le cobra el offside. Salida para Libertad. Sí, señor, arrancó muy parejo el partido, pero ahora en esta parte, en este tramo, el compromiso va inclinando de a poco, 15 de agosto, las canchas hace a su favor Gilberto Sí, Brites, sí, sí. Así mismo. Y fue cuando el lo último. árbitro terminó el primer tiempo. Así mismo, terminó la primera etapa, señores. Nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos para el segundo tiempo.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Ya arranca la segunda etapa, los últimos 25 minutos. Vamos a ver si hay goles en este segundo tiempo. Hasta aquí 0-0 entre Libertad y 15 de agosto Blas. Sí, segundo tiempo en marcha. Ahí va teniendo González, el capitán de 15 de agosto. Va jugando con Ruiz. Balón para su compañero Ruiz. Ingresó ya en este entretiempo, Gilberto. No sé por quién ingresó. Ruiz. También está Espino, la camiseta número 16. Los nuevos ya 16 de 15 de agosto. Sí, Espínola. El 16 creo que es Portillo Blas. O Espínola. Espínola. Sí, Antonio Espínola ingresó ya también. En este segundo tiempo. Y igual que Ruiz. Ruiz, vamos a ver por quién ingresó estos dos cambios. Ahí va teniendo 15 de agosto, profundiza el pase y corre Espínola, también Lurachi sale la cobertura defensiva. Intenta sacar ese esférico, todavía no salió. Ahora va sacando la defensa. Ese esférico queda en poder de Domínguez. Domínguez que juega como zaguero también hoy Gilberto Briz en el equipo de 15 de agosto. Como central está Domínguez, que era una dupla en la media cancha, Enciso, Domínguez y Gómez. Sí, ahora está haciendo la dupla central con el jugador Espínola. Sí. El jugador Antonio Espínola. Hoy no está el jugador Ireneo. No está en el equipo de 15 de agosto. El 5. Así es. Y como lateral izquierdo hoy está Ruiz, en este segundo tiempo por lo menos en el equipo de 15 de agosto. Sí. Paso largo. Respuesta rápida del equipo de Libertad que busca también el primero del partido. Ahí está Ayala. Celso Ayala cae sin falta. Recupera y sale 15 de agosto con Enciso. Rodolfo Enciso se inclina hacia la zona izquierda. Ahí sale la marca Espínola. Para Nakita. Queda ese frico para Antonio. Deja para Blas. Gómez tiene. Busca a su capitán González. Ese frico termina en los pies del jugador Capdevila. Descarga para Espínola. 15 de agosto trata. Viene la pelota. Va Capdevila. Juega con Blas. Va hacia la zona derecha. Como viene el centro. Pelota que cruza. No llegó nadie a cerrar. 4 jugadores de 15 de agosto habían dentro del área Gilberto. Nadie pudo desviar ni cerrar esa pelota. Era una pelota importante que metió ahí la gente de 15 de agosto delante que nadie no pudieron aprovechar. Pero sigue presionando bien arriba. 15 de agosto quiere el primero del partido. Defiende Libertad. Entregó mal Espínola. Y ojo, puede salir de contra también Libertad en esta. Hay espacio. Va Paredes. Profundiza el pase. Busca a Celso Ayala. Corre el 10. Sale Stanislao Benítez. Quita un costado porque estaba mal parada su defensa. Sí. Por eso quita apresuradamente Gilberto a un costado. Sí, hace lo más fácil el jugador Benítez. Saca esa pelota, si no se le iba a complicar también. Otro pelotazo que viene en el área de 15 de agosto. Saca como puede Domínguez. La pelota que queda otra vez para el número 3. Suelta el pase para Enciso. Está destapado Enciso. Descarga para su capitán González. Gustavo ya va jugando con Portillo. Va teniendo 15 de agosto. Sale Marecos en la marca. 0-0 el compromiso. Estamos en este segundo tiempo del compromiso. Entramos ahí de vuelta al centro. La carga del conjunto de Libertad. Y la respuesta ahora de 15 de agosto. Va al centro, arriba la pelota, está el primero. Quita como puede otra vez. 15 de agosto va presionando con Gómez. Apunta y dispara. Bueno, calzó mal a la pelota Gilberto. 15 de agosto. Buen partido hasta aquí de los dos equipos. Buen partido 15 de agosto, principalmente que ya tuvo las oportunidades de marcar ya el primero, pero hasta aquí está desperdiciando el equipo de 15 de agosto. Y cualquier momento de eso le puede costar el partido, porque Libertad también cuando va en ataque siempre tiene buenos jugadores, Ayala y demás, o su compañero que siempre hace goles, y 15 de agosto que no está aprovechando las oportunidades que tiene hasta aquí. Va Cantero, corre Oscar Cantero, escapa la Marta, va Cantero, a ver qué hace Cantero. A ver. ¿Se tira o le comete falta? El árbitro dice se tira. Se tira, parece. No hubo contacto, Gilberto. Sí, no hubo contacto según el árbitro. Dejó seguir. Y otra vez intenta el equipo de 15 de agosto. Era el equipo de Libertad y bien. Ahí está el pelotazo de Paredes. No pasó nada. Será salida para el arquero Paredes. Así mismo. Buscó el arco Paredes, pero no pasó nada en esa jugada. Va a ser salida ahora para el otro Paredes, que es el arquero de 15 de agosto. Bueno, se abre con esta
con este partido, la jornada número 6, Campeonato Senior Copa Municipal, Senior de Gribucuá, fecha número 6, 15 de agosto, Libertad. Después se viene el partido entre San Juan Arsenal. Lindo partido, Blas Antonio. Sí, el equipo azul, sí señor, de San Juan ante el equipo granate de Arsenal. Lindo partido. Y el tercero. Arsenal que no tiene a su arquero titular para este partido. ¿Y qué me dice de este tercer partido? A ver. Albiceleste, Uponante, Manchester, de Arendá, Gilberto Brites. Lindo partido también. Manchester ante el equipo de Uponá. Y hay que ver, porque ambos equipos hasta aquí, en la fecha anterior fue libre el equipo de Manchester. Vamos a ver si hoy suma 3 o lleva los 3 puntos del equipo albiceleste. Realizó su primer cambio Libertad Gilberto en el compromiso. Camiseta 17, Amado Orrego a la cancha y dejó el gramado de juego el jugador Quintana. Sí, el 4, que ya está con tarjeta y por ende seguramente fue el cambio. Bien, Amado Orrego a la cancha entonces. Camiseta número 17, reitero, el que ingresó. Ahí va teniendo el portero Ayala para sacar esa pelota. Nos quedamos en el tercer partido, Gilberto, para repasar. Así mismo. El cuarto, Milan versus San Isidro, otro partido prometedor también. Lindo partido también, claro que sí. Que ambos están, creo que en igual en punto. Y el Real Madrid va a jugar ante la representación de San José Obrero. Sí. Sería ya el quinto. El quinto partido. Sí. Y el sexto, juegan los vecinos también allí a Lemancue versus Arendá. Así mismo. Sexto partido le toca a los equipos vecinos en este caso. Y se cierra hoy la jornada número 6. Partido entre Uribucoa Independiente. Ahí está entonces. Mira que hay lindos partidos para hoy, Blas Antonio, ¿eh? Desde el segundo partido ya se ve que vamos a tener mucho. Hay que ver si hay muchos goles o no esta fecha, sí, pero los equipos que se enfrentan son buenos equipos. Recordamos que hoy queda libre el equipo que organiza justamente esta fecha número 6. Ciudad Nueva, equipo ciudadano, equipo de Ciudad Nueva, entonces hoy está de organizador de esta fecha 6. Bien, habrá pelota para Libertad. Estamos en este segundo tiempo de este primer partido con el que arranca esta jornada número 6. 0-0 está el partido. Así mismo. Bueno, va a ser devolución para la gente de 15 de agosto. Sí. Me decías que ya adoptó también las 3 reglas nuevas, Gilberto, en este campeonato senior. Hoy, eso que una persona estuve preguntando por el tema de los reglamentos y me informó que va a haber 3 reglamentos nuevos en este campeonato. El tema de salida de los jugadores, cambio de los arqueros, o sea, cambio de jugadores en cancha, salida en arquero y creo que el famoso saque lateral. Perfecto, ahí está entonces. Los 3 nuevos reglamentos. Sí, hasta aquí, en este compromiso por lo menos todavía no. Sí, no hubo ocasión por lo menos de. Mira que se está jugando bien este primer partido. Ojalá que todos los partidos sean así ahora el día de hoy, porque este partido se está jugando con mucho ritmo. Ambos equipos directamente buscan el arco y ambos equipos tratan bastante bien la pelota también. Sí, por eso capaz también que no se aplicó todavía. Sí. Esos 3 nuevos o nuevas reglamentos. Vale acatar también que es la terna nueva ya en estas fechas 6 se cambió ya la terna arbitral. Exacto. Hoy la terna que viene de la Liga Santaniana. Y creo que sí. Creo que es la Liga Santaniana. Vamos a preguntar por ahí si no puede informar también seguramente. Creo que la terna va a ser del Santa. Ya sí. Así mismo. ¿Qué se le complicó la fecha anterior? Hay que decir eso, Blas Antonio. Pues se le complicó los partidos la fecha anterior. Y seguramente por eso, ¿verdad? Bien, habrá saque de salida que favorece al equipo liberteño. Para sacar está Ayala. Está también el zaguero central Julio David Lurachi. El arquero deja para el defensor. Ahí ya va sacando Julio David. Espínola termina sacando a un costado. Esa pelota será lateral que favorece al equipo de 15 de agosto. Partido que continúa 0-0. Estamos en este segundo tiempo. Ruiz para la reposición manual. Ya va jugando con Blas Gómez.
Blas juega con Ruiz, que saca con la zurda. Le devuelve ahí Marecos. Queda para Orrego. Amado Orrego. Profundiza el pase para Paredes. No pudo controlar esa pelota. Qué linda pelota le puso Rego, pero no pudo controlar ahí Paredes también, sino iba a ser una linda jugada las Antonio. Sí, Paredes de vuelta. Ruiz el que salga. Queda para Vázquez. Miguel Paredes pierde ante González. Quita como puede. El jugador Espínola. Quiere Blas Gómez. Recupera Ayala. Paredes. A ver ahí. Pide Cantero. Saca como puede. El defensor. Marecos vuelve a cargar con un pelotazo largo, pero sin dirección prácticamente. No había nadie de Libertad ahí. Así mismo. Trató ya de terminar la jugada de Libertad, pero bastante bien armado esta vez Libertad, solamente en la equivocación, la última jugada de los jugadores liberteños. Sí, señor. Hoy estamos en esta fecha especial de la Fundación de Asunción, 15 de agosto. Así mismo. Y ayer fue el Día de la Bandera, Gilberto. Así, ayer fue Día de la Bandera, hoy 15 de agosto y mañana Día del Niño, en este caso. Así Señor, mismo. así que estamos en Sí. en estos Mañana, 3 días festivos. así, mañana no toca. Sí, es que un día especial mañana para los chicos también, ¿eh? Vemos muchas actividades, eso es muy importante, que hay mucha actividad para los chicos. Y justamente 15 de agosto abre esta jornada. Sí, Ahorita sí. coincidentemente. Coincidentemente, fecha de aniversario y arranca el primer partido también, ¿eh? Va a sacar allá la Claudelino, el portero de la representación de Libertad. Claudelino va sacando. Blas Gómez con golpe de cabeza, termina bajando ahí para Enciso. Va jugando con Gustavo González. Anticipa Marecos, le comete falta, será tiro libre en su terreno todavía. Cerca de la frontera, cerca de la raya, la mitad del campo de juego, será tiro libre para Libertad. Sí, linda pelota para Libertad, para que pueda buscar el área del equipo Humarelo. Una temperatura no tan agradable, Blas Antonio. Calorcito que tenemos ya a esta hora del mediodía, ya puede ser. Sí, ya nos aproximamos al mediodía, 11:40 minutos, Gilberto. Así mismo. Este compromiso que arrancó a las 11 justamente. Sí, a las 11 de la mañana. Así Estaba mismo. fijado para las 11 y vos sabés que las 11 Puntual. puntualmente. Sí. Atención al remate, cerquita pasó, Qué remató cerquita. Ayala, si no me equivoco. Vamos a ver la reiteración de la jugada. Qué buena pelota, Sí, Con la derecha termina rematando. cerquita vas a esa pelota. No pasó lejos, Sí. La más clara de Libertad. La más clara también en este segundo tiempo ya del equipo Gumare. Y la respuesta ahora de Portillo para 15 de agosto. Abre para que pueda participar Capdevila. Eladio tiene esta espalda largo. Juega Capdevila. Centro que cruza hacia la otra zona donde aparece Enciso. Muy fuerte el envío. Sí. Demasiado abierto realmente. La intención capaz era buena, pero no le salió mal. Ese intento de cambiar de frente, Gilberto. Así, el famoso cambio de frente quiso hacer Enciso, pero se le abrió mucho la pelota. Vázquez le comete falta al número 3. Sí. Ahí está. Muy bien. Y el árbitro también que pone autoridad en cancha, Blas Antonio. Asimismo, va hablando también con a los jugadores que intenta también reclamar. Y eso es importante, da rapidez al fútbol también. No, que el árbitro ponga autoridad. Ya nos aproximamos al minuto 14 de este segundo tiempo, etapa de cierre. Y va Rolando López. Va soltando el pase. Y ahí ya intervino muy bien Benítez, golpe de cabeza de Cantero. Blas Gómez desvía, va a quedar ahí para Enciso. Rodolfo juega para Portillo. Comete falta Portillo. Sí. Le cobra ahí la falta a Portillo. Otra vez, protagonista ahí, Oscar Cantero. Hasta aquí le están maltratando el número 11. Mira que le está dando con todo a Cantero. Se va recuperando lentamente el número 11. Oscar Cantero está en el piso, ya se va reponiendo. Y el árbitro dice, vamos a rehidratarnos. Sí. Hidratación para los jugadores. Este segundo tiempo ya del partido 0-0. 5 goles de la fecha así de este campeonato el día de hoy, sábado 15.
de agosto del año 2026. Estamos en vivo aquí a través de Pulso por Más TV, en vivo aquí en la cancha del Sport San Isidro. Hoy todo el equipo de Pulso por Más TV, señoras y señores, para que usted pueda vivir lo mejor en casa. También pues, la gente puede dejar su comentario, a compartir la transmisión, deje su like y a suscribirse al canal de YouTube de Pulso por Más. Y puede dejar su comentario también sin problema ahí. Nosotros con mucho gusto le vamos a ir saludando a la gente a través de su comentario, los grandes amigos que siempre acompaña y siempre ver los partidos que hacemos cada fin de semana, principalmente de este campeonato los días sábados. Saludos a toda la gente que está allá al otro lado siempre acompañando a su equipo. 15 de agosto, Libertad 0-0, o sea, el primer partido, segundo tiempo. Después de esto se viene ya San Juan Arsenal, segundo partido entonces para esta jornada Blas. Sí, momento de rehidratación en el compromiso. 0-0, Libertad y 15 de agosto. 15 de agosto, Libertad en un lindo partido hasta aquí. Sí, sí. Falta solamente el gol, Gilberto. Falta solamente gol, pero hasta aquí se juega bastante bien. Sin corte, se juega, se agiliza toda la jugada rápidamente. Los tiros libres, las saques laterales y demás cosas. Así que eso le da ritmo al partido también. Se va a reanudar el juego con este tiro libre favorable a Libertad. Ya está frente a la pelota Julio David Lurachi. Va mandando a sus cabeceadores también. El equipo de Libertad en campo rival. Lurachi para levantar. Va al centro. Cae en el área. Atención, golpe de cabeza fue defensivo. El rebote queda para Orrego. Amado juega para Paredes. Miguel Paredes tapado. A ver cómo cruza Paredes. Levanta la frente. Ahora sí, levanta el centro. Pelota arriba. Está el primero. El cabezazo. Esa pelota se fue abriendo y se pierde afuera. Se lamenta el jugador Paraná. Así mismo, qué linda pelota ahí le pusieron a Paraná que cabeció esa pelota, pero se abrió del arco donde defiende el portero Paredes. Casi fue el primero para el equipo de Libertad. Se salva el equipo de 15 de agosto. Sí, cabezazo algo llovido. Se fue esa pelota, pero casi se cae en el ángulo. Se salva también aquí 15 de agosto de pelota quieta, por lo menos llegó a inquietar la representación de Libertad. Así mismo. Y ahí va teniendo el jugador, el que luce con la 17 es Enciso hacia la zona derecha, intenta 15 de agosto. Ya va soltando la reposición directamente para López, quita como puede Lurachi, apuradamente también se le fue la pelota. Bueno, quería evitar el córner, no lo consigue, será servicio de esquina. Ahora, pelota quieta es para 15 de agosto. Así mismo, otra pelota parada, pero esta va a ser para el equipo 15 de agosto, que va a estar buscando por arriba el primero. Sí, a pesar del gran esfuerzo de Lurachi, cuando vemos otra vez la reiteración, no pudo evitar el córner. Servicio de esquina para 15 de agosto. Porque sabe que la pelota quieta, el córner es peligroso. Lurachi por eso quiso sacar al lateral. Así mismo, de pelota parada siempre hay complicaciones y esta vez no pudo sacar esa pelota al lateral Lurachi. Va Enciso, el centro para Gómez. Ahí quita Paredes con la zurda. Va a complementar a Espínola. Blas Gómez choca con Espínola. El árbitro corta el juego. Sí. Porque hubo choque ahí de cabeza, Gilberto. Entre Gómez y Espínola, por eso se frenó. Y la jugada del equipo de Libertad que quiso salir rápido, pero quedó Orrego, ¿verdad? Sí, Amado Orrego, entonces. El que chocó con Blas Gómez. Sí, era Amado Orrego el que ingresó en este segundo tiempo. Ya no pasó a mayores, Gilberto. Sí. Gracias a Dios, todo tranquilo, todo normal otra vez. Así mismo. Pero correcta también el árbitro de cortar. Sí, no reglamento que hay también que si hay un choque fuerte entre jugadores siempre debe parar la jugada. Sí, pensé que hubo corte ahí, pero Blas Gómez creo que llevó la peor parte. Sí. Bueno, sale justamente Blas Gómez para que esto pueda continuar. Y ahí ya va teniendo libertad otra vez la pelota. Orrego intenta cruzar. El rebote queda para Oscar Cantero. Va Oscar. Cantero profundiza el pase para allá. La atención le pega al arco. El arquero Paredes. Sí. Se queda con ese balonazo de Ayala. Buscó Ayala. El arco también buscó su gol, pero atento estaba el arquero Paredes. Va quitando Marecos. Tenta Cac de Vila. Este es Enciso, en el medio terreno, en el círculo central, tiene la pelota 15 de agosto, juega con Espínola, más atrás, balón para Ruiz,
Va sacando Ruiz a cualquier parte, no había nadie, jugó de memoria. Y Marecos es el que tiene, juega con Orrego. Orrego también intentó conectarse con Vázquez. Pone en juego Vázquez. Ahí queda para Ruiz. Bien para bajar ahí el capitán Gustavo González. Portillo pone el físico allí, cubre bien. Suelta el pase para Enciso. Este que abre para Estanislao Benítez. Corre el 2, va Benítez. Intenta cruzar, pero estaba Lurachi. Sí, señor, firme. Qué buen central es Lurachi Blas Antonio, ¿eh? Siempre está atento en la jugada y siempre saca Lurachi. Sí, así es. Es un jugador. Que hace rato ya está jugando con Libertad. Exacto, muy rápido. Sí, sí. No es demasiado alto. Así, pero siempre el famoso se adelanta de sus rivales. Sí, para anticipar es demasiado Sí, bueno. sí, sí. Tiene velocidad. Y creo que por eso se destaca Claro. bastante siempre. Velocidad de pierna y de mentalidad también, porque siempre cuando cruza a sus rivales, saca rápido la jugada, siempre le busca a su compañero. A ver, el A ver si viene 18, 18, Gilberto. el que se prepara la casaca 18. Vamos a quién es y por quién. Ismael Portillo y vamos a quién sale. No sé si Paredes puede salir uno de ellos. Vamos a ver quién es el cambio. ¿Por Sí, quién? veremos cuando se autoriza el cambio. Hasta aquí se van preparando. Ahora creo que se va a autorizar el cambio porque la pelota se le va afuera. Ahí pide cambio, justamente va a ingresar, me decía Gilberto Brites. Ismael Portillo, el 18, el que va a ingresar. Y se retira Vázquez, el 3. El 3 se retira y ingresa por el 18. Vázquez es central, creo. Y va a comparecer dupla con Lurachi. Bueno, ya ingresó Ismael Portillo del equipo de Libertad. Bueno, a ver cuántos minutos lleva Gilberto Brites. 21 minutos de esta segunda etapa. Poco cambio en el partido. Pelotazo largo para Portillo, quita como puede el defensor, sufre la falta. La falta fue de Portillo, el recientemente ingresado. Sí, su primera participación justamente. La primera participación ya con falta. Tiro libre, ya va cobrando en forma corta ahí con Blas Gómez. Tiene en la conducción Blas, suelta el pase ahí para Estanislao. Rolando tiene la pelota. Suelta por favor equivocada y sale Libertad. Celso Ayala el que corre, sale muy bien Domínguez, quita a un costado. Lateral que favorece al equipo de Libertad en zona antagónico, en campo rival. Ahí va a quedar para López. Sale para 15 de agosto. Partido continúa 0-0. Tramo final ya de este compromiso. El primer partido de esta jornada número 6. Sí. Libertad 15 de agosto. 0-0 hasta aquí. Ya se viene Arsenal, ya se viene San Juan. Los dos equipos que se van a enfrentar a continuación. Por la fecha 6 también. Segundo partido, avanza Portillo. Capdevila quiere. Está de espalda largo. Capdevila cuida la pelota. Ahora juega con Portillo de vuelta. Ya dentro del área va Portillo, está firme la marca, sólido también ahí. Pero vuelve a recuperar, 15 de agosto. Busca el primero con González, peligro de gol, atención el rebote, a ver para quién el defensor termina quitando. Ahora sí se arremete muy bien de vuelta, 15 de agosto, Gilberto Brites. Sí, esta parte del partido trata de apretar un poquito más el equipo de 15 de agosto y va a tener sus oportunidades en ataque después mucho el equipo de 15. Lo quiere ganar con este centro en las manos del arquero Claudelino Ayala, el buen portero que tiene este campeonato. A las manos, a la bolsa de Ayala, en este caso el centro de Ruiz. Prepara la salida de vuelta rápidamente del equipo de Libertad. Ya sale jugando con Oscar Cantero. Oscar juega de memoria, pero se equivoca en el pase, por eso el reclamo también desde la banca para él. La respuesta ahora 15 de agosto, ya se instala otra vez en zona rival. Con Enciso intenta escapar de la marca. Bien, otra vez Julio David Lurachi quita un costado, será lateral. En zona de ataque, ahí cerquita el banderín corresponde. O finalmente va a ser córner, ¿eh? Tira esquina. Sí, señor. Punta derecha para 15 de agosto que apura las acciones. Va al centro en el área, atención el cabezazo. Ganó Espínola, el zaguero central con golpe de cabeza. Termina fallando. Sí. Llegó 15 de agosto. Llegó 15 con la pelota parada, pero
No pasó nada, así que el cabezazo de Espino le va a hacer salida para Ayala. Tramo final del partido, creo que no va más, sí. Sí. Ya termina el partido. Termina, señores, pausa y ya venimos.
Bien, señores, ya de vuelta para este segundo partido. Se enfrentan Arsenal y el equipo de San Juan. Segundo partido de esta jornada de hoy sábado. Partido que inicia ya en este preciso momento. Vamos a ver si hay goles en este partido, no, porque en el primer partido tuvimos un empate 0-0, compañeros. Sí, tal cual Gilberto arrancó este segundo compromiso de esta jornada número 6, fecha 6 del campeonato Copa Municipal Senior de Iribucuá. Se enfrentan San Juan versus Arsenal, el equipo de San Juan con esta alineación. Gilberto, estoy buscando acá el arquero. Cuando avanza, atención, el arquero del conjunto de San Juan es el número 12, camiseta número 12 dio bien, el que ya entró en acción. Sí. Es Morel, el arquero. Eugenio Morel en portería, casaca 12, la número 16 para Milder David Torales, camiseta número 14 para Derlis Guzmán Flecha, 22 Isidro Flores, la número 2 para Víctor Álvarez, camiseta número 8 para el jugador Modesto Javier González. Cipriano Rodríguez utiliza la 19, camiseta 21 para Brígido Britos, la número 26 para Buenaventura Aguayo. Cuando avanza el equipo de Arsenal y completa el onceno, pues sí, sí con Valbuena en este caso. Bueno, ahí está entonces el onceno de San Juan cuando avanza con todo. Quiere el primero Arsenal. Gana el servicio de esquina, será córner. Punta derecha para Arsenal. Así mismo, primera llegada profunda, primer tiro de esquina. De pelota parada está buscando Arsenal. Ya va jugando en forma corta. Patricio Toledo. Descarga para Cantero. Clemente cruza centro arriba el cabezazo. Cabezazo pasó no tan lejos, realmente fue el que cabeceó, es Florentín. Sí, pasó cerca. El arco que defiende Morel, esa pelota avisó de pelota para el equipo de Arsenal. Sí, que buen centro metió el jugador Cantero, el cabezazo del número 5. El zaguero central llegó en el área rival para conectar con golpe de cabeza. Es el jugador Cándido Florentín. Y avanza de vuelta Arsenal con Cantero, quiere ganar la raya. Ahí se frena ya dentro del área rival también, mete el centro, cruza la pelota, atención para Costa. Bueno, sobra la pelota y va a salir la representación del conjunto de San Juan con Brígido Britos. Derlis Flecha de Villa, quiere el capitán Domínguez. Se le fue la pelota. Sí, es el saque lateral. Se le fue esa pelota, saque lateral para el equipo de Arsenal. El equipo que arrancó insistiendo ya, buscando ya el arco del equipo de Arsenal. Bueno, el equipo de Arsenal arranca hoy como arquero titular el arquero Franco. Franco en portería en el conjunto de Arsenal. Camiseta número 9 para Williams Orsusa. 21 para Cristian Daniel Hermosilla. Camiseta número 27 para Juan Ramón Cuenca. La 66 utiliza Sergio Florentín. César Pereira, el 65. La número 36 para Francisco Franco, que es el portero en este caso. Atención con este avance, el remate. Sigue el peligro porque queda para William Orsusa. Le pegó. Esa pelota que impactó en las redes, pero por el lado que no suma Gilberto Brites, se salvó en esta el equipo de San Juan. Muy bien de vuelta aquí Arsenal. William terminó la jugada, pero fue por la red posterior, en este caso, donde no suma, como mencionó el compañero Blas. Se salva de vuelta San Juan. Bueno, continuamos con el onceno. Clemente Cantero utiliza la 25, 29 para Alcides Acosta, la 69 para Avilio Ramón López, 28 Patricio Toledo y completa el onceno, camiseta número 5 para Cándido Florentín, onceno titular que hoy presenta el equipo de Arsenal dirigido técnicamente por señor Ronaldo Gilberto Brites. Así mismo está entonces el onceno de cada equipo. Partido 0-0 hasta aquí, sin goles, pero lo que más insiste hasta aquí es el equipo de Arsenal, que tuvo ya dos ocasiones claras y de gol que no supieron aprovechar todavía el equipo de Arsenal. Bien, Torales dejando ahí para Morel para sacar. El arquero Morel va a sacar entonces.
Paso largo de Morel. Patricio Toledo intercepta. Sale la marca Torales. Queda para Cantero. Juega con Orsusa. Atención, quiere Florentín. Otra vez Orsusa. Presionando la marca de Modesto González. Ahí queda otra vez para Florentín. Sergio intenta. Sale la marca Modesto González. Quiere Acosta. Acosta juega hacia atrás. Ahí participa justamente el lateral derecho de la representación de Arsenal. Pase cortito y con el zaguero central Pereira. La descarga para Patricio Toledo. Tiene Toledo. Juega ahora con Hermosilla. Ahí está Cuenca. Abre para que tenga Sergio Florentín. Arsenal con la tendencia de la pelota con Hermosilla. Va tocando y tocando, juega con Cantero, pase profundo, qué linda pelota pone ahí a correr a Cantero que intenta cruzar, atención, se le fue la pelota, no sé si va a ser córner, sí, saque de meta, Gilberto Brites. Sí, se le fue la pelota a Cantero, va a ser saque de meta, intentó de vuelta Arsenal aquí, tuvo de vuelta la oportunidad frente al arco que defiende Morel. Sí, intentó muy bien con la tendencia primeramente y después el pase profundo también Gilberto, casi salió a la perfección. Así mismo, trabajó bastante bien la pelota del equipo de Arsenal. Tiene Pereira. Suelta el pase ahí para Toledo. Toledo, descarga para Hermosilla, va teniendo ahí Cristian, pica Cantero. Balón para Acosta, atención. Adelantado estaba Acosta, Gilberto Brites. Ya estaba Enoxey Acosta, según la línea. Y ahora va a ser salida de vuelta para Morel. Está aguantando hasta aquí San Juan Blas Antonio. Sí, arrancó muy bien el equipo de Arsenal. Tiene una posibilidad de dar el equipo de San Juan en ataque. Hace instante atacó por la zona derecha, ahora intentó hacia el sector izquierdo también. Es decir que los dos carril quiere utilizar el equipo de Arsenal en este arranque por lo menos. Lo está haciendo con Pereira ahora. Tiene Sergio Florentín. Ahí descarga para Cuenca. Ahí está Patricio Toledo habilitado también. Prefiere jugar en forma corta y otra vez con Sergio Florentín. Sale a correr ahí el jugador Toledo. Cantero juega con Toledo. A ver qué hace Toledo. Levanta la frente. Mira el área. Cruza por abajo, media altura prácticamente. Ya está Modesto González otra vez. Recupera Arsenal presionando bien, le cuesta salir a San Juan. Otra vez Sergio, Florentina apunta, amaga para el disparo. Intentó conectarse ahí con Acosta, no prospera la acción en esta. Ya está el arquero Morel, que ya va sacando para el equipo de San Juan, que hasta aquí no está encontrando la fórmula. No, ninguna posibilidad de salir. Equipo de San Juan hasta la media cancha, sí, pero después ahí ya le está costando al equipo de San Juan. Lo que manejó hasta aquí el estilo del partido es Arsenal, que manejó casi toda la jugada, creó 3 ocasiones claras ya de gol, que hasta aquí tampoco aprovecha el equipo de Arsenal. Exacto, varias posibilidades ya de gestación. A San Juan le está costando, pero vamos a ver, de a poco seguramente va a ir acomodándose también, porque si no, les puede costar el partido. Ahí va teniendo la reposición. Derlis Flecha no pudo. Otra vez Cantero anticipa. Peligro de gol. Atención a Acosta. Atropella. Sale el arquero. Esa pelota que sigue en campo de juego. Acosta para Cantero. Peligro de gol. Está Cantero. Con un puntín definió. Está atento el arquero Morel. Se queda con ese esférico Gilberto Brites. Esta vez sí estuvo atento ahí Morel también. Que se quedó con esa pelota que intentó Cantero. Está por caer el primero del partido porque va insistiendo Arsenal mucho mejor en este arranque del partido. Sí. Ahí va teniendo la pelota Hermosilla. Suelta el pase ahí para Florentín. Otra vez la pared con Hermosilla. Ahí se muestra Acosta también. Cantero por el otro lado. Va Arsenal buscando el primero del partido. Le está costando a San Juan. Ahí está el pelotazo de Britos. Termina despejando. Queda otra vez para López. Juega para Hermosilla. Esta que cruza, levanta para Orsusa. Peligro de gol con la zurda. Se acomoda. Se perfila para la derecha. Le pegó. El arquero dio rebota. Atención. Ahora sí se queda Morel con ese esférico. Otra vez amenazante Arsenal. Increíble cómo Arsenal está manejando el partido hasta aquí, señores y señores. Toda la jugada es de Arsenal. Y acá de vuelta Morel. Estuvo atento ahí, se quedó con esa pelota. Si no, iba a ser ya el primero para el equipo de Arsenal, que hasta aquí está dominando el partido, pero todavía no hace goles. Tiene Hermosilla, va jugando Cristian, entrega mal en esta flecha, recupera, va jugando con Domínguez. El capitán del conjunto San Juan profundiza el pase, busca a Buenaventura, pero ya está la marca de Florentín. Cándido para Sergio, otra vez para Cándido, va teniendo ahora otra vez de vuelta el equipo de Arsenal.
Destapado está Cristian. Balón para él. Hermosilla en la conducción, en el medio terreno. Va con la derecha, va jugando hacia la punta izquierda. Ahí va a quedar para Florentín. Golpe de cabeza, bajando ahí para Cristian. Arsenal otra vez intentando ahí para la gestación la jugada en el medio terreno. Arsenal, Florentín levanta la cabeza, levanta el pelotazo largo para Cantero. Sale otra vez Morel, hasta aquí. Morel está atento también en el arco. Sí. Ortellado y sale para San Juan. Ya tuvo su tapada también Morel en el arco de San Juan. En 2 pelotas claras que sacó ya Morel hasta aquí en el partido. Ya se va cumpliendo el primero 10 minutos de juego. Ya nos aproximamos al minuto 11 de esta etapa inicial. El marcador persiste 0-0. 0 para Arsenal, 0 para San Juan. Este segundo partido de esta jornada deportiva, mientras vemos un choque muy fuerte allí. Sí. Se chocaron ahí los jugadores, pero por suerte no pasó nada. Golpe de cabeza defensivo, ahí va a quedar otra vez para López. Abilio recupera, López intenta, va soltando para Cristian. Ahí sale la marca también el jugador Britos. A ver, Orsusa creo que está adelantado, el árbitro dejó seguir. Bueno, no participó entonces por eso. Sí. No tuvo participación, por ende no levantó el banderín, la línea 1 en este caso. Que hasta aquí Arsenal, Arsenal es el equipo que está llevando el partido, manejando el partido, pero todavía no marca gol el equipo de Arsenal. Tiene que tratar de aprovechar las oportunidades que tiene, porque cualquier error atrás o cualquier contragolpe de San Juan le puede complicar el partido. Este es López. Sergio Florentino baja en el medio terreno. Tiene López. Va Arsenal de vuelta. Busca a Costa, pero no prospera la acción. Ya se viene el primer cambio. Veremos quién ingresa en el equipo de San Juan. A ver. Va a ingresar entonces. San Juan estaba con... con un hombre menos. Sí. Rodas ingresa. Ahí completa entonces no. Bueno, ahora completa entonces el 11 no. Estaba con 10. Al parecer. Sí. Y Arsenal sabía, a lo mejor Gilberto por eso también presionaba bastante alto. Sí, pero Arsenal hasta aquí no está aprovechando las oportunidades que tiene. Habrá tiro libre para el equipo de San Juan, señoras y señores. Amonestación ahí para el 69, Abilio López. La primera tarjeta amarilla en el partido para el 66. Tiro libre para el equipo de San Juan, es la primera pelota importante. Sí, también, claro. Así para mismo. San Juan cerca ya del minuto 13. Sí, señor. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta jugada. Habrá tiro libre para el equipo albiazul, para el equipo de San Juan, que va a buscar el primero del partido utilizando la pelota detenida. Buenaventura Aguayo acomoda la pelota con la zurda, le va a entrar a ese esférico. Mandan a sus cabeceadores. San Juan sabe que esta pelota es importante. Ahí está Buenaventura frente a la pelota. Ya autoriza el juez Patiño. Va el centro. No prospera. El defensor termina quitando el córner. Será servicio de esquina. Corresponde para el equipo de San Juan, que se mantiene en zona de ataque. Sí, se mantiene en ataque. Ahora consigue un tiro de esquina que va a tratar seguramente de buscar por arriba el primero del equipo de San Juan. Córner, punta derecha. El equipo albiazul sale también a proponer ahora utilizando la pelota detenida. Va Britos para la ejecución. Va a acomodar esa pelota en ese último rincón del campo de juego. ¿Cómo viene el centro? Autoriza el árbitro principal. Britos mira el área. Viene el centro, pelota cerrado, atención, desvía el defensor, está el primero, intenta Torales, no pudo cabecear, estaba primero el defensor, atento también ahí para el despeje. Lo cierto que llegó San Juan en esta, Gilberto Brites. Sí, llegó con pelota parada al equipo de San Juan, le inquietó un poquito al arquero de Arsenal. Sale Ortellado, balón para Torales. En las conducciones está el número 16 para Britos. Ahí se muestra Modesto González destapado, sigue Britos, pase corto ahí para Torales. San Juan responde, atención con este avance, va con todo el equipo de San Juan ahora.
Pereira bien firme, sólido también para el kit defensivo. Queda ahí para Flecha. Derlis Flecha, camiseta número 14. Pierde ante la presencia de Orsusa. Orsusa el pase corto para Cristian. Hermosilla en la conducción. Ahí pica Cantero, balón para él. Ahí está Clemente Cantero para Cristian Hermosilla dentro del área. Está de espalda, entonces ahí va jugando otra vez para Cantero. Cancha entra en diagonal Cantero, a ver qué hace. El pase para Orsusa, termina sacando Britos. Estaba atento el zaguero central para despejar. Así mismo. Impresionante como ataca el equipo de Arsenal, pero hasta aquí le está costando, le está costando hacer un gol al equipo de Arsenal hasta aquí en el partido. Minuto 15, primera etapa, señor partido 0-0. Le agradecemos a PulseNet, servicio de internet por fibra óptica. Toda zona grande de alrededores. Para más consultas o pedidos al 84-2253-94. PulseNet, internet por fibra óptica, toda zona grande. Zona de cobertura, alemán, que zona grande de alrededores, zona justo y llena de barata. Muchas gracias a PulseNet. También le agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportiva, y también cuenta con ropas de las mujeres marcas y a buen precio la temporada primavera-verano que se viene con todo. Ahí en el local de AR Stores, en el centro mismo de Arenda. También le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales, y para instituciones. Para más consulta puedes llamar el número el teléfono que te aparece en pantalla. Gracias a SB Sport desde Club Guatí, con nosotros formando parte de la transmisión de Pulse por Más TV en vivo aquí en la zona de San Isidro del Norte. Estamos en vivo en la cancha del Sport San Isidro, compartiendo con toda la gente. Campeonato Senior, fecha 6. Este es el segundo partido y hasta aquí 0-0. También el primer partido, 15 de agosto, Libertad, terminó 0-0. También, sí, señor. ¿Y el tercero, Gilberto? El tercero juega el equipo albiceleste, el Sport Grupo ante Manchester. Lindo partido para el tercero el día de hoy, Luis Antonio. Bien, va a continuar, se va a reanudar el juego en el Sport San Isidro. Estamos con la fecha número 6 del campeonato senior de Gribucuá, que ya enseguida vamos a ir actualizando también la tabla de puntuaciones de este campeonato. Ya se va cumpliendo ese minuto de pausa para la tregua del partido, para la rehidratación. Va calentando González, Daniel González, seguramente va a ser el primer cambio en el conjunto de San Juan. Va tratando de completar la dotación del equipo de la representación de San Juan. Ahora sí, recién Gilberto. Sí, creo que sí. Sí, es que partido que se mantiene 0-0. Y está aguantando San Juan también, con menos hombres en cancha. Bueno, con 2 hombres menos, San Juan arrancó entonces. Arrancó con 9 hombres. Sorprendía luego la forma que cómo está jugando el equipo de Arsenal. Bien, con razón. También Arsenal, esos primeros 10 minutos fue... Sí, llegada tardía los muchachos, Las Antonio, en el partido. Bien, va sacando Morel. Sacó a media tensión con esta carga. Ya está Britos. Ojo, entregó mal Britos para Cantero, tampoco pudo aprovechar, y bueno, increíble, Arsenal está dejando pasar posibilidades, Gilberto. Está dejando pasar posibilidades de goles el equipo de Arsenal, que está desperdiciando ocasiones de goles en este partido. En la primera estaba principalmente, tranquilamente 5 claritas de gol que tuvo Arsenal en este primer tiempo, que no supo aprovechar. Ya sale jugando otra vez el jugador de Arsenal, va teniendo a Costa, busca a Florentina. Ahí queda para el defensor, que termina sacando mal otra vez. Peligro de gol. Ahora sí tiene que aprovechar el equipo de Arsenal. Está el primero. Está. Gol de Arsenal. Sí, lo hizo Cantero. Clemente Cantero. La salida en falsa del conjunto de la representación de San Juan, y termina aprovechando ahora Cantero. Clemente define por abajo. 1 para el equipo de Arsenal, 0 para San Juan. Sí, llegó después de mucho el gol en esta primera etapa. Llegó primer gol en esta ocasión del partido. Gol de
Cantero, principalmente, que marca el primero en el partido. Ya está ganando 1-0 el equipo de Arsenal, minuto 19 de esta primera etapa. Sí, señor, ya enseguida de vuelta vamos a ver el gol, la reiteración en este compromiso, el primer tanto, el primer grito de gol, no solamente en este partido, sino en el compromiso, en esta fecha. Sí. En esta fecha, Gilberto. Que, llegó el primer gol en el partido y en la fecha 6 principalmente, que marca el primero también el equipo de Arsenal. Bien. Bien, ahí está. Sale San Juan, pierde 1-0. Buenaventura intenta, Aguayo va hacia la zona de ataque. Enseguida vamos a ver de vuelta el gol, donde se equivoca la defensa en primera instancia, después aprovecha Cantero Gilberto. Ahí vamos a ver de vuelta, ahí está la definición justamente. Sí. El error del defensor en este caso. Y Cantero aprovechó bastante bien. Bueno, ahí está. Gana 1-0 Arsenal. Minuto 19 el primer tanto. Será tiro libre, favorece el equipo de San Juan. Flecha para cumplir. Derlis Flecha, camiseta número 14. Ya acomoda la pelota, retrocede también, tomando impulso para la elevación de la pelota. Ahí está el árbitro dando la autorización. Flecha y la carga centro arriba, quita la defensa media, sigue el peligro, atención. Ahora va quitando, se complica también allí. Ahora Cándido Florentín el que quita, queda para Orsusa. Con la zurda sale el equipo. Sale el arquero también ahí. Va a quedar para Patricio Toledo. Juega con Cantero, Clemente, el autor del gol. A ver qué hace Clemente. Cruza la pelota a media altura. Britos intercepta. Quita como puede. Va a complementar Ortellado. Abre para el capitán Domínguez. Ahí está el pelotazo. Era Rodríguez en este caso, el capitán del conjunto de San Juan. González. Tenta González. La pelota hacia la zona de izquierda de la defensa. Quita muy bien López. Otra vez. Vuelve a recuperar Arsenal en el medio terreno. Con el jugador Alcides Acosta. Pelotazo largo. Busca Cantero. Quita como puede el defensor. Otra vez. El rebote queda para el equipo de Arsenal. Cristian Hermosilla. Acosta para Cristian. Eluda su marca. Atención con este avance porque está solo Cantero. Pelota para él. Va Cantero. Está. ¡Gol! De Arsenal, señoras y señores. Se encuentra el segundo tanto y de vuelta Clemente Cantero. Una muy buena jugada individual por parte de Cristian Hermosilla que le sirvió, y Cantero que no desaprovecha, pone el segundo. Arsenal 2, San Juan 0. Así mismo llegó el segundo ya en esta primera etapa. De a poco ya finalizando este primer tiempo. Llegó el segundo gol y ya está ganando por 2-0 el equipo de Arsenal ya hasta aquí en el partido. 2-0, sí señor. Minuto 22, cerca ya el minuto 23. Encontró, cuando vemos otra vez la reiteración, ahí la jugada de Hermosilla y ahí el pase. Asistencia. Sí. Ya arco en blanco prácticamente termina definiendo Clemente Cantero para este 2-0. Así mismo, que ya marca el segundo gol en el partido. Creo que si marca el tercero, liquida totalmente el partido ya en este primer tiempo el equipo de Arsenal. Bueno, aguantaba mucho mejor a lo mejor también Gilberto. Con 9. 9 hombres el equipo de San Juan. Completó su 11 de hombres en este caso y termina sufriendo los 2 goles. Sí. Mira que con 11 quiso salir más el equipo de San Juan también. Dejó unos espacios y ahí también aprovecha bastante bien el equipo de Arsenal. Ahí ya sale Florentín, balón para Cantero. Ha habilitado Cantero, pica el 25. Va Cantero dentro del área, engancha. Está Rodas. Cerró muy bien Rodas, si no, iba a encarar para el tercero. Iba a ser el tercero ya de Arsenal, pero atento estaba el jugador Rodas ahí.
que defiende a su portero. Corner. Y el propio Cantero ya va cobrando. Juega con Patricio Toledo. Otra vez para Cantero. Clemente intenta cruzar. Rebotón del defensor. Quiere evitar el córner. El árbitro dice: hasta aquí, señores, el primer tiempo. Así mismo, pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Está ganando el equipo de Arsenal por 2 goles a 0 ya en el partido de los Antonio en la primera etapa. Luego 2 goles para el equipo de Arsenal. Y vamos a ver para este segundo tiempo, compañeros. Sí, así mismo, Gilberto, y casi el tercero ya en este arranque del segundo tiempo. Ingresó camiseta número 10 y ya pateó directamente al arco en el equipo de Arsenal. Camiseta número 10, sí, Velázquez, Gilberto. Juan Velázquez, en su primera aparición en el partido, ingresó por Toledo en este entretiempo. Primer cambio en el equipo de Arsenal. Y esa pelota que fue lamiendo prácticamente el caño derecho. También ingresó camiseta número 16. Ya enseguida confirmamos el nombre también. 2 cambios realizó en este Sí, segundo tiempo Arsenal. el equipo de Arsenal. Así mismo, porque ya, mira que ganó bien en la primera etapa por 2-0 ya, y en este segundo tiempo ya cambia. Miguel Benítez, o Fidel Benítez en este caso, el 16 y el 10 Velázquez, el cambio para Arsenal. Reposición manual para el equipo de San Juan. Don González para cumplir ya va poniendo el juego. González intenta, bueno, no salió nada. Solamente el equipo de San Juan también este avance prometedor. Va a ser salida para el equipo de Arsenal. Partido está 2-0, lo está ganando el equipo de Arsenal. Sale con su capitán. Capitán es López. Pasa corto ahí para el jugador Pereira. Ahora hacia la zona derecha. En Arsenal hubo otro cambio también, Gilberto. Ahí nos percatamos también que ingresó el número 11. El 11, Néstor Rotela. Sí, Rotela, Velázquez y Benítez, lo que ingresaron entonces. Perfecto, 3 cambios, aprovechando el entretiempo. El equipo de Arsenal. San Juan que está con el 11 justito, Gilberto. Sí, No sí, tiene banca. ni banca, porque mira que no completó los primeros minutos el equipo, y ya yendo el partido en la primera etapa completó su equipo en este caso. Va Y, teniendo el equipo y de San Juan. esto les pasa muchas veces a los equipos nuevos, los Antonio, siempre se les complica, porque depende mucho la adaptación de los jugadores también, porque muchas veces todos quieren jugar y es imposible también, ¿verdad? Pero son cosas que pasan en los primeros momentos. Sale Cándido Florentín. Juega con Acosta. Rodríguez, el capitán del conjunto de San Juan. Rodríguez traba. Le comete falta. Sí. Es tiro libre para San Juan. Tiro libre para el conjunto de San Juan. La falta fue en perjuicio del capitán Rodríguez. De este tiro libre ya se va a encargar Derlis Flecha. Mandan a sus cabezadores San Juan también para tratar. No le van San Juan, hoy Cuenca también los Antonio. Flecha para levantar. Centro, media altura. Con el pecho. El defensor y termina sacando. Otra vez vuelve a cargar San Juan. González. Daniel juega para Rodríguez. Va Rodríguez. Cruza por abajo. Está el descuento. No pudo cerrar Modesto González. Tampoco Rodas. Franco, el arquero se queda con la pelota. Una pelota que nadie pudo cerrar. Por ende, estuvo atento el portero Franco también. Va respondiendo también ahora Arsenal con Clemente para su compañero. No pudo dominar. Fidel Benítez se le fue esa pelota si no estaba el tercero, Gilberto. Sí, tranquilamente le dio Cantero la pelota para que pueda marcar el tercero, pero no pudo ahí Benítez. Bien, va San Juan también en busca del descuento, pero está ofreciendo espacio, lo puede aprovechar tranquilamente para más goles el equipo de Arsenal, que va intentando también con Clemente Cantero, pero no le queda otra al equipo de San Juan, Gilberto Brites, de ir e intentar cuando va de vuelta. Atención, Velázquez le pegó, el arquero dio rebote, está la Fidel Benítez, le pegó, gol. ¡Gol! De Arsenal, lo hizo Fidel Benítez, sí señor, de rebote termina aprovechando para poner el tercer tanto. Fidel Benítez, el partido deja 3 para el equipo de Arsenal, 0 para San Juan. Sí, partido liquidado ya con este resultado, 3-0 ya
Está ganando el equipo de Arsenal y ya hace los cambios, Blas Antonio, porque ya está liquidado el partido. Exacto. Sale Williams Orsusa, ingresa camiseta 38. Otro López. Camiseta Sí. 38. Vamos a confirmar el nombre de este jugador que acaba de ingresar. Es Felipe López. Está entonces por Orsusa el cambio. Por William Orsusa. Viene Felipe López a la cancha del equipo de Arsenal que gana 3-0. Sale con Rodríguez San Juan. Capitán es Rodríguez, reclama mano. El árbitro dice no hay nada. Entonces va teniendo Cristian Hermosilla. Va Arsenal. Fidel Benítez escapa de la marca. Va Fidel. Intenta para el cuarto. Atención el disparo. El arquero de rebote. Ahora sí se queda con la pelota. Fidel Benítez esta vez obtiene una jugada individual. Así mismo quiso marcar su gol. Mira que en su limitación del equipo de San Juan, el arquero atajó mucho ya el día de hoy, Blas Antonio, con la limitación que tiene el equipo de San Juan, pero si esto continúa así, si Arsenal aprieta un poquito más el acelerador de vuelta en este segundo tiempo, puede marcar muchos goles porque San Juan está regalado. Modesto González va controlando la pelota, adelanta ahora, va llevando, sale la marca López. Modesto juega para Daniel González con la zurda, prepara el centro, a ver si cruza así. Ahora pone el centro, quita a Pereira. Hermosilla quiere, cabecea para López, era para Velázquez. Suelta el pase ahí para el jugador Néstor Rotela. Sale el equipo de Arsenal. Balón en profundidad para que pueda correr Cantero. Y acelera Cantero. Va Clemente. Clemente para buscar el cuarto. Atención. Atención el disparo. Gol. Benítez. Gol de Arsenal. Otro doblete en el partido. El primer doblete fue de Cantero y ahora el otro doblete es de Fidel Benítez. 4 para el equipo de Arsenal, 0 para San Juan. Así mismo, tarde de doblete para los jugadores, para Cantero y Benítez en el partido, que ya marca ya su doblete también en esta parte del partido. El encuentro 4-0 arriba al equipo de Arsenal, que ya está gustando y goleando el partido. Bueno, y algo calcado para, en este caso, la definición también. Sí, Suavecito y termina definiendo, Gilbert. Definición tranquilita ahí de Benítez. Y marca el cuarto ya. Mirá que arrancó recién la segunda etapa. Y si esto continúa así, va a ser una goleada importante. Minuto 7 ya recién. Sí. Y bueno, está desprotegido ya atrás el equipo de San Juan. En su afán de ir también a proponer. Sí, así mismo. Quiere ir, salir, buscar el descuento, pero deja mucho espacio. Y Arsenal tiene jugadores rápidos que siempre van en ataque. Cantero principalmente imposible atajarle si le dejan espacio. Y así está aprovechando bastante bien el equipo de Arsenal. El tercer partido que tenemos, ¿qué partido se viene? El tercer partido juega ante Manchester. Manchester es el tercer partido que vamos a tener el día de hoy. El cuarto juega Milan. Creo Milan con San José, si mal no recuerdo. O San Isidro Milan. San Isidro Milan es el cuarto partido. El quinto juega el quinto partido Real Madrid. San José. Y el sexto partido juega Alemán Arenda. Se cierra con Luca Independiente. Lindo partido va a ser entre Arenda y Alemán, que ambos, Alemán principalmente necesita ya ganar, porque la fecha anterior hizo un buen partido, no supo aprovechar las oportunidades que tuvo, y Arenda estaba ganando su partido y le empataron de vuelta en la última jugada a aquel partido. Sí, así mismo. Traemos otra vez el avance de Arsenal que busca el cuarto. Quedó posición adelantada. En este caso no valía la jugada. Y ya la salida para el equipo de San Juan. 4-0 lo está ganando el equipo de Arsenal. 4 goles. En este compromiso, el primer partido no hubo goles. 0-0 terminó el compromiso
Libertad, 15 de agosto. Empate sin goles. Y en este segundo partido ya tenemos 4 goles de un mismo equipo. Ahí ya sale Velázquez. Ahí se muestra Pereira. Balón para Néstor Rotela. Está destapado el lateral el derecho. Domina y juega. Otra vez para Velázquez. Tiene la pelota Arsenal. Profundiza el pase ahí para que pueda correr. Y acelera nomás ahí el jugador Clemente. Cantero entra en el área. Suelta para su compañero. El centro. Está el quinto. Está. Gol. Gol de Arsenal. Y de vuelta Fidel Benítez, el tercero en su cosecha personal, ya el quinto para su equipo. Arsenal golea, señores. Arsenal 5-0 para San Juan. Sí, creo que ya es una goleada este partido. Llegó el tercero para Benítez, quinto en el partido para Arsenal. Hat-trick para Benítez. No sé si se le va a dar la pelota para que pueda llevarlo. Pero es un partido liquidado. No sé si tenemos comentarios por ahí, compañero, para ir compartiendo un poco de eso también. Y partido liquidado. Principalmente para Arsenal, que hoy marcó 5 goles en el partido. Hasta aquí. Saludos a toda la gente que va a compartir con nosotros la transmisión también. La gente que está en su casa, la gente que está en el trabajo todavía, apoyando a su equipo. Saludos, pedimos a la gente que deje su comentario y se suscriba al canal de YouTube de Pulse por Más TV en vivo aquí en la cancha del Sport San Isidro. Muy bien, saludo para Celestino. Está compartiendo con nosotros la transmisión. Que la Arsenal vamos, dice ahí en ese comentario Celestino. Saludo para él. Saludos al amigo Celestino. Arsenal está goleando. Está goleando su partido. Y mira, quedan unos 10 minutos todavía y vamos a ver si hay más goles o no. Saludo para Nayara Rolón también. Vamos San Juan alentando al equipo albiazul que hasta aquí no le sale las cosas. Sí, arrancó con 2 hombres menos justamente. Después completó el onceno, pero sin banca el equipo de San Juan. Cae por 5-0. Sí. Pero de igual manera, mira que Nayara va alentando. Sí, con 9 hombres aguantó mejor San Juan. Con 9 hombres. Y después completó los 11 y ahí vino todos los goles. Sí. Bueno, saludo de vuelta entonces para Nayara Rolón, que está haciendo el aguante al equipo de San Juan. Y así tiene que ser, en las buenas y en las malas tiene que estar con el equipo Gilberto. Ese es el hincha de verdad. Sí, en la buena y la mala. Anchi Toledo, saludo a mi papá Patricio Toledo, dice también. Patricio. Muy buen partido hoy, sí, Patricio. Sí. En la primera etapa estuvo jugando Patricio después ingresó ya por el Velázquez. Sí, señor, destacada actuación para él. Pelota hacia la zona de costado. Termina saliendo afuera de la pelota. Será lateral que favorece al equipo de San Juan, que ya lo va cumpliendo también. Torales. Va jugando con Rodríguez. Recupera Rotela. Velázquez en la presión. Intercepta y juega ahí el jugador Torales. Este es González. Otra vez Torales. Cubre la pelota. Sigue Torales. Suelta el pase. Va al equipo de San Juan ahora. Buscando el descuento. Rodríguez, el capitán, se cae. Bueno, ya pierde la posición de la pelota. Y sale Arsenal con su capitán. Es Abilio López. Suelta para Felipe López. Camiseta 38. Va jugando Felipe. Va a dejar a su portero. Termina despejando Morel. 5-0 está el compromiso, Gilberto. Sí, 5-0, partido liquidado ya a esta parte del encuentro. Partido que en este segundo tiempo vino los 5 goles para el equipo de Arsenal. Atención, está gol. Gol de Arsenal. Amplía la cuenta, señoras y señores. Cuando ya está liquidado el pleito, pero Arsenal no quiere saber nada también, quiere más goles. Termina convirtiendo el número 3, ya enseguida el nombre de este jugador, Gilberto Brites. Entonces amplía el conjunto de Arsenal, gana el partido, lo golea por 6-0, Gilberto. Sí, goleada importante, creo que la primera goleada importante ya en hasta aquí en el campeonato. 6-0 está ganando ya el equipo de Arsenal. Minuto, a ver, ¿cuánto tenemos de esta segunda etapa?
Mira que falta mucho todavía y ya 6-0. Mucho. 15. Los 15 vino el sexto Burlando. Bien. Quedó muy atrás ya el equipo. Poco ya la gente de San Juan. El cansancio, no tiene cambio y imposible. Bueno, camiseta número 3, vemos acá esta lista de buena fe y bueno, el gol entonces fue de Francisco González. Sí, Camiseta González, número 3. el 3. Sí. Entonces marca el sexto gol. Hace instante ingresó justamente este Sí, sí. jugador y ya se encuentra con el tanto. Así mismo. Bueno, estamos tratando de recuperar otra de las imágenes que quedó algo congelada, Gilberto Brites, Sí, pero están trabajando los muchachos está en la parte ahí técnica para que esto podamos tratando de subsanar. recuperar. Se trabó un poco ahí la cámara, pero son cosas que pasan muchas veces en la transmisión. Sí, mientras nosotros vamos con la narración, Sí, cuando se viene Benítez, peligro de gol, está el séptimo. Bueno, banderín arriba. Banderín arriba, sí. termina definiendo, pero no vale, Gilberto. Así mismo yo es el 7, pero se levantó la bandera. Bueno, mañana domingo el equipo del Deportivo Santaní tiene un partido importante. Juega de local mañana Santaní en JJ Vázquez ante Carapeguá. Si mañana suma 3 Santaní, va a quedar tercero en la tabla, dependiendo que va a ser General Caballero también. Ojalá, Santaní que está remontando a poco en el campeonato. Esperando subir de vuelta en la primera división. Estamos en vivo, señores. Ahí tenemos un pequeño percance. Ya trataremos de subsanar enseguida. Hasta aquí, partido 6-0. Ya está ganando el equipo de Arsenal a San Juan. Tiempo de hidratación para los jugadores. Muchas gracias a la firma, a los amigos que acompañan la transmisión. Le agradecemos a SB Sport, fabricación alimentaria deportiva y empresariales. También realiza atuendo deportivo para instituciones, hace atuendo deportivo para los diferentes equipos, la zona. Siempre ahí tener un equipo, puedes pedir tu indumentaria para tu equipo o para instituciones o empresariales. Ahí con la gente de SB Sport, fabricación de todo eso, para más consulta, ya te pasamos ahí en la imagen, el número de teléfono de SB Sport. Muchas gracias también a R Stores, venta de indumentaria deportivas para chicos y grandes, calzados, botines para fútbol, para los futbolistas, todo lo que es indumentaria en general para futbolistas, tenés ahí en el local de AR Stores. También cuenta con prenda de vestir para chicos y grandes en las mejores marcas y a buen precio. Garenda Centro te espera su local. Le hacemos también a PulseNet, servicio internet por fibra óptica. Toda zona de Guaranda, zona de cobertura. Alemán Cue, Palomita, Guaranda, alrededores, zona de Alemán Cue, Justo Villanueva y Ovalata. Gracias a PulseNet, internet por fibra óptica. Toda zona de Guaranda y alrededores. Para más consultas pedidos al 84-22-53-94. Gracias a PulseNet, internet por fibra óptica. Toda zona de Arenda. Bien, recuperamos también de vuelta la señal desde el Sport San Isidro. San Isidro, sí señor, comunidad segunda línea San Isidro del Norte. Estamos con esta fecha número 6. Lo está ganando 6-0 la representación de Arsenal a su similar de San Juan. Ahí va teniendo la pelota Felipe López. Para Rotela, Vázquez, era Velázquez en este caso, va jugando con Alfirio Villalba, que ingresó ya también en este segundo tiempo. Va hacia la zona derecha, Villalba, pase corto para Néstor, Rotela, profundiza el pase para que pueda correr su compañero, está inhabilitado, banderín arriba, las cargas totalmente anuladas, Gilberto. Sí, ya estaba en Uxey, el jugador de Arsenal va a hacer salida para San Juan de Goya. Ya se viene el tercer partido, juegan el equipo albiceleste, Sport Guporá versus el equipo de Arsenal, Manchester, digo bien, Manchester de Arenda, es el siguiente partido. El Arsenal que está goleando 6-0 ahora. Resultado abultadísimo en este
en este campeonato. Y avanza el equipo de Arsenal, sale el arquero y le comete falta, no sé si fue dentro del área, sí, y es penal Gilberto Sí, Brites. es penal. Para completar, ahí el séptimo gol estará Velázquez. Se va a encargar solamente de este penal para... ¿Y fue pulsado? A ver. Bueno, mira que era el último hombre también, ¿eh? Pero, Sí, le comenté de penal. sí, va a ser penal para Arsenal. Bueno, vamos a ver de vuelta la reiteración. ¿Fue último hombre ya Gilberto? Esa es la pregunta. Sí, creo que sí. Porque el arquero. Hay que ver. Ahí ya le ganaba la posición al Arsenal. jugador rival defensor. Y sí, era último hombre. Última hora, si quería sacar la roja, nadie le iba a decir nada al árbitro. Pero le perdona a Morel. Y va a ser penal para Arsenal. Creo que la amarilla finalmente le va a exhibir cuando se levante Morel. Sí, ya tiene la tarjetita de color amarilla entonces para el guardameta Morel, que tuvo que salir a cortar con falta y fue dentro del área y iba a ser penal. Bueno, ahí está. Lo exhibe también ahora la tarjeta amarilla al número 12. Penal para el equipo de Arsenal. Se viene el séptimo, Gilberto. Creo que sí. Vamos a ver quién se encarga de ese penal. ¿Velázquez? ¿O Benítez? Va a buscar su cuarto gol Benítez en este penal de Antonio. Benítez. Camiseta número 16, Fidel Benítez se va a encargar de este penal. Arsenal va a buscar el séptimo. 22 minutos de este segundo tiempo. Penal para Arsenal. Autoriza el juez. Va Fidel. Arranca Benítez. Se va. Tiró. Gol. Gol de Arsenal. Sí, señor. Lo define suave por abajo, descolocando totalmente al arquero Morel. Séptimo llega entonces sobre minuto 22. Arsenal 7. San Juan 0. Sí, póker para Benítez. Marca su cuarto gol en su cosecha versus personal. Cuarto gol para Benítez. Póker de goles. Minuto 7. O sea, el gol número 7 en el partido. Ya está ganando por 7-0 Arsenal. Bien. Esto va a terminar, señoras, señores. San Juan que pierde por goleada el compromiso. Arsenal lo está ganando por la cuenta de 7-0. Y creo que tiene que terminar ya porque no sé qué va a hacer más porque 7-0, no sé, imposible ya para San Juan también, ¿verdad? Esto va a terminar dentro de par de minutos, o segundos en este caso ya. Y amarilla para el 11. Sí. Por protestar seguramente Gilberto. Dijo algo seguramente. Le hicieron la tarjeta amarilla para Rotela. Bien sale Arsenal. Balón para Pereira, el zaguero central, pisa la pelota ahí, le presiona a Britos. No pierde Pereira. Ahora suelta la pelota ahí para Alfirio Villalba. Arsenal en la posición de la pelota. Benítez pica, está habilitado. Atención, va Benítez, peligro de gol, va por el octavo. Está. Atención, está. Gol. Gol de la representación de Arsenal. González de vuelta. Y de vuelta González, Gilberto. Sí. Francisco González. Ahí está el octavo gol. Doblete para González, doblete para Cantero y póker para Benítez en este partido. 8 goles los antonineses de segundo tiempo. Bueno, Francisco González también por duplicado. 8 para el equipo de Arsenal, 0 para San Juan. Paliza en el compromiso, minuto 23. Sí, esto es sí, paliza. Hay que terminar, no sé por qué dejarlo yo también seguir, porque ya está liquidado hace rato ya este partido. Pero la diferencia de goles todos cuentan, Gilberto. Claro. También hay que cumplir las horas. Capaz que sea así, así es. Y en Torales tiene flecha, intenta. A ver qué hace Rodríguez, no pudo alcanzar la pelota. Bueno, y el árbitro dice hasta aquí, señores. Terminó el partido. Terminó, señores. Goleada por 8-0. Arsenal sobre San Juan. Pausa y ya venimos.
Bien, ya estamos de vuelta, señores, para este tercer partido ya, entre Upona y el equipo de Manchester. Arrancó este tercer partido, Blas Antonio, aquí en la cancha del Sport San Isidro. Sí, gracias Gilberto. Retornamos aquí para este tercer partido entre Upona versus el equipo de Arsenal. Manchester. Manchester, digo bien, Sí. sí. Manchester de Arendá versus el equipo de Upona. Bueno, ahí está el arranque del compromiso. Silva el que suelta la pelota. Melgarejo intenta. Se le quedó atrás la pelota. Ya recupera Upona. Néstor Velázquez. Pase corto ahí para Ayala. Vamos a ver la configuración de uno y otro equipo. Cómo juegan estos dos equipos. No sé los titulares que presentan el equipo de Upona. También el equipo de equipo de Manchester. Ahí va teniendo a Costa. Saca como puede. El defensor Mascareño deja para su compañero. A ver, el equipo albiceleste. El equipo de Upona juega con Erico Areco en portería. Camiseta número 11 para Isidro Santa Cruz. 23 utiliza Carlos Mascareño. La número 3 para Vicente Ortiz. Camiseta número 30 para Néstor Velázquez. 25 utiliza Tomás Mascareño. 19 para Lorenzo Velázquez. Número 10, Oscar Freddy Ayala. La número 16, Catalina Ibarra. 5 para Víctor Espínola. Y completa el onceno. La número 18 para Isacio González. Es el equipo del conjunto albiceleste Gilberto Brites. Ahí está el onceno que presenta el equipo de Upona. Los dos, ¿verdad? Que en ataque hoy con González. Un tridente interesante hoy. Presenta el equipo albiceleste, Blas Antonio. Por su lado, también el equipo de Manchester de Arendá juega con Jacinto Ibarra en portería, casaca 12. La número 16, Luciano Montiel. Luciano Villalba, camiseta número 3. 38 para Fidel Blanco. 29 para Rodi Acosta. Raúl Silva utiliza la número 6. 17 Luis Legal. 24 para Aníbal Cardoso. 9 para Máximo Fleitas. 19 para Julio Melgarejo y completa el onceno para Juan Antonio Domínguez, camiseta número 2. Es el equipo de Manchester de Arendá, Gilberto Brites. Así mismo el onceno que presenta el equipo de Manchester. Gran ausencia hoy en la saga Alcides Silguero, que hoy no está en el equipo de Manchester. Atención, ojo con esta acción, está gol. Cardoso. Gol del conjunto de Manchester de Arendá, señoras y señores. Y qué festejo se mandó también aquí la dedicación mostrando la letra A, Gilberto, para Alcides Silguero, que está entonces enfermo. Entonces ahí para él fue el festejo, para él fue el gol del equipo de Manchester de Arendá. Entonces gol del jugador Aníbal Cardoso. 1 para el equipo de Manchester de Arendá, 0 para el equipo de Upona. Sí, se fue con todo Manchester. La primera llegada profunda del equipo de Manchester ya marca el primero. Aníbal Cardoso, con festejo incluido, dedicado al profe Alcides Silguero, que está con cuestiones de salud, pero a la dedicación fue para él, del equipo de Manchester y del jugador Aníbal Cardoso. Sí, señor. Bueno, 1-0 para el equipo de Manchester de Arendá, con la dedicación especial entonces con este gol, Gilberto. Así mismo. Deseándole una pronta recuperación al compañero que se encuentra entonces poco enfermo. Está un poco complicado la salud, pero es el capitán del equipo de Manchester que hoy está ausente. Va sacando el defensor de Manchester que gana 1-0. El jugador Mascareño. Va jugando Mascareño para el jugador Lorenzo Velázquez. Termina marcando muy bien Blanco. Esa pelota que adelanta para el jugador Cardoso. Aníbal Cardoso. Va Cardoso. Entra en diagonal a ver quién se muestra. Sigue Cardoso. Saca como puede la defensa. Y va a quedar ahí para Lorenzo Velázquez. Lorenzo reclama falta, pero no pierde la posición de la pelota. Eso lo indica el árbitro también. Ahí va jugando para el jugador
En este caso el número 11, Isidro Santa Cruz en el conjunto de Upona. Este es Carlos Mascareño, pierde 1-0 Upona. Intenta también ya buscar el empate en forma rápida con Isidro Santa Cruz. Pase para Catalino, va Ibarra. Intenta conectarse con Néstor Velázquez. Sigue Néstor. Otra vez para Ibarra, punta y dispara. Bloquea en forma oportuna el defensor, sigue el peligro porque aparece González. Ahora quita como puede Fidel Blanco. Silva complementa. Va con todo Upona, con muchos hombres a atacar. Este es Carlos. Juega con Ortiz. Vicente Ortiz para Tomás Mascareño. Upona se posiciona en zona de ataque. Luis Legal en la marca, quita un costado. Lateral favorece al equipo de Upona que pierde 1-0. Partido que arrancó con todo en esta primera etapa. Y la primera pelota profunda del equipo de Manchester ya encuentra el primero en el equipo. Y el primer gol del partido. Y con ese gol está ganando el equipo de Manchester 1-0 ya hasta aquí de esta primera etapa. Ahora de a poco está buscando el empate el equipo albiceleste. Al pelotazo a la mano del arquero de Manchester de Villarenda, va sacando. Cardoso baja con golpe de cabeza para Acosta. Recupera Ayala. Ayala. Va jugando Ayala. Balón para Catalino Ibarra. Peina muy bien González. Firme la marca también aquí de Blanco. Sale el zurdo. Quita como puede, buscando directamente a Cardoso. Este busca a Rodi Acosta. Espínola en la marca. Ayala. Freddy va teniendo. Ahí se muestra Carlos. Sigue Ayala. Pasa corto ahí para que pueda participar Santa Cruz. Bueno, hace rebotar. Bueno, rebotó en el árbitro en este caso. Sí. Va a ser pelota para el equipo de Upona. Sí. El famoso suelta neutral para el equipo albiceleste. Va sacando el defensor de Manchester. Tomás Mascareño cruza, atención, el arquero está seguro, se queda con la pelota. El arquero de Manchester, que lo está ganando por 1-0. Muy atento ahí el arquero Ibarra. Ya en 2 ocasiones se queda con esa pelota. Con el gol de Aníbal Cardoso lo está ganando Manchester de Villarenda. Con una acción bastante buena también ante la salida. El arquero termina ganando el delantero y termina definiendo para el 1-0 Gilberto. Sí, una pelota importante le ponieron ahí y buscó el arco directamente Cardoso. Ya le conocemos que siempre cada vez que tiene busca directamente el arco. Esta vez le salió bastante bien. Habrá córner, habrá servicio de esquina para el equipo albiceleste. Va el envío, centro, quita como puede la defensa. Melgarejo aparece ahí para defender. Queda otra vez para Velázquez. Va Velázquez, la marca de Acosta. Con el físico. Coopera, ayuda también ahí el jugador Blanco. Balón que sale afuera. Será reposición de salida para el equipo de Manchester de Villarenda, que lo está ganando 1-0. Sí. Aquí está aguantando también el ataque de Upona. Está indeciso también los pases cortos de la gente de Upona hasta aquí. Está marcando bastante bien el equipo de Manchester. Estamos con este tercer partido. Juega en Upona, Manchester de Villarenda. 1-0 está ganando el equipo Granate. Parecido al vestimenta en este caso de Manchester. Sí, Arsenal acá en el campeonato. Un poco parecido, Gilberto. Sí, así mismo. A la selección vino tinto también. También, sí, así mismo. Mira que es un color raro para la gente de Manchester. Este color de camiseta. Pero está utilizando ese color. Que está muchos cambios de camiseta, de colores de camiseta esta temporada. Va sacando Luis Legal. Va sacando como puede el jugador Espínola. Va quedando ahí para Santa Cruz. Pase corto para Ayala. Carlos Mascareño. Está destapado el lateral derecho. Amaga para cruzar. Prefiere jugar en forma corta ahí para el jugador Ayala. Para Carlos. Isidro Santa Cruz. Carlos de vuelta. Para Isidro. Mascareño. Levanta para Ignacio González. Rebotó en el brazo del jugador, pero no es cobrable, dice
El árbitro Aguilar. Mascareño. Quita Ayala. Baja Ibarra. La marca está Silva, quita a un costado. Sí. Hasta aquí, buen arbitraje, Blas Antonio. Me gusta hasta aquí la terna. En los 3 partidos, deja jugar mucho y eso es muy importante, le da fluidez al partido, dejar jugar mucho a los equipos Blas Antonio. Y va Espínola. Víctor Espínola le pegó. Impresionante cómo está atacando la gente de Grupo A hasta aquí, buscando incensivamente el empate en el partido. La gente de Manchester tiene que tratar de tener un poquito más la pelota, alejar un poquito más su arco la pelota a la gente de Manchester, si no se le va a complicar el partido. Hasta aquí está aguantando. Pega fuerte ahí arriba. Víctor Espínola no pasó lejos realmente del arco de Manchester. Y ojo, va para el segundo. Ese remate afuera. Casi termina definiendo otra vez. Creo que la segunda pelota larga, ¿verdad? Casi juega el segundo también del partido. Se tiene que cuidar un poquito más la gente de Luis Celeste allá atrás también, porque Cardoso, si tiene la oportunidad, no va a dudar en buscar el arco. Así fue el primer gol. Con ese gol está ganando el equipo de Manchester con esa típica jugada larga. Y así encuentra el primero. Y acá de vuelta casi se complica la gente de Grupo atrás. Va Fleitas, Rubén Fleitas, cruza para Cardoso. Va buscando el segundo el equipo de Manchester. Quita como puede la defensa. Va presionando el equipo de Manchester. Busca a Cardoso, intentaba Acosta. Sigue presionando otra vez. Trata de recuperar. Pero no pudo, ya sale el equipo albiceleste. Lorenzo Velázquez. Pase para el jugador Ibarra. Catalino Ibarra sale al paso del balón ahí. El jugador blanco termina sufriendo la falta. La falta fue de Lorenzo. Sí. La falta de Lorenzo Velázquez sobre Blanco. Va a ser tiro libre. Va a ser pelota para Manchester. El cuarto partido juegan en Milan San Isidro después de este partido. Así mismo, lindo partido también que va a tener, o que vamos a tener el cuarto partido. Va a ser un interesante encuentro entre Milan y San Isidro. San Isidro que está primero en la tabla participando con el Grupo A. Y ahí atrás está tercero el equipo de Milan. Y ya sale Carlos Mascareño. Intenta cambiar de perfil, pero está Juan Antonio Domínguez con golpe de cabeza respondiendo. El rebote queda ahí para el jugador Velázquez. Tiene el capitán Velázquez, pierde. Ya sale Manchester. Va jugando Fleitas. Busca a Cardoso, está inhabilitado, por eso se negó a correr. Deja ahí para que pueda aparecer Melgarejo. Quita como puede. Espínola a un costado. Y antes de salir la pelota ya intercepta Tomás Mascareño. Mascareño, pelotazo largo. Termina sacando con golpe de cabeza la defensa. Queda para Fleitas. Acosta, busca a Cardoso. Ortiz en la marca, quita el córner. Parece vuelta. Cada vez que va Cardoso es peligroso. Sí, mira que le está creando problemas ahí atrás a la gente de Grupo A, Cardoso y Fleita. Y acá vuelta otra pelota que va a tener el equipo de Manchester. Ya estamos sobre 13 minutos de esta etapa inicial. Con un gol tempranero, Gilberto lo está ganando. Sí. Manchester de Villarenda. Así mismo, iniciando esta primera etapa, ya marca el único gol que tenemos en el partido, marca la gente de Manchester. Y ojo con esta acción porque va Velázquez, corre, sale el arquero Jacinto Ibarra, termina sacando la pelota, recupera Upona con Ayala. Vamos a ver de vuelta la reiteración. Ahí está el pase profundo. Ahí está, solo aparecía, pero estaba atento el arquero. Oportunamente sale para quitar esa pelota. Tiene la pelota Tomás, era Carlos en este caso. Mascareño va jugando. Balón para Ibarra. Velázquez. Está Velázquez, tuvo que retroceder. Hay buena marca de Blanco. Juega otra vez con Carlos Mascareño. Busca a Tomás, deja para Lorenzo, quita como puede. Luciano Montiel a un costado lateral será para el equipo de Ubupona, que prepara cambios. Sí, prepara cambio. Ubupona, hay hidratación también para los jugadores. Bueno, 1-0 está ganando el equipo de Manchester. Gol de Aníbal Cardoso en el partido.
La dedicación también a su compañero que está con un problemita de salud hasta aquí. Saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros la transmisión también. Pedimos a la gente que se suscriba al canal de YouTube de Pulse por Más TV. Estamos en vivo el día de hoy aquí en la cancha del Sport San Isidro, jornada 6 de este campeonato. Tercer partido en la jornada, hoy sábado, sábado 15, digo bien, casi dije 11, 15 de agosto del año 2026. Saludamos a toda la gente que nos sigue, que nos escucha y que nos sigue siempre cada transmisión, cada fin de semana de este campeonato senior 2026, temporada 2026 en este caso, fecha 6 hoy aquí en la cancha del Sport San Isidro. El día de la fecha. Saludando a toda la gente que está compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde, ya aquí en la zona de San Isidro. Calurosa tarde para el fútbol. Tercer partido de esta jornada. Después de esto tenemos el cuarto, que van a estar jugando Milan, San Isidro, Milan, cuarto partido. Quinto juega Real Madrid, San José. Sexto partido juega Berendal de Manque. Último juega el equipo de Uruguay ante Independiente. Los partidos para el día de la fecha. Bueno, damos las gracias a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. También para instituciones, para más consulta, al llamar al teléfono que te aparece en pantalla, SB Sport. AR Store, venta de atuendo deportivo, prenda deportiva y también ropa en general para chicos y grandes, las mejores marcas y a buen precio en buena te espera. AR Store, gracias a PulseNet, servicio internet por fibra óptica en la zona de Buenaventura. Para más contrato, consulta al 8422-5394 PulseNet. Va teniendo la pelota el equipo de Manchester. Pase muy profundo por parte de Julio Melgarejo. Ya en las manos de Erico Areco, que ya prepara la salida en forma corta. Sale con Tomás Mascareño. Va jugando con Ibarra. Este es Lorenzo. Retrocede el pase ahí para que pueda participar Carlos. Mascareño cruza. Balón para Tomás. Era para el jugador Isidro Santa Cruz. Se le fue la pelota a Isidro. Tuvo dificultad para controlar la pelota. Será salida que favorece el equipo de Manchester de Vigarenda, que lo está ganando por 1-0. Silva con golpe de cabeza. Deja ahí para Legal. Otra vez para Silva. Tiene Manchester. Adelanta para Fleitas. Ibarra en la marca. Gana Ibarra. Para Ayala el pase. Presiona muy bien Cardoso. Sale muy bien también el equipo albiceleste. Silva juega hacia atrás. Quita como puede Luciano Villalba. Intenta Melgarejo hacer rebotar en el jugador rival. Será lateral que favorece en el medio terreno para el equipo de la representación de Manchester. Va presionando otra vez Cardoso. Quita Ibarra. Balón que cae en el medio terreno. Balón para Santa Cruz. Néstor en la conducción en el equipo albiceleste. Néstor quiere escapar de la marca. Y el lateral que lo quiere apurar el equipo albiceleste, pero está sentido Silva, por eso el árbitro tuvo que cortar el juego para que pueda convocar a la sanidad. Así es, está sentido a Raúl Silva, en este caso, jugador de Manchester. Seguramente va a pedir asistencia para el jugador. Partido que está ganando 1-0. Hasta aquí el equipo de Manchester en el partido. 19 minutos de esta primera etapa. Bien, está sentido, ya se va recuperando lentamente el número 6. Raúl Silva. Esto va a continuar, señores, con la reposición manual favorable para el equipo albiceleste. Ahí ya pone en juego. Buscaba directamente ahí al extremo por la zona izquierda, Néstor Velázquez. Suelta el pase ahí para que pueda participar Santa Cruz. Quita como puede la defensa. Ibarra cabecea. Ahí está Paredes. Atención el remate. Paredes que ingresó en de play de adaptación. Vamos a ver por quién ingresó. Paredes por González, ¿puede ser? ¿O no?
o es por Espínola. Ahí está entonces el cambio. Por lesión seguramente es Espínola, ¿verdad? Porque Espínola es un jugador siempre que juega. Y allá ahora va como central. Sí, ahí está, un cambio y cambio posicional también, Sí, Gilberto. sí, sí. Con el ingreso de Paredes que juega como mediocampista y allá la tuvo Bajar un que poquito más. bajar a jugar como central. Sí, dupla con el jugador. Jugador, atención porque después, te cuento, es Ortiz el otro zaguero central. Sí, sí. Vicente Ortiz. Es el otro central que está en el equipo de Upona en este caso. Y sale el equipo de Upona con Paredes. Alcides Paredes entra en acción, quita a media el jugador Silva, queda el rebote ahí para Mascareño que cruza, pelota arriba, busca a Néstor, bien Blanco para cerrar. Va recuperando para el equipo de Manchester, pase corto, sale jugando con el jugador Silva, otra vez para Blanco, Fidel Blanco, el zurdo tiene, adelanta esa pelota, buscando ahí a Fleitas, parece Cardoso también en la marca de Ayala, quita Tomás, balón por arriba, Acosta el que intenta, Cardoso también coopera con Acosta, sale Tomás. Era Carlos, ahora Ibarra, tiene Catalino, la marca de Acosta, sale también a defender aquí el jugador Julio Melgarejo, rebotó en la pelota, va a ser lateral que favorece al equipo albiceleste, cerca de la raya de la mitad del campo de juego. Y le sigue doliendo ahí la espalda a Silva, esa Sí, acción. es un choque en la espalda baja de Silva. Tomás Mascareño para Santa Cruz. Pase para Néstor. Tapado está, cerquita la raya. Va Néstor. A ver cómo cruza el centro. Atención, el arquero dio rebote. González quiere. No pasa el peligro porque queda otra vez para el jugador Velázquez. Amaga Néstor. Otra vez cruza la pelota para Paredes. Deja para Catalino Ibarra dentro del área. Atención para Paredes. Está el remate afuera. Remató mal Paredes. Qué buena posibilidad para empatar para el equipo de Upona, Gilberto. Una gran posibilidad tuvo ahí el equipo de Upona para marcar el empate en el partido, pero Paredes mandó afuera esa pelota, no pudo definir, erró el arco. Upona avisa que está en el partido. Cuando ya estamos entrando en la recta final de esta etapa inicial, llegó profundo el equipo albiceleste y terminó con este remate de Paredes encima del horizontal. ¿Está sentido el 19 El del conjunto 19, granate? sí, Melgarejo. O Montiel, el 16 de Montiel. Sí, Luciano Montiel, central. Sí, Montiel ya se va recuperando y esto continúa. Ya la salida para el equipo de Manchester. Melgarejo, Julio Melgarejo, sí, es cierto, Gilberto. Melgarejo es el que tiene El 19. 19, el 16 entonces, ¿eh? Sí, el 16. Que estaba sentido. Así es. Perfecto, ahí va teniendo Néstor Velázquez. Amaga Velázquez. Para Lorenzo, ahora Paredes. Alcides Paredes. Va jugando con Catalino, abre para Carlos. Careño para Ibarra. Tiene Upona. Sale a marcar también Rubén Fleitas. Baja también Rodi Acosta para defender. Tratar de colaborar, cooperar en la parte defensiva. Va el equipo albiceleste. Quiere el empate antes que termine la primera mitad. Paredes que gana. Sale muy bien Montiel. Termina despejando Blanco a un costado. Cuida el resultado. Manchester que gana 1-0 con el gol de Aníbal Sí, Cardoso. hasta aquí está aguantando ese resultado a su favor el equipo de Manchester, que está ganando 1-0 todavía hasta aquí en el partido. Y sale Cardoso, justamente el autor del gol. Va teniendo Cardoso. Sale muy bien Carlos también. Presiona Fleite, recupera Rubén. Levanta la vista para Cardoso. A ver si está habilitado. Sale el arquero. Está bien habilitado. Banderín arriba. Sí, ya estaba en offside y terminó también la primera etapa, señora. Pausa y ya venimos.
Bueno, ya volvemos para este segundo tiempo, señores. Partido que sigue ganando 1-0 el equipo de Manchester. Ya hubo cambio también del equipo de Manchester. Buena dio bien. El que ingresó es Bogarín, el número 6. Creo que es Bogarín, ¿verdad? Bueno, vamos a ver por quién ingresó Bogarín en el partido. Segundo tiempo, segunda etapa. Sigue 1-0 a favor del equipo de Manchester. Saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros. La gente que pedimos a la gente que se suscriba al canal de YouTube, a suscribirse, que es gratis. Y activar la campanita de notificaciones para la gente que pues, nos sigue siempre a cada cobertura. Hoy estamos en vivo aquí en la cancha del Sport San Isidro, fecha 6 de este campeonato. Tercer partido que está ganando el equipo de Manchester. Iniciando la primera etapa, marcó ya el primero Aníbal Cardoso. Con ese gol está ganando 1-0 Manchester al equipo albiceleste, al Sport Upona. Arrancó la segunda etapa, los últimos 25 minutos que tiene el equipo de Upona para que pueda buscar el empate. Y Manchester también tiene que tratar ya de ampliar la ventaja a favor porque tuvo oportunidades que hasta aquí no está aprovechando tampoco el equipo de Manchester. Segundo tiempo, vamos a ver que si hay goles en esta segunda etapa, el empate o la ventaja, amplia ventaja del equipo de Manchester, Blas Antonio. Sí, con un gol tempranero, como bien lo estaba mencionando Gilberto, con el gol de Aníbal Cardoso, lo está ganando 1-0 el equipo de Manchester de Arendá a Ibupona. Y con una dedicación muy especial, como decíamos, para su capitán, el capitán de este equipo, que está ausente por la... En este caso, la pequeña enfermedad que está sufriendo el profesor Alcides Silguero. Justamente Sí. saludo para él también de parte de nuestra Gilberto. Así De es. parte de la producción de Pulse Sport más para él y mucha fuerza. Y le deseamos una pronta recuperación con el profesor Alcides Silguero. Está en sintonía también de la transmisión, así que el saludo y el gol le contamos que fue dedicada especialmente para él también de parte de su compañero Cardoso, el autor del gol. Así mismo, una dedicación especial para el profe Alcide que está en recuperación. Así que saludo y fuerza para el profe Alcide Silvio que siempre nos acompaña en todos lados, cada fin de semana en este campeonato y siempre nos da su apoyo también en cada cobertura que hacemos cada fin de semana. Bogarín para Ibarra, va teniendo Upona que pierde por 1-0. Lo quiere empatar en este segundo tiempo. Bogarín intenta. Sale a Costa. Balón para Fleitas. Ojo con esta respuesta del equipo de Manchester. El pase no estuvo bueno. Por eso reconquista aquí Tomás Mascareño. Ahí el esférico queda para el jugador Morínigo. Ingresó también este segundo tiempo Morínigo, Gilberto. Sí. Y sorprendió un poco. Bogarín, ¿no? Sí, sorprendió un poco de no arrancar titular Morínigo. Ahora está ingresando en esta segunda etapa Bogarín y Morínigo. Bien. Dos cambios en el entretiempo en el equipo albiceleste que trata obviamente de encontrar la fórmula para el empate en este compromiso. Pierde por 1-0 ante el equipo de Manchester de Arendá. Va Cardoso, el autor del gol, quiere el segundo, deja para Fleitas, a ver si se anima Fleitas, acomoda la pelota, se acomoda para la zurda, ya se va hacia la zona izquierda. Y la marca ahí por parte de Bogarín, sigue Fleitas. Con el físico, aguanta, reclaman falta. El árbitro dice no pasó nada. Lateral será para el equipo albiceleste. En la primera ya tenía que buscar el arco Fleita. Quiso acomodarse mejor en la cancha, pero se le fue la pelota. Ahí ya perdió tiempo, Gil. Sí. Después ya le encimó la marca también. Así es. Y esta Silva. Tenta con Melgarejo. Quita Tomás. Balón para Alcides. Cides Paredes. Se frena Alcides. Se le fue la pelota. Va a ser lateral. Favorece al equipo de Manchester. Finalmente para albiceleste. Sí. Y prepara más cambio también Gilberto Brites. Sí, más Manchester cambio para Manchester. Vamos a ver quién ingresa. Se retira Antonio Domínguez, el capitán. Ingresa por él el 25. Adelio Barrios. Ingresó el 25 por Antonio Domínguez. Bien. Barrios ingresó, se retiró Domínguez. El cambio en el representativo. Ahora Villalba va como lateral y como central Barrios seguramente. Seguramente Gilberto Brites, porque
Barrios más bien se desempeña también como central. Veremos si es que se ubica como lateral o finalmente, como lo está mencionando, haya ese cambio posicional. Pero hasta el momento aparece Barrios como lateral derecho. Ahí está Barrios, seguramente el que va a cumplir también el servicio manual. Se va lentamente con esa pelota. Lateral que favorece al equipo de Manchester, que sigue, que continúa ganando el partido por 1-0 con el gol de Aníbal Cardoso. Quita como puede. Ahí está Barrios. Para Rodi Acosta. Este es Fleitas para Cardoso. Está inhabilitado Cardoso. Quedó enganchado. Posición adelantada Cardoso, Gilberto. Sí, mira que le está controlando bien a Cardoso. Los centrales del equipo de Upuna siempre lo deja en offside. Sale con Silva. Raúl Silva en la conducción. Pase corto ahí para el jugador Aníbal Cardoso. Pierde ante Ayala. Sale Catalino. Balón de Ibarra, engancha. Escapa de la marca, le comete falta. Será tiro libre para el equipo albiceleste. La falta fue de Luis Legal. Bueno. A ver. ¿Hace tiro libre? Upuna. Vamos a ver qué pasa en esta pelota para Blas Antonio. Tiro libre para el equipo albiceleste. Estamos sobre 7 minutos de este segundo tiempo, cerca ya al minuto 8. Va al centro, directo al arco, en las manos del arquero. Seguro, hoy Ibarra en su portería, cada que le llaman siempre está atento a Ibarra, que prepara la salida de vuelta para el equipo de Manchester, que sigue ganando 1-0 en este segundo tiempo. Quita la defensa, queda para Melgarejo, por la peinada del jugador Cardoso. A Melgarejo, peligro de gol, Melgarejo. ¿Qué Termina pasó? rematando mal, Gilberto. Increíblemente, Melgarejo tenía todo ahí para marcar el segundo y acá desperdicia una ocasión clara de gol. Mientras vemos otra de la acción, Melgarejo parecía que ya ganaba la posición, después le encima también ahí y termina rematando algo pifiado, Gilberto. No le agarró bien a esa pelota. Si no, capaz, estaba el segundo. Sale Tomás. Mascareño busca a Velázquez. Quita como puede Luciano Montiel. Pelotazo largo. Cardoso para Fleitas. Peligro de gol. Viene la marca. El jugador Ortiz. Va presionando otra vez Manchester. Va Melgarejo dentro del área. Intenta Ortiz otra vez. Bien. Vicente Ortiz. Julio Melgarejo es un jugador que siempre le toca. Siempre le busca la pelota, pero siempre se equivoca en la última jugada. Catalino tiene, va para Lorenzo, era Néstor. Falta, dice el juez. La falta fue en perjuicio del jugador Néstor Velázquez. Lorenzo creo que ya se retiró ya. Sí, Lorenzo ya no está. Este es Néstor. Sí, señor. Ahí va quitando Luciano Montiel. A cargar de vuelta el equipo albiceleste. Paredes. Alcides para Catalino Ibarra. Anticipa para cortar el circuito de juego ahí el jugador Blanco. Casi se le fue. Domina. Fidel Blanco sale hacia la zona izquierda. Pase profundo, pero no picó Cardoso. Ortiz deja para su portero. Erico Areco. Hoy una saga diferente en la saga del equipo albiceleste, Ortiz y Ayala. Hoy no. Hace rato ya que Upan le cuesta tener buenos centrales. Sí, para esta temporada, por Y ejemplo. perdió uno que es importante, que es Cuenca, ¿verdad? Justamente a eso me iba. Y también González. González también sí. Reforzó otro equipo, Gilberto. Así mismo, era central importante que esta temporada le está costando. Ambos en la delantera y atrás le cuesta a la gente de Upan. Bueno, Espínola hoy arrancó de titular, pero llamativamente salió en forma tempranera. No sé si por lesión, Gilberto. Capaz por lesión, porque no sé por qué iba a cambiar, porque estaba bien el partido. Y bueno, hablando de lesión, sale algo sentido de vuelta Morínigo. Por algo no arrancó de titular, Gilberto. Entró a probar, pero no responde. Así mismo. Ingresó por él. El 9, ya te digo el 9. Ahora tiro libre después de este tiro libre porque tiene el equipo de Upona. Saca muy bien el defensor. Queda para Mascareño. Vuelta a cargar. Pelotazo largo. Quita como puede Silva.
Va a quedar para Fleitas de contra, lo puede aprovechar para el segundo el equipo de Manchester. Pase corto para Costa, muy atrasado el pase. Ahora Fleitas de vuelta, juega para Blanco, está habilitado Blanco. Ahí pide Cardoso, prefiere jugar con Fleitas. Se va armando la defensa de Upona, pierde la pelota. Y ya sale el conjunto albiceleste. Tarda bastante la gente de Manchester, ahí Fleita. O sea, Blanco tenía que buscar la Cardoso, pero lo buscaba Fleita y ya se perdió totalmente y se cerró totalmente Upona atrás. Viene. Estamos buscando acá el 9 que ingresó en el equipo albiceleste. Es Mariano Ortiz. Para completar la información también, Gilberto. Bueno. Sí, Mariano Ortiz. Entonces ingresó por de vuelta por Mourinho. Sí, así es, por Mourinho. Habrá salida para el equipo de Manchester. Ya estamos ya cerquita el minuto 12. El resultado indica que sigue ganando Manchester de Arenda por 1-0. Con el gol de Aníbal Cardoso en la etapa inicial. Ya estamos en este segundo tiempo. Rodi Acosta el que saca. Queda para Ayala. Domina y juega Ayala. Para Alcides Paredes. Está pegadito a la raya Alcides. Va jugando hacia la zona derecha. Pase corto también ahí para el jugador Velázquez. Quita como puede Silva. Pelotazo largo de Silva. Va a quedar para Erico Areco. Erico apura las acciones. Suelta ahí en forma corta para que pueda conducir Ayala. Freddy para Bogarín. Sale Upona. Pierde por 1-0. Quiere el empate. Va el pelotazo largo. Luciano Montiel, el zurdo, termina despejando. Otra vez. Intercepta el número 6, Bogarín. Carlos va jugando para Néstor, se equivoca, anticipa muy bien Silva. Para Rodi Acosta. La marca de Bogarín, sigue Acosta. Cuida la pelota. Fleitas. Busca Cardoso, pica Cardoso. Va el remate de Cardoso. Se fue abriendo el remate, se pierde afuera. Sí, se abrió Manchester. Se abrió bastante esa pelota. Mira que mejoró bastante de vuelta a Manchester después de este segundo tiempo, los Antonio. El que más insiste, que más cerca juega en el área. Upona perdió totalmente en ataque ya en esta segunda etapa también. Y ahí Manchester que no está aprovechando de las oportunidades. No deja cerca del área hasta ahí, pero le está costando todavía filtrar esa última pelota para que busque el gol los delanteros. Bien, se prepara Pedro La Rosa, otro cambio en el representativo de Manchester de Villarenda. Sí. Vamos a ver por Melgarejo, entonces el cambio de La Rosa. Pedro La Rosa adentro, afuera, Melgarejo. El primer partido terminó 0-0 entre 15 de agosto, Libertad. Partido que culminó sin goles. Pero después hubo lluvia de goles, como se dice Gilberto Brites. 8 para el equipo de Arsenal. 0 para el equipo de San Juan en el segundo partido. Y este es el tercero, está 1-0. Lo está ganando el equipo de Manchester. Hasta aquí, este 8-0 de Arsenal ante San Juan es el más abultado el resultado, Gilberto. Sí, el que yo me acuerdo toda la temporada, creo que es la primera vez también, ¿verdad, Antonio? Sí, en este campeonato por lo menos. Sí. Va al centro con comba y peligroso. ¡Está! ¡Gol! González. ¡Gol! De Upona lo hizo Isacio González. Sí, señor, termina definiendo él con suspenso. Esa pelota termina ingresando porque parecía que no iba a ingresar nunca. Esa pelota que impactó también en el poste. Vamos a ver de vuelta la reiteración de la jugada del gol ya enseguida con los compañeros. Empata el conjunto de Upona, lo empata González. Ahora el partido Manchester de Villarenda 1 y Upona 1. Así es, llegó ya el empate de Upona, ya esta parte del partido. Marcó ya el primero el empate. Ya en el encuentro el equipo albiceleste. Partido ahora que está 1-1 entre Manchester y Upona. El error también los muchachos ahí atrás. Sí, se dejaron estar ahí la defensa, creo que no reaccionó por eso. No reaccionó temprano la saga del equipo de Manchester, por ende fue el empate de Upona con una pelota que era medio
No sé si se iba a hacer, le iba a dar, ir adentro esa pelota. Y los centrales y el arquero también que no supo sostener esa pelota, regaló el gol a Manchester. Eso, Manchester regaló el gol a Dupra para el empate. Momento de rehidratación cuando llegó el gol del empate. Sobre 15 minutos el gol. Ahora ya estamos sobre minuto 16 de esta segunda etapa, Gilberto. Así es. Segunda etapa, minuto 16 ya del partido. En este segundo tiempo, vamos a ver cómo reacciona el equipo de Manchester United después del empate. Bueno, saludos a toda la gente que van compartiendo con nosotros, toda la gente que se van reportando también en el comentario. Saludos. Gracias por compartir con nosotros la transmisión. Hoy estamos en vivo, llevando los pormenores de cada partido de esta fecha número 6 del Campeonato Senior Copa Municipal, segunda temporada de este año 2026. Es el torneo ya clausura. Con este campeonato, con esta temporada, se cierra justamente este año 2026. Ingresó Lescano, Antonio Lescano, en el conjunto de Manchester de Arendá y también La Rosa, Gilberto. Sí, dos cambios en este tres tiempos. Vamos a ver cómo reacciona. Después el empate del equipo de Manchester. Y va Upona, controla empate. Ahora quiero ya el segundo. Lo empató y quiere dar vuelta al resultado. Se cae ahí el jugador Néstor Velázquez y recupera. El jugador de Manchester. Blanco entregó mal. Sale Ortiz. Mascareño. Tomás levanta el centro. Busca a Isacio. Balón para él. Ahí está González. Encima la marca. Sigue González. Cubre la pelota. Pone el físico. Descarga para Mascareño. Tomás para Catalino. Ahí se muestra Bogarín. Ahí pide también el otro Ortiz. Tomás, era Ibarra en este caso el que juega con el jugador Carlos. Mascareño, Bogarín, pase profundo para Néstor. Va el equipo albiceleste. Con mucho ímpetu, trata de buscar el segundo. Catalino que remata. Débil, suave el remate. Dejó salir el arquero. Jacinto Ibarra. Será reposición de salida para Manchester de Arenda. Asimismo, después de este partido se viene el equipo de Milan y San Isidro, otro lindo partido también que vamos a tener. San Isidro y Milan, Milan, San Isidro ya el cuarto partido ya enseguida. Sale el pelotazo largo. Quita como puede el defensor del equipo albiceleste. Lateral favorable el equipo de Manchester que va apurando las acciones también. Los dos equipos lo quiere ganar. Va el envío. Quita Yala. El rebote va quedando ahí para el jugador albiceleste que profundiza el pase. Destapado está Néstor. Balón para él. Ahí está Néstor. Velázquez va teniendo. Pasa hacia atrás para Bogarín. Conserva la posición de la pelota del equipo albiceleste. Bogarín y el pase para Tomás. Corre el lateral zurdo que se proyecta en esta. Pase cortito ahí para Ibarra. Tiene Catalino. Silva en la marca. De rebote va a quedar para Blanco. Blanco para Fleitas. Se muestra Cardoso, sigue Fleitas. Va luchando con Ortiz. Paredes anticipa. Bogarín baja en el círculo central. Tiene la pelota Gupona. Con la zurda descarga para que pueda tener Ortiz. El 9 Ortiz para Ibarra. Ibarra para Bogarín. Va teniendo Bogarín. Ibarra. Sale la marca Silva. Trata de asfixiar también ahí Silva en la marca. Y gana este servicio. De costado favorece al equipo de Manchester de Arendá que va a intentar otra vez ir hacia adelante también, Gilberto. Así es. Hasta aquí ambos equipos se prestan bastante la pelota. Manchester se quedó un poquito más después del empate de Gupona también. Le está costando todavía después del empate a Manchester reaccionar y buscar ya el segundo. Va el remate de Velázquez. Falló en la defensa Antonio Lescano y casi lo aprovecha. Néstor termina rematando con la zurda. Ahí vemos otra vez el intento fallido por parte
de la defensa de Manchester. Termina con este remate de Néstor Velázquez. No pasó lejos, acertó el arco, pero estaba atento el arquero en este caso de Sí. Manchester, Gilberto. Estuvo atento y barra. Y ya sale el equipo albiceleste con el jugador Carlos Mascareño. Balón para Paredes. Corre el número 8 hacia la zona izquierda. Silva va jugando con Blanco. Va el equipo de Manchester. Va teniendo la pelota en el medio terreno. Ábrese la punta izquierda para que pueda correr. Ahí está la marca ahí de el número 10, Ayala. Ahí va teniendo para la salida Ayala. Sale en forma corta ahí el equipo albiceleste del conjunto Upona, que está empatando 1-1. Ya sobre 21 minutos. Cerca ya el minuto 22 de esta segunda etapa. Es decir, que ya estamos entrando en la recta final del partido. 3 minutos queda en el partido para que pueda ya terminar ya entre Manchester y Upona. Y va teniendo Paredes. Ortiz profundiza el pase, ojo, porque aparece en esto, está el segundo, define mal. Era cuestión de definir, Gilberto define, pero de mala manera en este caso. De mala manera no pudo definir bien el equipo de jugador Velázquez, por ende no fue el segundo para Upona. Bien, mientras vemos otra la acción, ahí está el pase. Y falló ahí el despeje, queda para Néstor y mira cómo define. Regalaron ahí de vuelta a la gente de Manchester y no, Néstor no pudo aprovechar. Después se viene el gran partido, otro partidazo también. Supongo igual que este también, Gilberto. Seguramente que sí. Va a jugar San Isidro y Milan, o van a jugar. Así mismo. Y sale Upona. Ortiz para Mascareño. Tomás. Juega para Paredes. Deja para González. Paredes. Buena pared. Ahí va teniendo Néstor. Velázquez intenta la marca de Antonio Lescano. Bogarín. Para Mascareño, el lateral derecho. Los laterales son Mascareño en el conjunto albiceleste. Tomás y Carlos. Izquierda y derecha son los Masca. Hacia la zona izquierda intenta Ortiz. Se le fue la pelota y se enoja ahí con Ortiz justamente que no pudo contener esa pelota. Así mismo. Le metió un reto ahí su compañero Ortiz. Va a ser salida para el equipo de Manchester. A ver. Cambio. El 10, Melanie Bogado. Y se retiró. Y ya lo Luciano. Ahora entonces cambio posicional. Barrio como central y por derecha Melanio con la casaca 10 en la espalda como lateral derecho. Va sacando Luciano Montiel. Salió el otro Luciano entonces. Villalba. Sí. Ya ingresó Melanio Bogado en el cambio en el conjunto de Manchester. De Garentá que mueve banca también. Va Upona, lo quiere dar vuelta el resultado, perdía 1-0, ahora lo empató. Y va Néstor, centro que cruza. Ya salió la pelota. Sí. Ella banderina arriba, se alejó la pelota. Va a ser salida para Manchester. Hoy quedó libre Ciudad Nueva. Sí. Hoy es el organizador de esta fecha 6. Exactamente. Ya se viene el otro partido. Juegan San Isidro, Milan. Y ahí ya sale Upona. Tomás Mascareño tiene. Pelotazo largo de Tomás. Golpe de cabeza de Barrios. Queda para Bogarín. Abre para Carlos Mascareño. Intenta anticipar y robar ahí el jugador Cardoso. Pase para Velázquez. Y tiene la pelota el conjunto albiceleste. Sí. Y fue lo último. Terminó, señores. Pausa. Y ya venimos para el cuarto partido.
Bien, ya señores, de vuelta para este cuarto partido que tenemos ya aquí en en este momento entre Milan y San Isidro. San Isidro Milan, cuarto partido, lo que va esta jornada 6, fecha 6 en este caso, de este campeonato. Campeonato Señor 2026 aquí en la comunidad de San Isidro del Norte. Estamos hoy en vivo a través de Pulse por Más TV en vivo, siempre compartiendo todos los fines de semana este campeonato. Hoy sábado 15 de agosto del año 2026. Saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros la transmisión también. La gente que está en su casa, otro que está en su negocio, en su trabajo todavía, pero acompañando a su equipo. Puede dejar su comentario. Y pedimos a la gente que comparte la transmisión y que se suscriba al canal también para que podamos ir creciendo este canal de deporte de Pulse por Más TV. En todos los campeonatos tratamos de hacer todos los campeonatos en vivo para que la gente pueda estar tranquila en su casa y acompañándonos toda la cobertura. Cuarto partido, Blas. Sí, están frente a frente Milan San Isidro, otro partido prometedor prácticamente en todos los partidos, Gilberto. Y este compromiso también es bastante prometedor. Veremos cómo se desarrolla justamente este partido entre San Isidro Milan San Isidro, partido que acaba de arrancar el cuarto partido ya enseguida con Gilberto Brites. Vamos a repasar de vuelta ya los resultados de los tres partidos que ya han terminado también. Bueno, ahí va teniendo la pelota el equipo de San Isidro, el conjunto de la Naranja Mecánica. Jiménez intenta, ahí la marca por parte del jugador González, abre juego para que pueda salir Espínola para el equipo de Milan. Este es el arranque del partido, los primeros minutos de juego. Intenta sacar Navarro, pifia esa pelota y queda para el jugador de Milan. Saca muy bien Javier Villar. Termina complementando Araujo, saca un costado, será lateral que favorece al equipo de la representación de Milan, que se muestra también ya en zona de ataque. Sí, se muestra ya en ataque el equipo de Milan, que necesita sumar a 3 para que pueda alcanzar la punta donde está el equipo de San Isidro. Carvajal se va lentamente para cumplir el servicio de costado. Silvio Carvajal, camiseta 21 para él. Ahí se muestra líder Ramírez, juega con Rojas. Armando Rojas domina y juega con la zurda. Termina despejando muy bien el defensor de San Isidro. Choca, no pasó nada, dice el árbitro. Otra vez Javier Villar termina despejando. Balón que pica y sale a un costado. Y será lateral para San Isidro. Está 0-0 el partido. Sí, 0-0 los primeros movimientos del partido. Ambos equipos hasta aquí se presta todavía la pelota. Nadie maneja todavía el 100%. Partido 0-0. Otro pelotazo largo, peligro de gol. Atención, el cabezazo afuera. Ramírez llega destapado. Le descuidaron al 10 Gilberto. Faltó un poquito de dirección a ese cabezazo. Sí, acá sí llegó bastante bien Ramírez, principalmente el equipo de Milan. Ya busca el primero, pero por poquito no juega dentro esa pelota el cabezazo de Ramírez. Bueno, San Isidro juega con Victorino Villar Chaparro en portería, camiseta 1. Camiseta número 18 para Osmar Olmedo. La número 9 para Simón Monjes. 6 utiliza a Luis Enrique Orrego. Belino Arzamendia utiliza la 37. Javier Villar, la número 15. Camiseta número 42 para Alicio González. La 20 para Sergio Cardoso. 24 Mario Araujo. La 11 para Mario Jiménez. Camiseta número 13 completa el onceno en el equipo de San Isidro. Ignacio Navarro es el onceno titular de la representación del equipo de San Isidro, Gilberto Brites. Sí, el onceno que presenta San Isidro el día de hoy para que pueda buscar el triunfo en este caso en el partido. Bien. Vamos a mirar un poco también la planilla, la lista de buena fe, especialmente la configuración del onceno titular del equipo que dirige técnicamente Aníbal Orrego al equipo de Milan, Sí. que hoy arranca. Vamos a ver.
En portería. En portería vamos a confirmar en instante Gilberto Brites. En el equipo de San Isidro. Miranda, pues, Milan. Porque Miranda no está, Gilberto, No. por eso. Bueno, vamos a mirar un poco la planilla. Parece que es Julio Martínez el portero, pero vamos a confirmar eso, Gilberto. Bueno, vamos a ir en orden, de acuerdo a la lista que nos presenta aquí. Camiseta 5, Manuel Fernández, zaguero central. 19 para el jugador Carlos Rafael Espínola, está jugando como lateral derecho. Sí. Baldovino Martínez, camiseta 9. Rogelio Armoa, camiseta 28. La número 40 para Bruno Calastra. El 8, Julio Martínez. La número 10 para el líder Ramírez. Armando Rojas utiliza la 20. La número 6 para Carlos César González. Silvio Carvajal utiliza la 21 y la 73 para Darío Chamorro. Y aparentemente es Julio Martínez el arquero, Gilberto. Sí, el 8. A ver. Bueno, el número 12 es el que utiliza... El arquero ahora. Sí, el arquero. Acá aparece Eder Antonio Ramírez con la 12, pero no firmó, por eso la confusión. Exactamente, no pudimos confirmar. Vamos a averiguar bien, Gilberto. Aquí ya tiene la pelota Victorino Villar, portero del conjunto del Sport San Isidro. Quita como puede. Ahí está, porque Julio Martínez también está en el campo de juego. Entonces descartamos que no es él. Y seguramente... el Ramírez. Sí, que Ramírez sería el arquero, sí. Bueno, ahí está entonces. Nos quedamos por ahí entonces. Bueno, ahí está el servicio manual, ya va cumpliendo Olmedo, el que tiene la pelota hacia la zona derecha. Arzamendia. Tescalastra. Para Rojas. Quita como puede otra vez Olmedo, participa Jiménez. Ahí va teniendo la pelota el equipo del Sport San Isidro. Se le fue el esférico, habrá lateral. Será servicio manual, corresponde para el equipo del Sport San Isidro. González, ahí aparece Rojas para el equipo del Milan. Quita un costado. Lateral. Favorece el equipo de San Isidro que intenta ir hacia adelante también a posicionar en zona de ataque. Ahí se muestra. El 18 va jugando con Monjes. Ahí está Simón. Simón Monje. Para Orrego Luis Enrique, que les pega muy mal. Le salió el remate al número 6. Pero a fin y a cabo fue un remate hacia el arco, Gilberto Brites. Trató de buscar el arco el 6, Orrego, pero fue lejos de la portería que defiende el portero Ramírez. Bueno. Muchas gracias a SB Sport con nosotros aquí en la tarde de hoy. SB Sport, fabricación y inventaria deportiva y empresarial de consulta. El número de teléfono que te aparece en pantalla, SB Sport de Curubati con nosotros. También le agradecemos a AR Stores, venta de toda casa de indumentaria deportivas para chicos y grandes. También cuenta con ropas para damas, caballeros y niños de las mujeres, marcas, calzado en generales para la temporada primavera-verano que se viene con todo. Visita su local en Garenta Centro, AR Stores. También le agradecemos a PulseNet, servicio de internet por fibra óptica, toda zona de Garenta, zona de cobertura. En Alemán de Palomita, Garenta Ruta 3, justo Villanueva y zona de Guadalata, gracias a PulseNet. Servicio de internet por fibra óptica. Consulta al 8422-5394. Gracias a PulseNet con nosotros, formando parte de la transmisión de Pulse por más en todos los eventos deportivos. Aquí sale el equipo de Milan. Rojas juega con el jugador Martínez. Ahí va teniendo Julio Martínez. Busca al número 10 que corre, el 40 en este caso, Calastra. Y Buxay Gilberto. Sí, ya estaba en offside. Va a ser salida para Villar del arco de San Isidro. Partido continúa 0-0. Estamos sobre casi ya 10 minutos. 9:51 segundos de esta etapa inicial. Marcador indica que está 0-0
El primer partido terminó también 0-0, Gilberto. Sí. Fue el partido entre Libertad Y 15 de agosto. y el El segundo. otro partido ganó 8-0 Arsenal a San Juan. El otro partido fue empate 1-1 entre Ubona y Manchester. Ya se viene después también el otro partido. Este es el cuarto. Está 0-0 Milan versus la representación del Sport San Isidro. Ahí va teniendo la pelota. El equipo de San Isidro profundiza el pase. En esta oportunidad no prospera la acción. Y va a ser salida para el equipo del Milan, que prepara la salida. El guardameta de la representación del Milan. Ahí ya va sacando ese esférico. Termina bajando Rego con el pecho para Jiménez. Va teniendo Jiménez. Ahí se muestra también Alicio González, el número 42. Balón para Alicio. Profundiza el pase. No hubo precisión en el pase. Justamente ahí reclama Simón Monjes. Habrá salida. Otra vez corresponde para el equipo de Milan. Que los dos equipos tratan de tener la iniciativa en el partido, Gilberto Britas. Sí, ambos equipos tratan de cada vez que tienen la oportunidad de atacar, buscar el arco, siempre no duda. Entre San Isidro y hasta aquí, creo que más no hubo una pelota en profundidad para ambos equipos. Ahí frente al arco, mano a mano con el arco. Hasta aquí son solamente llega hasta el área, pero nada más. Lo que falta es todavía lo más importante, que es el gol. Acá bastante se cuida entre los dos equipos. Y vamos a ver cómo pasa este partido durante estos 25 minutos que tenemos en la primera etapa y la segunda etapa. Habrá salida que corresponde para el equipo de San Isidro. Ignacio Navarro, el capitán del conjunto de San Isidro, ya va quitando con la zurda. González, el que peina, va a quedar para Orrego. Ahí está Orrego, profundiza el pase para Simón, peligro de gol, Cardoso atropella. Sale el arquero, se queda con el esférico. Llegó profundo aquí el equipo de San Isidro. Acá sí profundo llegó San Isidro, estuvo ahí Cardoso, pero estuvo atento el arquero también de Milan. Acá llegó bastante bien San Isidro. Ahí ya sale el equipo del Milan. Balón hacia la zona izquierda en la salida. Bueno, el árbitro pita infracción. Habrá pelota cuando vemos otra vez la acción también del pelotazo donde se queda abrazando la pelota el arquero del conjunto del Milan. Ya estamos sobre 12 minutos, cerca ya del minuto 13. Nos aproximamos a la tregua en el partido también, Gilberto, ahorita. Sí. La primera tregua. Así mismo, la primera tiempo de hidratación, primero la primera etapa. Vamos a ver, a los 15 seguramente es el tiempo de la hidratación para los jugadores. Estamos con este cuarto partido de esta jornada deportiva, fecha 6, Campeonato Senior, Copa Municipal 2026, Torneo Clausura. Calastra se quedó sentido. El atacante del conjunto del Milan está golpeado, por eso momentáneamente interrumpida las sesiones aquí en el Sport San Isidro. Sí, está sentido ahí el jugador Calastra de Milan, número 40 creo que tiene Calastra. Está sentido hasta aquí. Del partido, primera etapa 0-0, la más clara tuvo recién el equipo de San Isidro. Va a salir Villar, Victorino Villar, portero. Esto va a continuar tras la pequeña pausa. Fútbol interrumpida, las secciones de la pequeña lesión que sufrió Bruno Calastra. Ya se repone también. Ahí va teniendo Simón Monjes. Tiene la pelota el 9, pisa el esférico. Otra vez vuelve a pisar. Puntea hacia atrás para su compañero Arzamendia. Golpe de cabeza por parte del jugador González. Va para Martínez. Corre Martínez, el 8. A ver, agua dice. Sí, momento de hidratación. Bueno, ahí está entonces el momento de hidratación para los jugadores. El clima también, que el calor está con todo aquí en la cancha del Sport San Isidro. Hoy, sábado 15 de agosto del año 2026. Saludando a toda la gente que está al otro lado acompañándonos aquí en la tarde de fútbol en la zona de San Isidro del Norte. Y estamos en vivo a través de Pulse Sport Más TV, señoras y señores. Después de esto tenemos el quinto partido que van a estar jugando
a Real Madrid ante el equipo de San José. Real Madrid-San José es el quinto partido. El sexto juega Arendantes Alemán-Cue, el sexto partido. Y el último juegan el equipo de Grupa ante el equipo de Independiente. Es el último partido que tenemos el día de hoy, la fecha 6 de este campeonato. Hasta aquí tenemos 10 goles en 2 partidos, 8 en el partido de Arsenal San Juan y 2 entre Upona y Manchester de Arenda. Son los partidos donde hubo goles. Aquí todavía no tenemos goles, en el primero tampoco. Si es que vamos a ver cómo pasan en este partido, si hay goles o no en primera etapa, lo que resta de la primera etapa, y segundo tiempo todavía completito entre San Isidro y Milan San Isidro. Saludando a la gente que va acompañando la transmisión. La gente, si quiere por ahí acompañar, si quiere interactuar con nosotros, puede dejar su comentario. Y nosotros de a poco vamos a ir dando lectura a la gente que va dejando su comentario. Y también pedimos a la gente que se suscriba al canal de YouTube y a compartir la transmisión y que deje su like también en la transmisión del día de hoy. Estamos en vivo aquí en la zona de San Isidro del Norte, cancha del Sport San Isidro. Primera etapa, partido 0-0. Esto ya va a proseguir de vuelta, Blas Antonio. Bien, va a continuar tras la rehidratación en el compromiso. Fútbol que continúa aquí en el Sport San Isidro. Va a continuar con esta salida del conjunto del Sport San Isidro, del conjunto local. Ignacio Navarro, el capitán del equipo, va a sacar. Ya va sacando ese pelotazo largo. Golpe de cabeza por parte de Carvajal. Lo baja para jugador Ramírez. Pedía Bruno. Balón para Espínola. Va a quedar para el lateral derecho. Bueno, no quiere con ninguna complicación Espínola. Despeja a un costado lateral, le favorece al equipo de San Isidro. Continúa 0-0, ya sobre 17 minutos de esta etapa inicial. Marcador persiste en blanco. 0 para el equipo del Milan. 0 para el equipo de San Isidro. 0 para Milan, 0 para San Isidro. Ahí ya sale jugando la representación del cuadro del Milan. Pino la profundiza el pase, muy profundo, demasiado fuerte el pase. Ahí ya queda para Victorino Villar. Guardameta de la representación del conjunto de San Isidro. Victorino Villar para sacar. Ahí ya va sacando con un pelotazo largo. Baja Carvajal ahí en el medio terreno, en el círculo central la pelota. Solo le gritan a Navarro. Se apura y entrega mal. Va teniendo otra vez San Isidro. Recupera otra vez el esférico. Ahí está Olmedo. Asomar Olmedo hace rebotar en el jugador de Milan. Será lateral. Favorece el equipo de San Isidro. Para cumplir está Araujo. Mario Araujo ya pone en juego. Balón para Luis Enrique. Pase muy fuerte, exigido. Lateral defensivo favorece la representación del conjunto del Milan. 0-0 el marcador. Ya estamos sobre casi 19, Gilberto Brites. Sí, ya queda 5 minutos más en esta primera etapa, que hasta aquí no tenemos goles en el partido. Bien, saludos a toda la gente que están compartiendo con nosotros la transmisión, esta fecha número 6. Todos los partidos en vivo por las pantallas de Pulse Sport Más TV. Como cada fecha, los partidos llevamos por esta pantalla. Ahí va teniendo Martínez, Julio. Pase corto para Rogelio Armoa. Levanta el centro Rogelio, quiere Carvajal. Termina cometiendo falta Carvajal. Sí. Falta en ataque, ahí de Carvajal, el 21. Va a ser salida para San Isidro, partido 0-0. Su capitán acomoda la pelota. Es Ignacio Navarro. Otro zaguero que no es alto, Gilberto, pero tiene siempre un rendimiento alto. Sí, buen timing tiene Navarro.
A igual que Julio Lurachi de Libertad. Sí, sí, sí. Son, Físicamente muy parecido a él. sí, sí. No, no son jugadores altos, pero siempre tiene bueno timing. Siempre se adelanta y rápido de pierna. Y siempre le gana a sus rivales. Sí. Y se complementan muy bien también con Javier Villar, el otro zaguero en el equipo de San Isidro. Sí, 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 así mismo. Va a ser lateral que favorece al equipo de la representación de la Naranja Mecánica, el conjunto de San Isidro. Va a poner en juego, balón hacia arriba, peina Luis Enrique Orrego. Vos sabés que hay jugadores, los Antonio, de chiquitito se acostumbra a utilizar su cuerpo. Hubo un campeonato que organizó la Comebol, campeonato de la categoría femenina sub-14, donde Olimpia salió campeón esta temporada, la sub-14, y su arquero tiene solamente 1,55, la arquera. Atajó 9 penales del campeonato. Y tuvo en su momento 4 arcos en 0 y salió campeón con Olimpia, la sub-14, la categoría femenina. Y ahí te dice que no hace falta ser grande para que pueda hacer bien tu trabajo. Villar, por ejemplo, el arquero Villar. Justo Villar no es un arquero alto. Y que fue figura en la portería de Paraguay en su momento. Habrá tiro libre para el conjunto del Milan. Roja para el remate. Rojas le pega mal. Malísimo. Malísimo fue tiro libre de Roja. Le agarró bastante, muy abajo esa pelota. Se levantó bastante. Imposible así para saltar el arco. Sí. Optó en la potencia. No midió bien la dirección. Faltó calibrar un poco Sí, sí. la dirección, Gilberto. Así mismo. Le entró muy abajo a la pelota. Muy abajo, le agarró bastante mal la pelota. Golpe de cabeza de González. Y ojo porque pica Calastra. Solo Calastra se anima a ver. Bueno, no se animó a rematar con la zurda. Intentó enganchar y ahí ya pierde Sí. la pelota. Este Calastra, no, creo que es la primera que está bueno, ¿verdad? No le ubico a este jugador. Bruno Calastra. Jugó ya, porque no lo ubico sinceramente. Pero se ve que es un juego interesante también. Ahí ya sale Luis Enrique Orrego, pelotazo largo. Julio Martínez con golpe de cabeza responde. Rojas complementa. Ese balón que pica y termina saliendo lentamente hacia la zona derecha. Lateral favorece al equipo de San Isidro. Arzamendia para cumplir. Le pone en juego Arzamendia. Intenta Alicio González, se le fue la pelota. Lateral para el equipo de Milan. Bueno, entrando a la recta final ya de esta primera etapa, cerca del minuto 23. Así mismo, ya falta poco para que se termine la primera etapa, solamente 2 para que se vaya ya la primera etapa. Viene. Después de este partido, ya el quinto compromiso. Sí, el quinto partido juega Milan ante San José. Real Madrid. Sí, Real Madrid en esta casa, perdón. Real Madrid ante San José es el quinto partido, el último juego era y el último Lucua ante Independiente. Bien, hoy organizador, la representación de Ciudad Nueva que quedó libre. Sí, Ciudad Nueva que hoy está... Entra en acción Gilberto. Sí, así mismo. Cada local no juega su partido. Se encarga de la organización. Sí, señor, porque ya tenemos más equipos en este campeonato y siempre sobra uno para que pueda jugar los 7 partidos. Bueno, San Juan e Independiente o no, San Juan, los nuevos. Los nuevos son San Juan y Alemán, sí. Perfecto. Y Cerro Verde es el equipo que no participa. Así mismo, ¿no? Exactamente. Pausa. Ya venimos.
Bien, señores, ya estamos de vuelta para este segundo tiempo. Partido que se mantiene 0-0 entre Milan y San Isidro. Partido 0-0 sin goles todavía en el encuentro. Arranca la segunda etapa, Blas. Sí, arranca con este tiro libre ya a favor del equipo de San Isidro. Navarro para cumplir. Pelotazo largo. Fernández resta quitando con golpe de cabeza hacia el costado derecho. Vuelve a recuperar el equipo de San Isidro. Trata de instalar otra vez en zona de ataque. En profundidad también recupera Milan. Sale jugando. Julio Martínez es el que tiene. Para Carvajal. Silvio Carvajal la posición de la pelota. El partido está sin goles. 0-0 el partido. En este arranque en la segunda etapa quedó Noxay. El jugador de la representación del cuadro de Milan. Será tiro libre defensivo. Así es, va a ser pelota defensivo para San Isidro, que prepara la salida. De vuelta Ignacio Navarro para cumplir. Ignacio Navarro para quitar esa pelota desde el fondo con este tiro libre de salida. Va lanzamiento. Va Olmedo. Olmedo para Cardoso. Busca a Jiménez. Saca Armoa. Balón que va hacia la zona derecha. Y Ramírez es el que pica. Araujo en la marca. En velocidad termina ganando Araujo. Quita hacia donde está Olmedo. Dejó salir el 18. Será lateral, dice el juez. Lateral para Milan. Así es, va a ser pelota para Milan. Partido que se mantiene 0-0. Vamos a ver si hay goles en este segundo tiempo. Y creo que la más clara tuvo San Isidro en la primera etapa. Aquel ya jugaba entre Cardoso y su compañero en la delantera. Después de eso no tuvimos más ocasiones de goles en el partido. Nos mal acostumbró Arsenal, Gilberto. Sí. Arsenal marcó 8 goles. Arsenal hasta aquí, Arsenal lo que está salvando la plata en este fecha 6. Sí, señor, el primer partido también había terminado 0-0. El partido entre Libertad ante el equipo de 15 de agosto, después de esa goleada de 8-0 que mencionamos, de Arsenal ante San Juan, después terminó 1-1. Sí, Manchester. Bueno, ahí está el arquero Villar. 0-0 también este compromiso. Segundo tiempo. Ya estamos sobre 13 minutos. Falta, dice el juez. La falta fue en perjuicio del jugador Orrego. La falta de González y se gana la amonestación. Tarjeta amarilla para el número 6. Carlos González pintado de color amarillo. Sí, ya está la tarjeta amarilla. El primero en el partido es para González, la tarjeta amarilla. Sí, se encontró los dos números 6, los dos volantes centrales. Se llevó el golpe ahí. Se chocaron ahí, se dieron de lo bueno, pero el que tuvo la amarilla es González. Bien, habrá tiro libre. Tiro libre en el medio terreno para... Atención al remate, el arquero no quiere ninguna complicación, por eso termina sacando el córner. Sí, pelota a la esquina, va a ser tiro de esquina, pelota parada, a ver qué pasa en esta. Picó esa pelota y va cayendo peligrosamente al arco, por eso el arquero creo que correctamente también tuvo que sacar al córner. Y habrá córner, habrá servicio de esquina. Corresponde para el equipo de San Isidro que busca el primero del partido. Hasta el momento 0-0, ya nos aproximamos al minuto 5. Sí. Luis Enrique Orrego está para cumplir el córner. Va al centro con los puños el arquero, sacó, a ver, Villar, Cardoso le pegó. ¡Gol del Sport San Isidro! Sergio Cardoso remató de primera, así como venía esa pelota Gilberto Brites, tras la habilitación de Javier Villar para romper el 0 en el compromiso, cerca ya al minuto 5. Golpea el conjunto del Sport San Isidro, lo hizo Sergio Cardoso.
San Isidro 1, Milan 0. Así mismo llegó el gol en este segundo tiempo, señores, de una pelota parada bien ejecutado por el jugador Orrego. Sacó esa pelota del arquero a media, pero estuvo atento y Cardoso marcó el gol, el primero para su equipo. Minuto 5, segunda etapa, 1-0 arriba San Isidro. Intenta responder rápido Milan en esta, pero estaba atento el arquero para quedarse con ese esférico. Señoras y señores, gana San Isidro 1-0 en este partido. Ahí ya va sacando el guardameta la representación del Milan. Pelotazo largo. Luis Enrique baja para Olmedo. Tiene a San Isidro. Osmar Olmedo otra vez para Orrego. Luis Orrego. La marca de Espínola. Carlos Espínola tiene. Saca hacia el costado derecho. La salida con Ramírez. Corre Calastra. A ver si alcanza Bruno. No alcanzó. Se le fue la pelota. Lateral para San Isidro en salida Gilberto Brites. Sí, va a ser pelota para San Isidro, que ya está ganando 1-0 su partido. Hay que ver cómo responde después de ese gol Milan, que hasta aquí no me acuerdo ni una clara así de gol, Antonio. Creo que fue el único de Ramírez en el primer tiempo. Después de eso no tuvo más oportunidad frente al arco Milan. Sale Milan. Carvajal. Jiménez. Le golpea al número 11. Falta para el equipo de San Isidro. Sí. Alicio González deja ahí para... seguramente para Orrego, Gilberto. Sí, va a ser un tiro libre de vuelta, porque así vino el primero. Acá otra pelota para San Isidro. Ahí vemos otra vez la falta. Le atropelló prácticamente desde atrás la falta clara en perjuicio del jugador Jiménez. Habrá tiro libre para San Isidro, que buscará el segundo a través de esta pelota quieta. Luis Enrique, el centro a las manos del arquero. Estaba atento, también se queda con el esférico. Y ya sale en forma rápida. Sí, sale rápidamente el arquero de Milan. Busca ya a sus compañeros en ataque. Partido que sigue 1-0 arriba el equipo de San Isidro. Gol de Cardoso. Minuto 5 en la segunda etapa. Resultado 1, San Isidro 0 para Milan. Comete falta el atacante de Milan. Será tiro libre defensivo. Favorable al equipo de San Isidro, que lo está ganando por 1-0. San Isidro que va sumando 3 puntos con este resultado parcial. Sí, y escapa porque estaba con 11 puntos y con este resultado va a 14, dependiendo de qué hace el Guayquivir después en el último partido, si gana San Isidro de este partido. Perfecto, son los equipos que están ahí arriba, ¿no? Así mismo. Codeándose uno con el otro. Cuando se viene cambio, veremos quién ingresa. Camiseta 17 en Milan. El 17 creo que es Rafael Dure. Dure el 17. Vamos a ver quién se retira. ¿Calastra? ¿O quién? ¿Calastra? ¿El 40? Se retiró Calastra, ingresó por él. Y tiene el empate de atención. Ramírez le pega afuera. Increíble, Gilberto Brites. Sí. Perdón. Llegó profundo Milan. Casi el empate. Casi fue el empate. Profundamente llegó ahí Ramírez. Tuvo la oportunidad, pero afuera esa pelota. Salida para San Isidro. Durez por Calastra el cambio. Bien, confirmamos entonces Calastra, el que dejó el gramado de juego para permitir el ingreso de Rafael Durez. Es el cambio en la representación del Milan. San Isidro sale con su capitán. Intenta Alicio González. Se conecta con Arzamendia. Se le fue la pelota a Arzamendia, lateral para Milan en ataque. Sí, apura Milan ya esta parte en el partido buscando el empate. Acá saca lateral. Bueno, saludos a toda la gente que van bajando un rico tereré a esta hora, me imagino, Gilberto, en sus respectivos hogares, algunos quizás trabajando todavía y, bueno, compartiendo con nosotros. Sí, el clima también está... Hay un calorcito interesante a esta hora de la tarde. Va a salir de San Isidro, que lo gana 1-0.
Ya nos aproximamos al minuto 10 de esta etapa complementaria. Lo está ganando el equipo de San Isidro por 1-0 con el gol de Sergio Cardoso. Sí, así mismo. Bien la marca ahí de Fernández. Manuel Fernández hace rebotar en el defensor. Será saque de meta. Saque de salida para el arquero de la representación del Milan. Así es. Mañana también juega la selección de Uruguay ante el seleccionado de Tacuatí. Mañana categoría sub-16, la categoría principal en la cancha de San Nicolás, donde se va a estar jugando el primer partido nivel selección de Uruguay. ¿En el Sport San Nicolás o en A ver, la liga? cancha de la liga. Bueno, porque en los primeros momentos era cancha de San Nicolás, ahora entonces va a ser cancha en la cancha de la liga, entonces van a estar jugando la selección de Uruguay recibiendo a la selección de Tacuatí. Y va de vuelta a San Isidro, peligro de gol, atención Jiménez. No pudo aprovechar. Bueno, hubo cambio de escenario entonces, Gilberto. Sí. Finalmente se va a jugar en el estadio Francisco Acuña Baldovinos, de la Liga Deportiva de Gribúcua. Así mismo. Ojalá que sea un resultado favorable para la selección local ambas categorías. El horario establecido, Gilberto. A partir de las 13 horas. A las 13 horas juegan la sub-16 y después se juega la principal. La 3. Sí, señor. Lateral favorece al equipo de San Isidro, que lo está ganando 1-0. Alicio González, camiseta 42. Ya por en juego, busca a Simón. Se le fue la pelota a Monjes. Saque de meta, dice, casi sorprende San Isidro en este lateral. Acá casi le sale bien a San Isidro su idea. Se le fue la pelota a Monjes, va a ser salida para Milan desde largo. Manuel Fernández quita con un pelotazo largo. Quiere Rojas. Balón que va a quedar para Espínola. Lateral para el equipo del Milan. Espínola justamente para cumplir el servicio de costado. De cabeza defensivo. Sí, 1-0. Lo está ganando el equipo de San Isidro. Gol en este segundo tiempo ya. Con el gol de este señor que está buscando el segundo. Justamente Sergio Cardoso. Va Sergio. La marca de Fernández. Ahí Simón. Monjes ante Fernández. Quita Fernández. Chamorro, el capitán tiene para el equipo de Milan. Pelotazo largo para Líder Ramírez. Parece ahí Rafael Duré. La marca de Araujo. Este es Olmedo. Navarro. Quita con la zurda. Recupera Milan con Chamorro. Vuelve a cargar también. A dividir. Cabezazo defensivo. Cabezazo fue de Javier Villar. A un costado ese de Férico. Lateral, dice el juez. Para el equipo del Milan. Así es. Va a ser pelota para Milan. En el saque lateral. Partido que sigue 1-0 arriba el equipo de San Isidro. ¿Cuánto tenemos? Minuto 13. Minuto 13 la segunda etapa. Bueno. Estamos en este segundo tiempo, lo está ganando 1-0 el equipo de San Isidro, que va por el segundo con Simón Monjes, 3 contra 2, 3 son los que ataca, va Simón, se enreda, y le gana Manuel Fernández, vuelve a presionar ahí San Isidro, Armó ahora, saca Armoa, balón para Rojas, este que busca a Espínola, balón para Carlos, este que busca ahí al Líder Ramírez, sale otra vez Javier Villar, quita un costado. De muy buen partido. Javier Villar también en la saga del conjunto de San Isidro. Sí, muy buen partido. Hay cambio para San Isidro. Vamos a quien se retira. ¿Y quién ingresa? A ver. ¿Okay? Bueno, ahora sí. La rehidratación y seguramente ahí va a aprovechar también el cambio Gilberto. Así mismo. Pausa para la hidratación para los jugadores. Vamos a estar agradeciendo a la firma comercial, o sea, a los grandes amigos que acompañan la transmisión, los presentadores exclusivos de Pulso Deportes Más en todos los eventos deportivos,
a SB Sport, desde Club Guatí con nosotros. SB Sport, fabricación y indumentaria deportiva y empresariales. Para más consulta, pedidos al número que te aparece en pantalla. SB Sport, gracias a R Stores, venta de indumentaria deportiva para chicos y grandes. También cuenta ropas para damas, caballeros y niños, las mejores marcas y a buen precio de la temporada primavera-verano. Visitas el local en Guaranda Centro. Gracias a R Stores con nosotros. También le agradecemos a PulseNet, servicio de internet por fibra óptica y zona de cobertura, zona de Guaranda y alrededores. Consulta o pedidos al 8422-5394. PulseNet, internet por fibra óptica para tu hogar. Muchas gracias a PulseNet, presentadores exclusivos de Pulse por más en todos los eventos deportivos. Hoy estamos en vivo aquí en la zona de San Isidro del Norte, cancha del Sport San Isidro. Partido del Campeonato Senior, fecha 6 de este Campeonato Senior 2026. Campeonato largo, señoras y señores. Bueno, 1-0 arriba el equipo de San Isidro, va a haber cambio. Vamos a ver quién ingresa por quién. Blas Antonio en este segundo tiempo. Sí, momento de rehidratación en el compromiso. Ya sobre 16 minutos de esta etapa complementaria. Luis Enrique Orrego era el que estaba pidiendo cambio. No sé si él va Vamos a ver si él o quién. a dejar el gran modo de juego. Orrego tiene el 6, ¿verdad? Sí. Pero está todavía en el campo de Sí, juego. está todavía en campo de juego. ¿El 7 quién tiene? ¿Quién tiene? El que ingresa a camiseta número 7, pero en Milan es Sí. Adi Ábalos. Adi Ábalos por uno de los Martínez, creo. Ábalos en cancha, el 7 para Milan. También ingresó Miguel Rotela, 2 cambios, aprovechando la hidratación Gilberto Brites en Milan. Sí, ya encima está colaborando en los que salen. Y ahí tiene Rotela justamente su primera participación ya en el compromiso. Va jugando para Martínez. Julio Martínez para Rotela. Miguel tiene. Ahí va llevando esa pelota el número 36. El pase se equivoca. Queda para Ábalos otra vez. El rebote queda para el número 7 con la zurda, profundiza. Busca a Julio. Termina sacando otra vez Javier Villar. Ahora para Luis Enrique. Ahí está Mario Jiménez, el que corre. Atención, peligro de gol. Mario le pegó. Esa pelota se fue desviando y se pierde afuera. Llegó el equipo de San Isidro de contra. Llegó bastante bien San Isidro, bastante bien con la pelota, pero en la finalización está el problema. Erró el arco Mario Jiménez. Va a ser salida para Milán. Aceleró y ganó en velocidad Jiménez. Y casi termina definiendo bien. Sale ahora el equipo del Milan. Sí, partido Milan que necesita ya el empate en este segundo tiempo para que pueda llevar un empate o tratar de ganar, si le puede empatar y ganar el partido. Y San Isidro también tiene que aprovechar las oportunidades que tiene, porque poco va a tener y cada vez que tiene que aprovechar la oportunidad hacia el equipo de San Isidro. ¿Qué pasó allá? Falta. Bueno, no le gusta para la gente de San Isidro, pero va a ser tiro libre para Milan. A ver quién se cae esta pelota. No lejos de la portería Blas. Sí, tiro libre que favorece al equipo del Milan. Cerca del área mayor, ángulo cerrado. Es cierto, pero buena posibilidad por lo menos para un centro. de cruzar y buscar algún cabezazo, Gilberto. O quizá buscar el arco y complicar al arquero. Buscar el arco o un centro. A probarlo a los delanteros y a los centrales. Bueno, Carlos Espínola frente a la pelota. Carlos para cumplir. Espínola vuelve a acomodar ese esférico. ¿Quién aparece en el área? Mira fijamente el arco Espínola. El arquero Victorino Villar preocupado también dando indicaciones. Al centro, arriba la pelota. Las manos del arquero seguro. Ni siquiera dio rebote. También se queda con el balón. Victorino Villar. Sí, seguro el portero Villar se queda con esa pelota. Y ya va sacando el arquero. Armó al que baja. Queda para Chamorro. Está Martínez. Balón profundo de Martínez. Otra vez Villar. Muy seguro el arquero. Sí, muy seguro hasta aquí el portero Villar. Y
Necesita Milan ya buscar el empate porque hasta aquí está con todos. Se fue con todo en ataque, pero se le está negando todavía el empate a Milan hasta aquí en el partido. Sentido Villar tras esa última intervención. Sí, sí, sí. Golpeó la parte a ver, el costado, la espalda más o menos, Gilberto Brites. Así es. Se tiró con todo y cayó, no, se golpeó su costado en este caso. Y ahí pasan muchas cosas, Alejandro. Bueno, momentáneamente interrumpidas las sesiones cuando ya estamos entrando lentamente a la recta final del partido. Ya estamos en este segundo tiempo. Ya estamos llegando ya. A ver, tenemos ya 20 minutos y medio. Y el juego Queda paralizado. 4 y alguito, ¿verdad? Para que se termine ya este partido y un resultado importante para Milan o sea, que resulta importante para San Isidro en este caso con este triunfo. Si se termina así este partido, va solo en la punta esperando el que va a ser el último partido entre el Grifo e Independiente. Tramo final entre Milan y San Isidro. Ya se viene Real Madrid a San José. El siguiente partido, si no me equivoco, Gilberto. Así mismo, el quinto partido, Real Madrid-San José. San José que hasta aquí no ha ganado todavía ningún partido. Es el equipo que hasta aquí, junto con Alemanque Palomita, creo que el Sí, otro sí. que no está pudiendo ganar todavía. El que todavía no suma ni un punto. Este González, Alicio tiene la pelota, camiseta 42 para Jiménez, el pase. Mario Jiménez intenta. La marca de Carvajal termina cometiéndole falta. Pide disculpa también Jiménez. Pero la A ver, para él. tarjeta para Mario Jiménez. Tarjeta amarilla. Amonestado el número 11, Mario Jiménez. Tras esa acción, pidió disculpa al jugador rival. Así es. Pero el árbitro le exhibe la tarjeta también por la falta. Ahí va teniendo Monjes. Simón Monjes, la marca de Ramírez. Va Simón, el pase para su compañero. Suelta para Jiménez. A ver cómo cruza Mario. Centro arriba. No pudo desviar González. Termina despejando la defensa. Lentamente ya llegamos a la recta final. Va a terminar dentro de un par de minutos este compromiso. 22 minutos y medio. Va el equipo de Milan. Lo poco que le queda va a ir hacia el arco que defiende Victorino Villar. Pero recupera aquí San Isidro. Mientras vemos otra vez la acción, le faltó muy poco para que Alicio pueda conectar esa pelota cruzada, ras del piso prácticamente. Va a ver el jugador. Era Simón Monjes, se le fue la pelota. Le pasó la pelota. No pudo contener en juego esa pelota, se le fue el esférico. Y va teniendo Milan en su salida. Durel que tiene, saca como puede Araujo. Pelotazo largo de Araujo. Domina Espínola. Y sale para el equipo del Milan. Carvajal ahora. Tiene la pelota Milan. González. Tiene Carlos González. Pase corto para Silvio Carvajal. Chamorro. Se apura Chamorro. Se equivoca en el pase. Olmedo el que recupera. Suelta el pase hacia la zona izquierda. Va el equipo de San Isidro. Miguel Rotela en la marca. Partido continúa 1-0 a favor del equipo de San Isidro. Ya llegando el minuto 24. Estamos en la recta final del partido. Ese balón que va picando y va a quedar para Espínola. Cubre Espínola. Mira a su arquero. Se complica un poco, pero de igual manera zafa por lo menos de la presión. El jugador Espínola. Este es Martínez. Ahí está Martínez. Engancha. Chamorro. Pase profundo. A ver para quién. Para nadie prácticamente, porque ya está la marca por parte de Alicio González. Y se viene otro cambio más, Gilberto Brites. Cambio. Se retira Mario Jiménez. Y ingresa por él Alberto Jiménez.
Jiménez por Jiménez el cambio. Bien. Dejó Mario, ingresó Alberto. Y puede ser la última esta, ¿eh? Para el equipo de Milan. Ya casi tiempo cumplido, viene el centro, media altura, saca con el muslo, con la rodilla prácticamente ahí el jugador de San Isidro y queda para Monjes, este que descarga y fue lo último. Y lo festeja San Isidro, Gilberto Brites. Así mismo festejo con toda la gente de San Isidro este resultado. 1-0 ganó el equipo de San Isidro. Pausa. Ya venimos.
Bien, señores, ya de vuelta para este quinto partido ya, la tarde de hoy, entre Real Madrid, San José, quinto partido ya de esta tarde. Hasta aquí todos los resultados: 0-0 Libertad 15 de agosto, sí, 8-0 Arsenal de San Juan, 1-1 Manchester United, 1-0 San Isidro ante Milan, y este es el quinto partido. Real Madrid San José. San José con una casi juego, San José que con una camiseta diferente, Blas Antonio, el día de hoy. No está más con la casaca rosada. Esta es la camiseta anterior, ¿verdad? Sí. A ver. Casi juego, Ahí está el arquero. Bueno. Tiro de esquina. Sí, señor. Corner, servicio de esquina, punta izquierda. Va el envío, centro arriba. Cabezazo de vuelta. Estaba algo forzado. Llegó a conectar el 61. Roberto Masqueda. Esta vez la pelota sale afuera y será salida para el equipo de San José Obrero, Gilberto Brites. Sí, avisa ya Real Madrid en 2 oportunidades. Primero que sacó al arquero y ahora de pelota para de vuelta el equipo de Real Madrid. Y ya sale con Flecha, Robert Flecha. Va quitando para el equipo de San José Obrero, que utiliza otra vez la remera tradicional, diría Gilberto. Sí. Color azul con celeste. Este es la oficial de San José. Y para esta temporada juega el color rosado, que capaz que por cada la cambió su camiseta. No sé, hay que ver qué pasa. Sí, señor, para buscar el primer triunfo en este Sí, campeonato. que necesita ya San José sumar a 3. Y va a tratar de salir ahora el equipo de Real Madrid. Lo hace con Luis Rodríguez. Balón para Gómez. Portillo ahora el que tiene hacia la zona derecha la salida para el equipo de Real Madrid. Pase profundo para Rodríguez. Sale en la marca Wilson Benítez. Quita el córner, será servicio de esquina. Córner, punta derecha, favorece al equipo de Real Madrid, que tomó la iniciativa del partido, Gilberto Brites. Sí, tomó la iniciativa. Ahora segundo tiro de esquina ya que va a tener a favor del equipo de Real Madrid. A ver qué pasa en esta. Real Madrid que viene de golear 3-0. Sí. A 15 de agosto. A 15 de agosto. En la fecha anterior le ganó por 3-0. Córner, punta derecha. Bogarín para cumplir el servicio de esquina. Viene el centro, pelota para Gómez. Este que desvía Wilson. Ahora Masqueda saca como puede desde el fondo San José. Va presionando bien alto el equipo de Real Madrid. El conjunto blanco que va insistiendo con Roberto Masqueda con la zurda para Rodríguez. Desvía Rodríguez. Ya invalidado. Pero de vuelta se asomó el equipo de Real Madrid, Gilberto Brites. Sí, se juega con todo Real Madrid buscando el primero acá. Salida para San José. Bien, Real Madrid que hoy juega con Ayala en portería. Sí, señor. Ayala el portero. Aldo Cañete utiliza la 32. Camiseta número 3 para Heriberto Núñez. 38 para Rubén Bogarín. La 24 para Miguel Portillo. 43 para Laureano González. La 61 para Roberto Maqueda. Elvio Torres, la 5. Camiseta 14 para Milciades Gómez. La número 10 para Luis Rodríguez. La número 7 completa el onceno para Gregorio Bogado, capitán de equipo de Real Madrid. Ahí está el onceno que presenta el equipo de Real Madrid. El onceno titular, y este es el onceno que presenta el equipo de San José. San José hoy en portería, como prácticamente y como es habitual también en este equipo, arquero Fernández, Sebelio Fernández en portería, camiseta 1 para él, camiseta 19 para Rolando Galeano, la número 4 para Robert Flecha, 6 para Javier Mereles, la número 17 para Ignacio León, la 10 utiliza Silvio Miguel Villanueva, digo bien. La número 8 para Raúl Galeano.
14 utiliza Manuel González. La número 21 para Benito Villar. Y completa el onceno Wilson Benítez, 46, completa con el 23. Juan Flecha. Ahí está entonces el onceno también que presenta el equipo de San José en este partido. Señoras y señores, este es el arranque, los primeros 5 minutos de juego. Tiro libre para San José que busca el primero. Atención, el disparo al arco. Ayala. Seguro Ayala no dio rebote. Sí, se queda con Apenas esa pelota, Gilberto. Se queda con esa pelota el jugador arquero Ayala. Saludos para el amigo Javier Villar, antes que mañana estará de cumple. El amigo Javier Villar, saludo de parte de todo el equipo de Pulse por Más. Recién salió con triunfo de este campo de juego. Ah, perfecto. Saludo en forma anticipada ya entonces para el Gilberto Sí, Benítez. sí. Mañana estará de cumple el amigo Mañana está Javier. de cumple, Sí. Muy bien. Y bueno, lo va a festejar con un triunfo lo de hoy, Gilberto. De hoy. Triunfo. La suerte que él tiene nació el día del niño, ¿verdad? Y ojo, San José busca el primero, destaca Merele, está el remate. Remató ahí Merele solo. El arquero Ayala estaba atento y se queda con ese remate. Gilberto Brite era el primero. Qué oportunidad que tuvo el recién San José. Acá Merele probó al arco. Atento estaba el arquero Ayala, que le quita el grito de gol a Merele. Bueno. ¿Definió mal Mereles o es mérito de Ayala, Gilberto? Es la pregunta. Ambos. Porque le entró con mucha fuerza. Sí, con mucha fuerza. Tenía que ser más colocado, pero estuvo atento también el arquero. Hay que dar a lo mejor la derecha al arquero que estaba allí. Así mismo. Atento y no se descuidó. Y se quedó con ese remate de Mereles totalmente solo prácticamente en el área menor ya. O entrando en el área chica. Remató con un puntín. Y Ayala responde bastante bien. Sí, para mantener el 0 a favor del Real Madrid. La más clara del partido. La más clara en el partido, así mismo. Sobre 6 minutos de esta primera etapa. Y Real Madrid tuvo uno también aquel que sacó Fernández. Iniciando la primera etapa. Sí, señor. Ya los dos equipos mostrando su poderío ofensivo y queriendo ganar el compromiso. Aquel remate que quitó al córner Sebelio Fernández también fue una de las más claras del partido, Gilberto. Así mismo. Y este de San José también de Mereles. Así es. Está aquí. Está respondiendo bien los porteros. Sale Villalba. Villalba. Este es Villalba. Vamos a corroborar. Villanueva aparece ahí en la planilla. Creo que el 10, Villalba. Villanueva. El 10 de San José. Pero yo le tengo como Villalba a este jugador, el número 10. Pero no sé si nos mantenemos de acuerdo a la planilla. En lo que está en la planilla seguramente, ¿verdad? No sé si... Será tiro libre que favorece al equipo de San José Obrero. Camiseta número 10 frente a la pelota. Va a rematar este servicio, este tiro libre. 2 hombres, 3 ahora en la retaguardia como barrera. Ayala dando indicaciones también a la barrera. Preocupado el arquero. Sabe que es peligroso. Frontal largo. Sí, señor. Va el remate de Miguel. Levantó exageradamente la pierna aquí. El jugador Mereles comete infracción. La infracción de va a ser salida para Real Madrid. Partido que se mantiene 0-0. Habrá tiro libre para el equipo de Real Madrid. Laureano González para sacar. Va a dejar a Torres. Torres ya sale jugando. Este es Miguel Gómez. O Milciades Gómez. Este es Miguel Portillo. Portillo para el jugador Wilson Benítez. Quita flecha. Miguel Villalba intenta. Quita otra vez. Benítez. Galeano en la presión. Galeano en la marca. Bogarín para Bogado. Va teniendo Bogado. Ahí va sacando Torres. Balón. En la profundidad de ahí para que pueda sacar otra vez. El jugador Flecha, Robert. Para Benito Villar.
Engancha y sale muy bien el jugador de la representación de Real Madrid. Se complica en la salida. Recupera Villalba. Va Villalba, le pega mal. Va a hacer reposición para Ayala. Saque de meta para el guardameta de Real Madrid. Así es. Primera etapa 0-0. 10 minutos de este primer tiempo. 0-0 sin goles todavía en el partido. Gómez para Bogarín. Va Real Madrid. Traba y gana Rubén Collante. Va quedando ese esférico hacia donde está Aldo. Pelotazo largo. Sale León en la marca, el 19 en este caso. Bueno, no es Collante, es León el 19, entonces corregimos. Va sacando ahí Sebelio Fernández. Pelotazo largo. Gana muy bien Aldo Ábalos. Javier Mereles quiere la marca de Bogarín. Va a quedar para Miguel Villalba. Va llevando esa pelota peligrosamente, más queda atención dentro del área. Prácticamente ahí sobre la raya termina cayendo, pero sin falta. Sale Real Madrid, San José con Villalba. Hay buena marca allí. Juega con Mereles. Acelera Mereles. A ver qué hace Javier. Le comete falta, sí. No sé si se va a salvar la amonestación porque fue directamente a cortar. Sí, la tarjeta amarilla. No, no se le sacó. Va a ser tiro libre para San José. Una linda pelota que tiene el equipo santo. A ver. Bueno, se salvó de la amarilla porque era Sí. para tarjeta para mí también, Gilberto. Porque directamente se fue a cortar. Sí, era para una amarilla. Buscó la pelota, pero control la pierna del Pelota rival. y pierna en este caso. Tiro libre para San José que va a buscar el primero del partido. Autoriza el juez. Va al centro. Golpe de cabeza de Torres. Bien para sacar porque se metía dos hombres de San José, Gilberto. Sí. Viene el centro, pero nadie pudo aprovechar. Todo bien ahí arriba la gente de Real Madrid que ya trata de... Se quedó un poquito más Real Madrid. Arrancó con todo Real Madrid, pero de a poco se va quedando también en el partido. Y San José también de a poco va saliendo y buscando el arco también de Real Madrid. Villalba va teniendo para el equipo de San José. Recupera Real Madrid. Quita como puede. Va a quedar ahí otra vez para Galeano. Mereles, Galeano. Va San José. Bueno, el remate defectuoso. Buscó el arco Galeano. Sí, trató de buscar el arco, pero se abrió mucho esa pelota. Salida para Real Madrid. Sí, le salió demasiado mal realmente el remate a Galeano, pero la intención a lo mejor es buena. Y sale Real Madrid. El arquero que ya sale jugando en forma corta ahí con el zaguero. Con el número 3. Pelotazo que sale. Va buscando a su capitán Bogado, pero no pudo controlar ese balón. Corresponde lateral para San José. Ignacio León para cumplir. Camiseta 19. Ya por en juego ese Férico. Era Galeano el 19 el que intentaba allí. Sacando esa pelota. Habrá la salida para el equipo Real Madrid. Será saque de meta para el arquero Ayala. Ya estamos sobre 14 minutos. Sí. Ya primera etapa 0-0. Pocos goles hoy en la primera etapa, principalmente siempre los goles en el segundo tiempo. Balón en profundidad, quiere González. Le comete falta al zaguero de San José. La falta fue en perjuicio del número 14. Será tiro libre en el medio terreno, justamente ahí en el círculo central. Corresponde pelota para el equipo de San José Obrero. Mientras vemos otra vez la reiteración de la falta en perjuicio de Manuel González. Ya el servicio, pelotazo largo, busca León, golpe de cabeza de Torres. Este es Mereles, vuelve a cargar, pone zona de peligro, quita como puede Portillo. Con golpe de cabeza, de vuelta a cargar el equipo de San José con flecha. Balón hacia la zona izquierda. Villar, Benito carga para Mereles. Intenta enganchar y ya pierde la posición de la pelota. Recupera Gómez para Aldo Ábalos.
Va picando esa pelota y queda para Gregorio Bogado. Con el hombro termina bajando ahí Manuel González. Mereles con golpe de cabeza intenta bajar. Bajó pero para el rival. Es Gómez el que intersecta. Balón para Masqueda. Va al 61. Masqueda corre. Atención el disparo al arco. El arquero de rebote en segunda instancia. Se queda con la pelota cuando ya aparecía Rodríguez para presionar. Sí, después de mucha vuelta Real Madrid llegó a inquietar el arco de Fernández. Salida para San José. Ahí vemos de vuelta la acción. En esta repetición ahí con la zurda, Roberto Masqueda. No sé si buscó el arco, le salió algo pifiado. No pateó con fuerza. Y el árbitro creo que otorga pausa para la hidratación, Gilberto. Ya sobre casi 16 minutos. Así mismo la pausa para los jugadores. Ya tenemos 16 minutos de esta primera etapa, partido 0-0. Creo que ambos equipos tuvieron sus oportunidades. Iniciando la primera etapa obtuvo uno Real Madrid y después tuvo una oportunidad también que pelota de Meireles frente al arco que defiende a Ayala. Y después mucha pelota, se presta bastante, mucha marca, poca profundidad ambos equipos. No, ninguno de los dos equipos trata bien la pelota. Pero hasta aquí 0-0 ya en la primera etapa. Queda 7 minutos por ahí queda para que se termine esta primera etapa. Sin goles todavía hasta aquí 0-0 después. Esto se viene ya el sexto partido. Alemanque, Garendá, Alemanque. El sexto partido, el último juego de grupo ante Independiente. Son los partidos que tenemos la tarde de hoy, aquí a través de Pulse Sport Más TV, señora, señor, en vivo. Estamos aquí en la cancha del Sport San Isidro el día de hoy, saludando a toda la gente que está acompañando el partido. La transmisión también es mañana. Juega la selección de Uruguay, sub-16, la primera, ante selección de Tacuatí, cancha de la Liga de Partido de Uruguay. Se juega este partido mañana domingo 16 de agosto. Y mañana el Deportivo Santaní, el Depor Norteño, juega de local ante Carapeguá. Partido por la intermedia. Fecha, ¿sí me ha llegado, Antonio? ¿Será fecha 16 o no? Porque creo que ya en la mitad de este campeonato de la intermedia vuelta a la segunda rueda. Santaní le recibe a Carapeguá mañana en JJ Vázquez. Bien, quita como puede la defensa de San José. Queda el rebote ahí para Rodríguez. Juega para Ábalos. Aldo tiene. Va en la conducción Aldo Ábalos. Bueno, tuvo que sacar a un costado ese balón. Va a ser lateral para el equipo de San José Obrero. Lateral favorable al conjunto santo, el equipo de San José. Ella pone en juego. Seférico va quedando para Ábalos. Tuvo que retroceder. Ábalos. Ahí tiene el esférico. Le presiona a Benito Villar. Sale la presión del equipo de Real Madrid. Vuelve a perder en zona de peligro. Atención con este avance. Ahí está. Flecha el que se cae sin falta, dice el juez. Y ya sale con Bogado. Sale Real Madrid. El equipo, sí, Real Madrid, el conjunto blanco. Balón que queda para Bogarín. El árbitro paró el juego porque está sentido Flecha. Ya estamos sobre 19 minutos. Paralizado el juego. Cortado el partido para que puedan preguntar por lo menos a Flecha si es que va a precisar la sanidad. Está sentido. Se toma del muslo derecho en este caso. Está sentido ahí Flecha, creo que. Robert Flecha, sí. Está sentido. Partido se mantiene 0-0 ya. Casi 20 de esta primera etapa. Sin goles todavía hasta aquí entre San José y Real Madrid. Bueno, esto va a continuar. Cerca ya el minuto 20, 0-0. Continúa el partido. 0 para San José, 0 para la representación del Real Madrid. Y va a salir Flecha
para que sea mejor atendido también fuera del campo de juego. Esto va a continuar, señores, con la reposición para el conjunto de Real Madrid. Ahí ya va sacando. Galeano con golpe de cabeza responde el 19. Galeano también el otro. Raúl, el que participa también en esta. Ahora León. Otra vez con Raúl. Mereles ahora. Golpe de cabeza por parte del jugador de Real Madrid. Bogarín con la zurda. Trata de habilitar a Abogado que pica hacia la zona izquierda. Sale Wilson Benítez en la marca. Sigue presionando a Abogado. Zafa la presión y sale con mucha elegancia Wilson. Benítez con Galeano. Tiene Raúl. Sale con Benito Villar. Benito para Villalba. Reclama mano a la gente de Real Madrid. Va a ser retrasado ahí para Villar. Wilson Benítez. Tuvo que sacar largo para zafar la presión. Tentaba también el jugador, el capitán del conjunto de San José Obrero. Le comete mano el atacante. Entonces, la salida para el equipo blanco. Este es Gómez. González. Queda para Villalba. Sale San José para Villar. Hacia la zona izquierda. Benito intenta. Y él sale el pelotazo largo. Sí. Más queda, desvía y va a ser salida ahora para San José Gilberto. Mucho pelotazo hasta aquí en el partido de ambos equipos. No trabaja mucho la pelota San José y Real Madrid también. Hasta aquí 0-0. Bueno, agradecemos a toda la gente que siempre acompaña la transmisión. Después de esto se viene Alemancuev, Grenda, y después el otro partido Uruguay ante Independiente, los últimos partidos, la jornada de hoy sábado 15 de agosto. Señoras y señores, en vivo a través de Pulse por Más TV, aquí en la cancha del Sport San Isidro. Sport San Isidro, el día de hoy estamos la fecha 6 de este campeonato, señoras y señores, a través de Pulse por Más TV. Saludos a toda la gente que está viendo y apoyando a su equipo también desde su trabajo, otro que está todavía en su casa, otro ya estará disfrutando algo fría por ahí seguramente y compartiendo con nosotros a través de la transmisión de Pulse por Más TV. Va Abogado, señores, hacia la punta izquierda va el equipo Real Madrid, el centro por abajo. No llegó nadie a cerrarse la salida para el equipo de San José Obrero. Llegó profundo aquí Real Madrid cuando vemos otra de la acción. Pelotazo para Abogado. Y ahí con la zurda cruzó y esa pelota que también cruzó todo frente al arco, pero nadie pudo cerrar. Sí, nadie pudo cerrar esa jugada que probó Abogado en este caso en el partido. Se abrió mucho el arco que defiende Fernández. Sí, pero la gestación es buena. La preparación de la jugada bastante buena, por cierto, del equipo Real Madrid que intenta otra vez. Va Ábalos, Aldo que escapa de la marca, termina sacando Wilson Benítez. Hay 3 hombres de Real Madrid, lo deja para Ábalos de vuelta, suelta el pase para Portillo, Miguel destapado, intenta cruzar, pega en la humanidad el defensor, sigue Portillo, Miguel Portillo cruza la pelota, se cierra y se pierde afuera. No pasó nada, Gilberto Orites. Sí, no pasó nada en esa jugada. Una consulta, Blas Antonio. La Liga Santanina de Fútbol campeón el año pasado fue Mongeló, ¿verdad? Pero mira, ¿quién participa por Mongeló en la Precopa, por ejemplo? O Santaní por tener un equipo intermedio no participa de ese campeonato. Por eso. Porque mira que ayer justamente me estuve fijando en eso. Ni un equipo que sale campeón Santaní participa en ese campeonato. Entonces, por el motivo que es Santaní está en la primera, en la intermedia en este caso, que es el representante del fútbol santaniano. Exacto, Gilberto. Bueno, ahí está entonces la confusión. Sí, señor, por eso no van participando. Bueno, ahí va teniendo el equipo de San José Obrero, Villar, pase profundo para León, está inhabilitado León. Bueno, ahí está, la carga queda totalmente anulada, será salida para la representación de Real Madrid. Así mismo, ya no sé, y el jugador León. Ahora va a ser salida para Real Madrid. Casi tiempo cumplido.
Bueno, ahí está. Y algunos campeones, por ejemplo, Gilberto también, algunos se niega o no quiere participar y Sí, prefiere pagar la multa, en este caso, en vez de participar de sí, ese campeonato. así. Y eso le pasó la temporada anterior a Libertad de Yassi Cañí. Fue multado por 10 palos verdes y esta vez sí iba a participar. Bueno, pausa. Ya venimos. Bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo entre San José y Real Madrid Blas Antonio. Exacto, ya arrancó la etapa de cierre, 0-0 el marcador, Real Madrid, San José Obrero. Este es el arranque de la etapa complementaria. Ya va sacando el arquero de San José Obrero, intenta y saca, ¿cómo puede la defensa del conjunto Real Madrid? Más queda por donde dice el pase, no había nadie. Se apura en esta.
forma apresurada intentó sorprender a la defensa y no prospera la acción. Sí. Intentó, pero no pasó nada. Vamos a ver qué pasa en esta segunda etapa. A ver si hay goles en este segundo tiempo. Aguanta bien Villalba. Hubo mano por parte del número 10. Habrá tiro libre que favorece al equipo de Real Madrid. Va a tener esta pelota quieta, posibilidad de levantar, por lo menos de buscar el juego aéreo. Camiseta número 61. Roberto Maqueda frente a la pelota. Él va a levantar el centro. Espera la autorización del juez. Ahora ya lo autoriza. A ver, el centro de Maqueda. Pelotazo largo arriba, ese esférico, sale el arquero, atención, falló y es gol. ¡Gol! De Real Madrid, el arquero que no salió a la perfección en esta. Vamos a ver de vuelta la acción. El centro de Roberto Maqueda. Centro que el arquero salió y falló en esta y termina aprovechando. Es el jugador Aldo Ábalos, si no me equivoco, el que termina empujando esa pelota. Sí, el 32 creo. Sí, señor. Ábalos. Camiseta 32, Gilberto. Abre el marcador, Real Madrid 1, San José Obrero 0. Sí, llegó su goleador el equipo de Real Madrid, de un centro de Maqueda. El arquero no pudo agarrar en esa pelota, pero estuvo atento y Ábalos que marca el primero en el partido. Segundo tiempo, que ya está ganando 1-0 el equipo de Real Madrid. Cuando las cosas no pinta, como se dice Gilberto también, esto le pasa también a Sebelio Fernández. Se le fue la pelota, un arquero muy seguro. Un arquero muy seguro, siempre tiene buena temporada, pero acá no pudo sostener bien esa pelota, se le rebaló ese balón y ahí estuvo atento el 32 que marca para su equipo. Bueno, viendo esa repetición, esa reiteración, Gilberto, medio que saltó antes ya el arquero y Sí. cuando estaba ya bajando, llegó la pelota y creo que eso le jugó esa mala pasada para que pueda soltar otra vez la pelota. Así mismo, no Y ahí pudo aprovechaba. no pudo agarrarle bien esa pelota y por ende Ábalos estaba atento y marca el gol para su equipo. Sí, señor, lo quiere atenazar también. Por Sí. eso muchas veces los arqueros también aplican esos puñetazos para Sí. sacar a un costado. A un costado, si no va a poder atenazar esa pelota siempre. Y mira lo que no pudo cruzar Sí. en esta abogado Gilberto Acá Brites. tenías todo ahí abogado, pero no pasó nada. Se salva San José del segundo también del partido. Salida para el equipo santo. Encontró el primero Real Madrid y mira aquí casi encontró el segundo. Jugada individual de Capitán Bojado. Y no sé qué le pasó. Algo se trabilló y mira cayó que solo, en el arquero Cerro Porteño, por ejemplo, en 3 partidos le pasó eso. En 3 partidos. En el torneo local. Y se fue después en Palpa a jugar ante Palmeira. Y la figura fue el arquero en el partido. Ese 1-1 que trajo Cerro de Palmeira. Sí. Fue figura en ese partido Rufo. Pero en el fútbol peruano, cualquier gol le entra. Son cosas que pasan, ahora no sé si es por el partido en sí, que el arquero muchas veces se despierta, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que con Arias le pasó las mismas cosas. Arias fue figura antes de Palmeiras y de ahí no sale más el arco del Cerro Porteño. Y ahí no sé qué pasó con Arias. Se fue de Cerro Porteño y se fue Nacional y le entra cualquier clase de gol también Nacional. Sí, señor. Y esta semana los partidos de desquite justamente por Copa Sudamericana y Libertadores justamente de Gilberto Brites. Sí, el día martes juega Recoleta. Recoleta, ellos mismos se complicaron en el partido, no sé si vos viste el partido. Entre ellos mismos se equivocaron en ese partido. Báez, la irresponsabilidad de Báez le complicó totalmente el partido a Recoleta. Venía haciendo bien la primera etapa, cayó por 3-1 y acá de local va a ser difícil porque casi local de vuelta va a ser Boca porque 20.000 hinchas trae Boca, Blas Antonio. Sí, mucho público va a estar Sí. entonces. Y el día miércoles Cerro Porteño en su olla ante Palmeira.
hasta ayer creo que tuvo ya casi 80% estadio vendido. Y hacer un estadio lleno para Cerro Porteño ante Palmeiras. ¿Y por qué no ganarle Cerro Porteño ese partido? Cerro tiene que... El problema de Cerro para mí hasta aquí es su estadio. Se le complica siempre los partidos en su cancha a Cerro Porteño, increíblemente. De visita siempre hace buenos partidos. ¿Y Olimpia qué día juega, Gilberto? Olimpia juega el día jueves en Defensor del Chaco. Ahí sí ya al 100% entraba en día hasta hoy. Iba a ser estadio lleno también y Olimpia dará un empate importante también allá. No sé, hay que ver qué pasa acá porque creo que a Olimpia le va bien de local siempre en la Copa porque anteriormente Boca le ganó, o sea que Vasco le ganó allá por 3-0, acá Olimpia le ganó por 3-1. Así que los dos equipos paraguayos, los grandes equipos paraguayos, creo que tienen la oportunidad de clasificar a cuarto si gana su partido local. Bueno, podemos sumar los tres también, Gilberto, dando otra vez rédito al equipo de Recoleta. Recoleta tiene que, por 2-0 tiene que ganar para que pueda tratar de clasificar así. Sí, y no es un resultado demasiado largo, ¿eh? Sí, Ese 2-0. haciendo bien las cosas puede remontar Reco. Sí, pero obviamente los dos equipos grandes, como lo está apuntando, Cerro y Olimpia, tienen la mejor chance de clasificar. Sí. Por los resultados en sí, Gilberto, ahorita. Sí, porque de Brasil traer un empate es medio un triunfo para los equipos paraguayos. Ahora lateral favorece al equipo que pierde por 1-0. Es el conjunto de San José Obrero, que no está teniendo un arranque deseado en el campeonato. Hasta aquí no ha conseguido resultado positivo y mira que está perdiendo de vuelta Gilberto Brites. ¿Qué les pasa al conjunto Santo? Sí, complicado para el equipo Santo esta temporada porque mira que la temporada anterior fue finalista de uno de los campeonatos y esta vez arrancó muy mal y no sé, no tuvo tanto cambio tampoco, era de decir que se cambió mucho. Por ende, los jugadores muchas veces no se adaptan al juego, pero casi mantiene el equipo San José. Esta temporada no le está saliendo nada al equipo Santo. Habrá salida para Sebelio Fernández. Va sacando Sebelio. Balón para su compañero, pero vuelve a recuperar rápidamente Real Madrid. Va Ábalos. Intenta conectarse con Gómez, pero ya está el arquero Sebelio Fernández. Ya sale jugando con Flecha. Flecha para Villalba. Ahí va teniendo Miguel Villalba. Va el pelotazo largo. Va la carga hacia la zona derecha. Baja León, pero nadie. No estaba nadie como centro delantero prácticamente. Por eso ya está Ayala, el arquero. Ahí está el arquero Osmar Ayala. Va a preparar lentamente la salida. Termina sacando a Ayala. Galeano con golpe de cabeza responde bajando en el medio. Maqueda otra vez. Rodríguez. Lleva la pelota Rodríguez para Abogado. Está adelantado. Banderín arriba. Offside dice el... bueno, mano, finalmente el que cobra. A ver. El que recepcionó la pelota ya jugó con las manos, Gilberto. Con el brazo, por lo menos. Va a ser pelota entonces para San José. Viene. A distancia de su asistente, el árbitro pita la mano. Así es. ¿Qué pensás la terna hasta aquí? En 5 partidos. Sí, así es, Gilberto. Y en esta, correcto también. Sí. Poca tarjeta, es lo más importante. Es un trabajo colectivo también, eso. Sí. Destacar también, que esta vez el que cobró la Mira mano que hay hasta aquí poca tarjeta en 5 partidos. Y eso te da que se deja jugar y mucho en el partido. Lentamente llegamos ya al minuto 10, segundo tiempo. Ahí sale San José, Gilberto Brites. Sí. Sale el equipo Santo. Partido que se mantiene 1-0 arriba. El equipo de Real Madrid. Gol de Ábalos, que marca el primero y el único gol hasta aquí en el partido. Sí, señor. Sí, señor. Real Madrid lo está ganando por 1-0. Sobre 10 minutos ya. Va a sacar desde el fondo el conjunto blanco. Sale el pelotazo largo. Baja Gómez.
para el número 10, Rodríguez. Juega más atrás para González. Laureano González, pelotazo largo para Gregorio Bogado. Va a salir Sebelio Fernández. Se queda con la pelota el arquero de San José Obrero. Lo está perdiendo por 1-0, entonces ya sale jugando. Se complica ahí. González termina sacando a un costado. Baja muy bien Galeano. Pasa hacia atrás. Y sale Villalba. Pase Galeano. Y mira que ellos mismos se van complicando con los pases. Sí, sí, increíblemente se está complicando entre ellos mismos los pases cortos, pases largos. Y acá pierde la pelota otra vez. Complicado el partido. Y va Bogado. Está. A ver. Ahí sí, por eso dudaba, porque la devolución de Bogado ya estaba adelantado su compañero. Sí. Totalmente solo ¿Qué estaban, pasó? Mira. Estaban los 6. Sí, hasta está adelantado Sí. del portero. Así mismo. Lejos los 6. Sí, señor. El asistente que algo tardó un poquito. ya, pero Sí. Primer error entre Terna. Bueno, ahí el árbitro pide la pelota ya sobre 12 minutos de este segundo tiempo. Sí, falta el último. Ahí está. Ahí está. La discusión también por no pasar rápido la pelota a las Antonio. Bueno, hasta aquí todos los resultados. 1-0 entre Libertad, 15 de agosto. 8-0 entre Arsenal y San Juan. Arsenal le metió 8 a San Juan hoy. Creo que es la primera derrota de San Juan también en el campeonato. El otro partido, 1-1 entre Uponá y Manchester. 1-0 ganó San Isidro a Milan. 1-0 Real Madrid a San José. Perfecto. Real Madrid lo está ganando por la mínima diferencia. Resultado parcial sobre 13 minutos. Sumando 3 puntos valiosísimos de vuelta al equipo de Real Madrid. Sí. Con esto creo que se aproxima. Se va también ahí lo que están arriba. Así mismo. Está todo ahí cerquita está todo el equipo ahí arriba. Ya se viene Uyarendá versus Alemancue Palomita. Sí. Uyarendá que se le escapó un partido la fecha anterior. Vamos a ver si ahí suma 3. Ya Alemancue hizo un gran partido la fecha anterior, Antonio. Sí, perdió 3-2. 3-2, sí. De San Isidro. Así mismo fue el partido. Ábalos profundiza el pase para Bogado. Está habilitado. A ver qué hace Bogado. Pide mano. Vamos a ver. Se pita la mano. Y fue fuera de área Gilberto. Sí. Cerca del área mayor. Fuera del área. Ahí cerquita del punto penal. Un tiro libre. El que patea bien acá puede llevar mucha peligrosidad del arco. Pero después de la hidratación seguramente va a ser ese tiro libre. Bueno, van a correr después de la hidratación seguramente. Tiro libre. Sí, más queda Gilberto Brites. Sí, es el encargado de la pelota parada. A ver qué pasa acá con Maqueda. ¿Buscar largo de ahí o para un centro? Autoriza el árbitro, va Maqueda. 3 hombres en la retaguardia. Como barrera viene el centro, pelota arriba. El cabezazo. Bueno, peligrosamente llegó aquí. Cabecear era González. Cabezazo sin dirección. Mientras vemos otra vez la acción. El centro de Maqueda. En el segundo palo. Solo saltó y cabeceó, pero faltó direccionar el cabezazo. El frentazo se fue afuera. Así mismo, buena pelota de vuelta de Maqueda, de pelota parada, pero el que define no pudo definir bien en la última jugada. Minuto de hidratación para los jugadores. Hasta aquí partido 1-0 arriba el equipo blanco. Está ganando su partido 1-0 a San José. Saludando a toda la gente que va compartiendo con nosotros de puestos. Ya se nos viene el penúltimo partido.
Alemancué Palomita le enfrenta a Arendá. Equipo albirrojo hoy se presenta ante Alemancué. Choque de vecino. Vamos a ver cómo termina ese partido también. Porque habrá pizca seguramente en ese partido. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Hasta aquí, no suma ni un punto todavía el equipo de Alemanque y Uganda está con 6 puntos. La fecha anterior estuvo ganando hasta los 24 por ahí, y después el empate a lo último de Independiente. Aquel partido fue empate 2-2 y hoy vamos a ver si sacan ventaja entre Alemanque y Uganda entonces en el penúltimo partido. Después el último Independiente ante el Grupo Independiente es el último partido de esta fecha 6, señoras y señores, de este campeonato, señor 2026, que estamos, o sea, lo seguí siempre a través de Pulse por Más TV. Torneo clausura sería ya esto, Las Antonio, de este campeonato fecha 6. Entonces se cierra con Uruguay Independiente el día de hoy. Bueno, estamos en este momento de rehidratación. Cambio. Vamos a ver. Cambio, Gilberto Brites. Sí. ¿Qué? A ver. Galeano. Duarte. Es el cambio entonces para San José Blas. Coliante en este caso. Ahí está. Coliante, sí. El 42 que ingresa. Bueno, gracias Gilberto. Ingresó ya Rubén Collante a la cancha por Galeano. Servicio de esquina. Corner, punta izquierda, favorece al equipo de la representación del conjunto de Real Madrid que busca el segundo. Va al envío, centro con comba, atención, Bogado, desvía. Quita como puede la defensa, quita media, queda para... A ver, este es Abraham Caje que ingresó también en este momento del partido. Atención, el remate afuera. Bueno, aprovechando la pausa, ingresó también ya Abraham Caje, Gilberto. Sí, Abraham Caje en Real Madrid y Coliante para San José. Y va a haber más cambio. San José, Adelio Estigarribia a ingresar con la casaca 9. Y se retiró Emmanuel González. Cambio para San José. Ahí ya sale jugando Benítez. Wilson Benítez, el despeje. Recupera Gómez. Pica esa pelota en el medio terreno para Maqueda. Este que abre para Portillo. La marca de Flecha. Sigue Portillo. Bueno, quita un costado para no complicar Roberto Maqueda. Sí. Se le juega fuera esa pelota. Hace lateral para San José. Va intentando el equipo de San José. Busca el empate. No quiere la derrota el conjunto Santos. Lo pierde por 1-0. Villalba, el número 10 que cruza. Bueno, el centro en profundidad, pero ya está Ayala muy atento también, seguro, para trabajar en el arco del conjunto Real. Está ahí atento el arquero Ayala. Omar Ayala. Saca la defensa media, atención, la pelota queda en las manos ahora del portero Sebelio Fernández. Va quitándose esa pelota Sebelio. No pudo controlar, no pudo mantener en juego. Adelio Estigarribia será lateral que favorece al equipo blanco que hace en forma pausada las reposiciones. Así mismo, está ganando 1-0. Tranquilo. Partido del equipo de Real Madrid. Ya pone en juego González para Abraham Caje. Tiene Abraham. Va jugando otra vez hacia atrás para Laureano. González, qué pena, atención. Su compañero está. ¡Gol! ¡Gol! De Real Madrid.
Minuto 20, la segunda conquista para la representación de Real Madrid. Vamos a ver de vuelta la reiteración de la jugada, el centro perfecto del Laureano González. ¿Y fue gol en contra? No, ahí aparece, sí, el jugador Bogado, el capitán, el que termina definiendo, el que peina hacia su arco fue el jugador Rubén Collante, y ahí lo aprovecha Bogado. El capitán pone el segundo. Real Madrid 2, San José Obrero 0. Así mismo cayó el segundo ya en el partido. Después de mucho acá, Abogado estuvo atento y marca ya el segundo para su equipo. Real Madrid que está ganando por 2 goles a 0 ya hasta aquí, minuto 20 de esta segunda etapa. Bueno, otra vez Abelio Fernández. Esta vez falta coordinación con el zaguero Gilberto, Sí, que le sí. peinó esa pelota. Le peinó esa pelota y nunca salió Fernández. Y entró Abogado y marca el segundo. Mucha descoordinación hoy en el equipo de San José. Sí, señor, salió de hecho Fernández, pero a lo mejor no sabía, estaba de espalda también Collante, le peinó esa pelota y ahí Bogado le termina convirtiendo el segundo al equipo de San José Obrero. Tiene Portillo, va jugando hacia atrás para Maqueda. Roberto Maqueda, golpe de cabeza por parte del jugador de San José, que responde ahora, va con Villalba hacia la punta izquierda. Corre Villalba, ¿quién se muestra? Está solo Villalba. De rebote queda otra vez para él. Tiene la pelota, ahí va el envío. Saca como puede la defensa. Ahí va quedando ese frico para Ábalos. Sufre la falta Aldo. Habrá tiro libre corresponde para Real Madrid en su salida. Sí. Pelota en salida para el equipo blanco que está ganando por 2-0 su partido. Ya hasta aquí casi tiempo cumplido en el encuentro el día de hoy. Triunfo importante para Real Madrid. Sí, que va asegurando el triunfo. Este segundo tanto creo que es lapidario Gilberto a favor del cuadro. Sí. Y San José entre ellos mismos se complican en los pases cortos, en los pases largos también. No hay coordinación en el equipo de San José. Salta y cabecea Ábalos. Duarte también responde, era el jugador galeano. Quita como puede desde el fondo el equipo de Real Madrid, que lo está ganando por 2-0. Ahí está la acción de vuelta también. El disparo que termina controlando Sebelio Fernández. En segunda instancia fue el control total por parte del arquero. Se le fue la pelota a Estigarribia, será lateral para Real Madrid. Le está costando al equipo de San José Obrero. Sí. No encuentra la fórmula Gilberto Brites. No encuentra una forma de llegar al arco que defiende el portero Ayala hasta aquí en el partido. Ahí va saliendo la representación del conjunto de San José. Creo que lo más claro, la más clara del partido para San José fue aquel remate de Mereles. Sí, de Mereles, la única que tuvo San José. Saca como puede del fondo. Estigarribia presionando, queda para Gómez. Milciades Gómez. Sigue con la pelota Gómez. Ahora suelta la pelota para Rodríguez. Levantó el banderín. Estaba en posición adelantada según el asistente Patiño. Ya estaba en offside. Ahí Rodríguez va a hacer salida de vuelta para San José. ¿Cuánto tenemos? Con 24 ya de esta segunda etapa. Va a terminar el partido, va a ganar Real Madrid, va a sumar los 3 puntos valiosísimos dentro de este campeonato y mete presión, sí señor, va arriba también en la tabla de puntuación el conjunto blanco, protagonista en este arranque del campeonato, en este caso Gilberto. Así mismo, protagonista, gran protagonista del equipo, en el equipo de... el gran protagonista del equipo Real Madrid, en este caso, en este campeonato. Terminó, señores. Nosotros vamos a una pausa ya enseguida venimos para el penúltimo partido.
Bien, retornamos para este momento de sorteo que están preparando justamente los organizadores. Hoy cuenta o corre por cuenta del equipo de Ciudad Nueva, justamente es el equipo que organiza esta fecha número 6. Ahí está el amigo Juan Carlos López. Ahí está sacando y vamos a ver quién lleva la remera, ¿sí? Camiseta número 10. 8, terminación 826. Ahí vamos a tratar de demostrar un poco en las imágenes. 826, perfecto, ahí se vio perfectamente. Ahí está, vamos a ver quién es el ganador de esta remera, muy hermosa remera, por cierto, de Ciudad Nueva, ¿eh? Linda camiseta de Ciudad Nueva. Sí, así mismo. Bueno, ya se viene el partido. Enseguida nosotros retornamos para el partido entre Almancue Palomita versus el equipo de Villarenda.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta para este penúltimo partido ya, sexto partido. El equipo albirrojo, el Deportivo Arendal, le enfrenta al equipo de Palomita Lemancue, en este caso. Lemancue que hasta aquí nos suma de a 3. Vamos a ver cómo le sale hoy el partido ante Arendal. Arendal que le escapó un triunfo importante la fecha anterior y hoy le van a enfrentar al equipo nuevo de esta temporada, al equipo de Lemancue Palomita. Partido 0-0 los primeros movimientos aquí en la zona de, o sea, estamos en la cancha del Sport San Isidro, hoy en vivo a través de Pulse por Más TV, con todo el equipo. Esta fecha 6 de este campeonato senior 2026, Copa Municipal de Gribucuá. Ahí estamos preparando, el compañero Blas está preparando la planilla del onceno que presenta ambos equipos para este partido el día de hoy. Estuvimos haciendo un sorteo de la remera del equipo de Ciudad Nueva, la casaca 10. El ganador de esa camiseta fue César Galloso. César Galloso es el ganador de la camiseta que sortearon la gente de Ciudad Nueva. Entonces el equipo local el día de hoy, el organizador en este caso, sorteó una casaca, la casaca 10 de Ciudad Nueva, y César Galloso es el ganador de esa camiseta. Bueno, ahí está. Ya los primeros movimientos de este partido, compañeros. Bien, sí señor, arrancó el sexto partido, ya el penúltimo de esta jornada número 6. Hoy sábado 15 de agosto, y a presión y recupera Rivas para el equipo de Lemancue Palomita. Peligro de gol, atención, cruza la pelota con las piernas, termina sacando el arquero. Llegó profundo el conjunto de Lemancue Palomita. Gilberto Brites. Sí. Llegó con todo ahí el equipo de Lemancue. Y Rivas seguramente va a ser el rapidito de este equipo para contragolpear al equipo albirrojo. Va teniendo López para el equipo de Arendal, el conjunto albirrojo. Luis Alberto Jiménez va profundizando el pase para Salinas. Está habilitado Salinas. Capitán tiene. Va jugando hacia atrás para Silvino López. Figueiredo en la marca. Sigue López. Ahí está Báez también. Quita como puede. Balón a un costado. Lateral. De costado será para el equipo de Arendal. Lateral en zona de defensa todavía. Bien, a ver el equipo de Lemancue Palomita. Hoy aparece como portero González. Emilio en portería. González. Sí, Emilio González. Sí. Camiseta número 7 para Antonio Rivas. La 6 para Arnaldo Aguilar. De los Santos Leiva utiliza la 16, 8 Agustín León. La número 10 para Santiago Báez. Camiseta 55 para Osmar Rivas, 26 Federico José Malmori, la número 9 para Mario Nelson Paraná, y completa el onceno 24 para Alcides Figueiredo, equipo titular que hoy presenta el DT Héctor Cano, mi querido Gilberto. Sí, y no está Peralta, que es el mejorcito de la fecha anterior también. Antonio Peralta. Sí, no está hoy. Bueno, el conjunto albirrojo, el Sportivo y Arendá, hoy arranca como portero en el conjunto de la representación de Arendá, el arquero Nelson Cardoso en portería, camiseta número 30 para el arquero Juan Nelson Cardoso, camiseta número 7 para Ramón López. Juan Salina utiliza la 5, Rafael Gavilán la 87, número 8 para Silvino López, 25 Miguel Vallejos, camiseta 17 para Paul Dávalos, camiseta número 2 para Francisco Lugo, 13 utiliza jugador Alberto González, alias Niño. Sí. La número 6 para Luis Alberto Jiménez y Aníbal Logado, la 55, onceno titular que hoy presenta el equipo de Arendá, Gilberto Brites. Ahí está el onceno que presenta cada equipo en Arendá. Para eso aquí Roberto Lugo, por ejemplo, no está. Y tampoco está Héctor González el 20. Hoy no está tampoco en el equipo titular. Va a sacar el arquero Emilio González, portero de la representación de Lemancue Palomita. Cambió otra vez portero de Lemancue, Antonio.
Sí. Toda la fecha hay arquero diferente. Hoy está probando con González entonces en portería. Así mismo. Ya tuvo una primera intervención importante ya en el partido. Sí, Gilberto, sí, sí, así es. Ya estamos sobre 5 minutos de juego. Atención, el disparo al arco. Se fue abriendo ese remate de López. Se pierde afuera aquí, probó Ramón. Sí, acá probó el 7, buscó el arco, pero se abrió mucho esa pelota. Va a ser salida para González del arco de Alemancue. Los primeros minutos del desarrollo de juego. Marcador en blanco. Sale a dar algunas indicaciones el DT Albert Rojo. Señor Salinas. Ojo porque casi se complica ahí la defensa y el arquero Gilberto Sí, de Alemancue. ya empieza con sus errores propios la gente de Alemancue en este partido. Esto le puede costar caro. Sí. Va teniendo Silvino López. Pisó el esférico, pero el árbitro vio falta. Bueno. Pita la infracción. Sí. Ya se coló la falta. Gracias, Restores. Muchas gracias a SB Sport y a Pulse.net. Con nosotros aquí, presentador exclusivo de Pulse Sport Más TV en vivo en todos los eventos deportivos. Gracias a las empresas que acompañan la transmisión. Será tiro libre para el equipo del señor Edgar Salinas. Va al centro, pelota arriba. Quita como puede. La defensa iba a complementar el número 8. Es Agustín León. Sale hacia la zona izquierda Gilberto Brites. Así mismo va a tratar de salir con pelota. Dominada el equipo de Alemancue hasta aquí. Está apretando con todo el equipo de Guarenda. Rivas. Va intentando Rivas los dos primeros goles de Alemancue Palomita en este campeonato. Lo hizo Rivas en el partido anterior, Gilberto. El autor de los primeros dos goles de este campeonato, y para Alemancue es de Antonio Rivas. Pelotazo largo para Malmori, corre, sale el arquero Nelson Cardoso seguro. Se queda con ese balón abrazando a la misma y ya sale en forma rápida Gilberto. Sí, es lo que indica el DT también de la banca, que se juegue rápido. Muy bien, activo Salinas hoy DT Albert Rojo. Sí. Lateral favorable al equipo de Alemancue Palomita. Va jugando ya con Santiago Báez. Se le fue la pelota. Hoy no aparece el 10 de Guarenda también en el equipo titular. Antonio López, así mismo. Y en el otro equipo no aparece tampoco el otro López. Lorenzo López en Manchester, hoy. O sea que no está los que son hermanos, ¿verdad? Hoy están los dos hermanos López, pero Silvino y Ramón López. Y el otro Lugo no está tampoco hoy. Roberto ausente también. Sí. Hoy está Bogado como central. Y los hermanos Báez sí están en el equipo de Alemancue. Sí. Manuel y Santiago. Ismael y Santiago. Así mismo. Justamente ahí dejó Ismael Báez para su portero González. Va a ser salida para el conjunto de Alemancue Palomita. Va sacando el portero González. Pelotazo largo con golpe de cabeza. Responde Rigoberto. Era Francisco Lugo. Rigoberto el que está ausente. Va hacia la zona izquierda. El avance del equipo de Alemancue con Paraná. Mario Nelson con la pelota. Ahí está Mario Nelson. Paraná intenta la marca de Lugo. Balón a un costado. Será lateral. Favorece el equipo de Alemancue Palomita que se instala ahora en zona de ataque. Sí, salió después de la apretada de Guarenda, salió un poquito más Alemancue acá consiguió un saque lateral. Después de este partido, ya el último compromiso de esta fecha 6. Juegan Independiente versus la representación de Iribucua. Así mismo. Con ese partido se cierra la jornada. Se cierra la fecha 6 de esta jornada. No con muchos goles, ¿verdad, Gilberto? Y hasta aquí, mira, tenemos 8. Arsenal. Sí, 8 más 2 son 10. Más 1, que son 11. Sí. Y más de Real Madrid 12. Hasta aquí. 12 goles. O 13. Sí, marcó 2 Real Madrid, por cierto. 13 goles en esta fecha. Perfecto. Bien, ahí vemos la acción. El avance del conjunto de Alemancue Palomita que termina con falta.
Ahí está el arquero que salía y fue la falta en perjuicio del arquero Nelson Cardoso. Así mismo, que arrancó titular hasta aquí, se mantiene en el arco de Garanda. Ya estamos sobre 10 minutos, ya se va cumpliendo los primeros 10 minutos del desarrollo de esta etapa inicial. El marcador indica que Garanda tiene 0, Alemancue Palomita 0. Bueno, momentáneamente interrumpida las secciones aquí en el Sport San Isidro. ¿Está sentido Nelson Cardoso? Sí. Pie y asistencia. A ver. Le chocó, parece. Anthony. O le pateó. Le dio un famoso puntín. Sí. Pero no sé si es falta que, o sea, que más outing que falta el arquero. Paralizado el juego. Marcador en blanco, 0-0. Tampoco le va a patear fuerte, ¿verdad? Hay que seguir, sí. Está sentido para ser el arquero. Ya se va recuperando Sí. Gilberto Brite. Esto va a continuar. Se recupera rápido con agua los muchachos. Con agua bendita. No sé qué lesión te pueda sacar eso, pero es lo que hay. Figueredo con golpe de cabeza responde. González deja para Miguel Vallejos, termina sacando largo. El rebote queda para Santiago Báez. Corre el número 10, va Santiago, se le fue la pelota, no pudo alcanzar, no pudo mantener en juego. Lateral favorece al equipo albirrojo de Garanda. Lugo para cumplir, los encargados de los laterales por ese andar y el derecho de los Santos Leiva desvía. A un costado será lateral de vuelta para Arenda. Esta vez se va a encargar Ramón López para el servicio. Ya pone en juego ahí con Salinas. La marca de Leiva, ahora también León se suma a la marca. Quita un costado Aguilar. Lateral otra vez de vuelta para Arenda. Lugo. Marca hace Lugo. Juega con Salinas. Levanta la frente, Salinas cruza la pelota, el arquero dio rebote, está el primero encima del... Increíble, ¿eh? Horizontal se pierde el primero, Garenda. Mira que era una jugada de gol. El jugador de Garenda tenía todo ahí para colocar tranquilo, pero quiso patar fuerte arriba, pero se levantó mucho esa pelota. Sí, el arquero que dio rebote allí. Sí, intentó jugar con las dos manos, con los dos brazos en este caso. Tipo recibir el famoso saque en el vóley, Gilberto. Y termina beneficiado ahí con ese rebote Ramón López que perdonó el primero del partido. Sí. Erró ese 2,20 metros que tiene el arco. Pasó por arriba, 2,40 metros, sí. Otra vez sale, ahora sí, con mucha seguridad, sin dar rebote el arquero. González trata de organizar la salida. Ahí ya va sacando el arquero González. Pelotazo largo. Salta el jugador González. Va a quedar para Miguel Vallejos. De la marca ahí de Antonio Rivas. Sigue Antonio. Trata de bajar la marca ahí de González. Vallejos. Bueno, a ver, saque de meta, dice el juez, rebotó en el jugador Rivas. Así es, va a ser salida para Cardoso del arco de Arenda. Partido que se mantiene 0-0 esta primera etapa. Grita Cano también. Salinas, los entrenadores bastante activos en este compromiso. El partido está 0-0. Balón hacia el costado derecho. Paul Dávalos. Suelta el pase para Ramón Lugo. Ramón López, digo bien. Lugo está cerca ahí. Lateral para Ramón. Va a dejar a Lugo. Francisco va a cumplir el servicio de costado. Ahí ya pide la pelota Gavilán. Puntea el de Alemancue, pero queda para Lugo. Juega para el jugador Bogado. Gavilán. Gira y va Gavilán. Suelta el pase equivocado. Aguilar recupera para el equipo de Alemancue. Va a quedar ese esférico para su compañero. Otra vez para Aguilar. Este que profundiza. Centro arriba. Quita Aníbal Bogado con golpe de cabeza a un costado. Todavía no salió, entonces reconquista Osmar Rivas. Va Osmar hacia la zona izquierda. Se frena, se apoya en el jugador Santiago Báez. Tiene Santiago, la marca de Lugo.
Triunfa el de Villarenda. Paul Dávalo sale. Ramón López. Recepciona y va hacia la zona derecha. La marca ahí por parte de León. Dávalos. López. Adelanta la pelota, va López, triunfa el de Villarenda, peligro de gol, atención con esta, se muestra Jiménez, viene el centro, pelota arriba, Figueredo quita, va a quedar otra vez para su compañero y no pudo aprovechar Villarenda, una muy buena carga, Gilberto. Sí, otra carga importante de la gente de Villarenda que no pudo aprovechar. Mira que está desperdiciando la gente de Villarenda las oportunidades que tiene hasta aquí en el partido. Pausa de hidratación. Minuto 15 de esta primera etapa. Villarenda que tuvo dos claritas ya de gol, que hasta aquí no está aprovechando su oportunidad que tiene el equipo albirrojo. Vamos a ver qué pasa después de la hidratación. Partido 0-0, sexto partido penúltimo de esta jornada, de esta fecha 6. Señoras y señores, el día de hoy, sábado 15 de agosto del año 2026, día fundacional de Asunción, día de hoy, y mucha actividad en diferentes partes del país también por este día tan importante. Hoy, sábado 15, digo bien. Mañana, domingo 16, día especial también para los chicos. Mucha actividad de los chicos también para mañana, así que mucha actividad durante este fin de semana. Un fin de semana que arrancó el día ayer, el día de la bandera, hoy día de Asunción, mañana día del niño. Así que vamos a ver qué pasa este fin de semana, ¿eh? En vivo a través de Pulse por Más TV, señores, aquí en la cancha del Sport San Isidro, el día de hoy, fecha 6 de este campeonato, señor Copa Municipal 2026. Esto ya va a proseguir, Luis Antonio, después de la hidratación. Bien, va a continuar el partido. 0-0 el marcador, ya estamos sobre 17 minutos. Etapa inicial. Bueno, arrancó el Campeonato Nacional de Interligas, Federación del Fútbol del Segundo Departamento Gilberto, categoría sub-16, ganó Capivarí a Santa Roseña, el equipo a la Liga Santa Roseña en este caso. 1-0 fue el resultado para la Liga de Capivarí. Santa Roseña es Santa Rosa de ahora. Sí, señor. Ahí está. Entonces ganó la sub-16 de Capivarí. 1-0 fue el resultado, Gilberto Brites. Mañana juega Gribucuá ante su similar de Tacuateña, ¿no? Sí. Mañana juega Gribucuá ante Tacuateña. Y otra serie creo que está en YGB también, que va a estar jugando ante Aquino mañana, creo. Algunos partidos. Este continúa 0-0. Estamos con este campeonato senior Copa Municipal, senior de Gribucuá, y va Villarenda hacia la zona derecha. Paul Dávalo intentó picar, se olvidó de la pelota, se le fue el esférico, finalmente va a ser salida. Será saque de salida para el conjunto de Alemancue Palomita. Que hasta aquí está aguantando bastante bien, ¿verdad? Solo que no tiene todavía una profundidad del equipo Alemancue porque Antonio Rivas está solo. Poca profundidad está aquí del equipo blanco. Saca otra vez Báez, jugando hoy como zaguero central Ismael Báez en la representación de Alemancue Palomita. Intenta Rivas. No pudo ante la marca ahí de Silvino López. Silvino para González, otra vez para Silvino. Intenta López, presiona Rivas. Silvino el que sale. Suelta el pase para Jiménez. Ahí está Luis Alberto. Villarenda que avanza. Pase profundo y sale el arquero González. Se queda con el balón, con la pelota. Hasta aquí está respondiendo el portero González en el partido. Va sacando. Busca directamente a Rivas. Miguel Vallejos. Saca con un puntín a un costado. Saque lateral. Para cumplir está Santiago Báez. El que luce con la número 10 en el conjunto de Alemancue Palomita. Recupera ese balón Santiago. Busca ahí a De Los Santos.
Leiva intenta Paraná, quita como puede. El jugador de la representación de Villarendá, Gilberto Brites. Sí. Intenta Alemanque, pero hasta ahí llega, ¿verdad? En la jugada del equipo de Alemanque. De los Santos Leiva hablando. Sí. Casi nos fuimos a otro lado. A Ha ver, sentido el ¿qué jugador pasa ahí? albirrojo. En la A ver quién casaca. es. ¿Qué camiseta tiene Kevin? ¿El que se cayó? Creo que López. ¿El 7? Ramón López. ¿El 7 entonces? Veremos. Bueno, está sentido. Ahí López. Sí, es Ramón. Sí, el 7. Que se comió un gol clarita frente al arco de González. Y es la más clara del partido, Sí, ¿no? la más clara del partido, así mismo. Alemancuá hasta aquí no ha tenido una No, clara. así mismo. Pero sí, algunas aproximaciones intentó por lo menos cruzar Sí. la pelota. Y eso Le falta hoy la dupla de Rivas, Peralta, que la fecha anterior hicieron un gran partido los dos juntos. Ambos son rápidos y le cruza bastante bien la pelota Peralta a Rivas y Rivas siempre aprovecha cerca del área. Va el pelotazo largo. Baez termina sacando el córner, será servicio de esquina, favorece al equipo de Villarendá. Ismael Baez, para no complicar, termina sacando al córner. Villarendá que mueve la banca, calienta Héctor González. Será servicio de esquinas, será córner para el equipo de Villarendá. Vallejos se va lentamente para cumplir el servicio de esquina. El árbitro que ya lo autoriza. Viene el centro, pelota arriba. Aguilar termina despejando para Jiménez. Atención, cabecea el jugador González y afuera. Increíblemente vuelta otra pelota que no pueden buscar el arco la gente de Villarendá. González esta vez sí estuvo ahí de casa, pero cerró el arco. Ahí está la reiteración en la jugada. Y muy poquito realmente. Por poco se saló. Casi fue gol Gilberto Brites. Así mismo. Está peinada por parte del jugador González. Casi festeja su gol González. Que mañana es su día, niño González. Habrá chocolate para niño mañana. Bueno, y casi pudo convertir el primero del partido. Y la respuesta de Alemancué. Corre arriba, sale el arquero. Cardoso se queda con ese balón. Y reclama a la gente de Alemancué que ya salió del área en este caso. Y ahora, mano, sí, de Salinas. Bueno. Se está complicando entre ellos mismos la gente de Villarendá. Mientras vemos otra elección ahí el arquero Cardoso y Sí. A ver. parece que agarró afuera y después metió adentro. Sí. Dependiendo de qué parte está pisando. Aparentemente. Bueno. ¿Qué problema se va a llamar si esto se entra la gente de Alemanque? Ismael va para cumplir este tiro libre. Autoriza el juez. Al centro, arriba la pelota quita la defensa. Complementa González. Queda para Salinas. Sale muy bien Juan Salinas. Va llevando la pelota Juan. Sale en la marca ahí León. Bueno, sí, cuando observaba justamente quién llegaba, quién acompañaba, ya perdió la pelota a Juan Salinas. Se olvidó ya de la pelota. La referencia perdió Gilberto Brites. La referencia perdió. Estuvo atento a la marca León. Mientras vemos la acción de buen kit defensivo por parte del conjunto del rojo para esta salida. Y va López, la marca ahí por parte de Losato Leiva. Y el árbitro dice hasta aquí esta primera parte. Sí, para destacar. El único gol en el primer tiempo que marcó Manchester. Después de eso, todo en el segundo tiempo. Pausa, ya venimos.
Bueno, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Partido que se mantiene 0-0, Blas Antonio. Hay cambio, creo que en Brenda. Vamos a corroborar quién ingresó por quién. A ver. Bueno. Esto arranca la segunda etapa, compañeros. Sí, cuando ya llegó de vuelta a Arendá en este arranque, mira la acción y Juan Salinas se pierde. Sí. Solo, no sé si cerró los ojos también antes de cabecear, por eso no pudo dar esa Mirá si dirección necesaria. Mirá si Sí. Aleman hace un gol. Y si Brenda no está aprovechando la oportunidad que tiene. Sí, esto de fútbol, cualquier cosa puede ocurrir. Ya ingresó González, camiseta 20 en el entretiempo. En Arendá sería el primer cambio. No sé por quién ingresó. ¿Por López? Quedó fuera la banca López entonces. Y Alemancue estamos observando que vuelve los 11 que había iniciado. No hay cambio todavía en el conjunto de Alemancue Palomita. Así es. Bueno, se equivoca Lugo en esta. Le reclama el número 2. Y ya sale Alemancue Palomita. Aguilar saca, Dávalos recupera. Ahí queda para Jiménez. Pase profundo para Vallejos. Controla Miguel. Pero se le fue la pelota. Se le fue la pelota. Se le terminó las canchas, Gilberto. Sí, así mismo. Vamos a ver si hay goles en este partido, así por la pinta que estamos viendo. Complicado. Queda el último partido posteriormente y avanza el equipo de Alemancue con arremetida de Rivas y el remate mal defectuado. Muy mal remate aquí de Antonio Rivas. Se fue Rivas. Tuvo ahí Rivas. Antonio el cachaquero Rivas, pero esta vez no direcciona esa pelota. Salió para Brenda. Bueno. Pensó mucho a lo mejor en la potencia y no midió las consecuencias. Sí. Pateó fuerte, no direccionado esa pelota. Tenta González bajar, lo hizo para Miguel Vallejos. Dávalos, anticipa, pero primero quita como puede el defensor Aguilar. Balón para Francisco Lugo, lateral para el equipo de Arendá, Vallejos. Para Jiménez, la pared que busca otra vez con Jiménez, con Vallejo, digo bien. Bien León para cerrar, Agustín León. Lateral que favorece al equipo de Alemancue en su salida. González desvía, Aguilar intenta. Y va a quedar para el arquero González. El arquero Emilio González tiene la pelota, prepara la salida para el conjunto de Alemancue Palomita sobre 3 minutos. Etapa de cierre. Después queda el último partido, Gilberto Brites. Sí, el último partido que van a estar jugando Grupo ante Independiente. Qué buen pase de Báez para el jugador Osmar, pero ya banderín arriba. Sí. Ya estaba el banderín arriba. Qué linda pelota, pero esta vez estaba ya en offside. González abre juego. Abre hacia la zona derecha para Paul Dávalos. Otra vez González. Cambia de perfil ahí para que pueda aparecer destapado Silvino López. Balón para Jiménez. Jiménez para Salina. Peligro de gol. Avanza Arendá. Salina cruzó. Esa pelota rebotó en el defensor. Será córner. Sí, será tiro de esquina. Pelota parada para Arendá, que va a estar jugando por arriba. El primero en el partido. Mientras vemos la acción de vuelta. Intentó cruzar. Rebotó en el hombre. El número 6. Aguilar justamente aparecía en la cobertura defensiva para cortar esa pelota quitando al córner. Viene el centro, arriba la pelota, el cabezazo. Fuera. Ganó en las alturas aquí el número 5, Salinas. Cabeceó, pero esa pelota se pierde afuera. Sí, tuvo ahí la oportunidad Salinas, pero erró el arco. Salida para González. Que solo saltó Salinas, sí, Gilberto. Solo y no erró por mucho el arco. Paul Dávalos. Pelotazo de Paul. Busca el autopase. Sale Aguilar en la marca. Cubre bien. Salió la pelota. Será saque de meta.
Ya se cumplen los primeros 5 minutos del desarrollo de esta segunda etapa. No le sale una, Sí. Todas las jugadas son ahí cerca del área, pero siempre buen marcado. Bien marcado los delanteros. Y no sé si tiene banca para dar solución a eso. Va Rivas, a ver qué hace Rivas, amaga, vale, Mancué, Palomita, atención el disparo, afuera, por muy poco se desvía en el camino, será córner. Será córner, acá se juega vuelta arriba, qué importante en el equipo alemán que consigue este tiro de esquina. Encontró a Lemancué Palomita el espacio y termina con este remate de Paraná que desvía el arquero Gilberto Brites. Así mismo, ahí Paraná estuvo atento en la jugada. Y el propio Paraná con el centro, defectuoso. ¿Qué pasó ahí también con Paraná? El techo del arco. Se cerró mucho esa pelota, va a ser salida para Cardoso. ¿Al cambio? Ver, vamos a tener cambio. ¿Quién? ¿Por quién? Acuña. ¿Por quién ingresó? Paraná. Nelson Paraná juega adentro. Anastasio Acuña. Bien, van modificando también los equipos. Ahora el turno de Alemancué Palomita también. Sí. Con esta modificación ingresó Menecías. Acuña. Anastasio Acuña. Anastasio Acuña por Mario Nelson Paraná. Sí. Ahí va teniendo Leiva de los Santos y la carga, pelotazo largo, a ver quién aparece. Parece ahí Rivas, pero ya algo forzado. Sí, muy tarde ya llegó primero el arquero. Sale López. Gira López, quiere cuidar la pelota, termina punteando Figueiredo. Y ojo, queda para el jugador Rivas, Antonio Rivas. Sale González, la marca, viene el centro, pelota. Rivas, sobró la pelota por muy poco, no llegó el otro Rivas. Aparecía Osmar. Sí, apareció Osmar ahí. Avisa al de Manjue que está en el partido. Bueno, tiene que cuidar eso y tiene que marcar el gol si tiene la oportunidad el equipo Luis Rojo. Y al de Manjue que va con todo buscando el primero en el partido. Marcador persiste, continúa 0-0. Copa de Primera, Rubioño lo está ganando 1-0 a Guaraní. En 3 tiempos el partido Gilberto Brites. Sí, qué mal está Guaraní, Luis Antonio. Y además ahora el arquero serbio está apartado del plantel. Por el quilombo que armó en el vestuario en la fecha anterior en la Copa Paraguay. No sé si viste eso. Y eso, ¿por qué pasa en un club latino? ¿Porque se le da mucho al jugador o qué voy a decir? Porque se le da mucho protagonismo ya a un jugador, porque ni a su DT ¿cómo se le dice? No le respeta. Si el técnico para eso está en un club y Guaraní ahora se está, aquí lo mando con todo, no tiene plantel, no tiene jugadores, los jugadores caudillos que tiene que estar en el plantel se hace del payaso como este serbio y ahora está apartado del plantel. Y creo que, según escuché, le van a rescindir el contrato por hacer eso en el vestuario. Porque creo que le gritó hasta al presidente. Eso porque se le da mucho protagonismo seguramente, ¿verdad? Sí, obviamente. Bueno, por intermedio, hoy a la mañana Independiente ganó 2-1 a Guaireña, Gilberto Brites, y Paraguarí y Sol de América igualaron 1-1, las informaciones que compartimos con nuestros seguidores. Mira que Independiente está levantando también porque en la Copa Paraguay le ganaba a Meliano. Está bien Independiente y ahora le ganó a Guaireña. Ahí está entonces Independiente. Paraguay lo que hace rato ya se está quedando. No sé si va a continuar la intermedia el próximo año, pero hasta aquí poquísimo de Paraguay. Habrá córner, servicio de esquina, favorece el equipo de Alemancué. Báez para cumplir servicio de esquina. Córner, punta derecha.
Alemancuelo quiere ganar este compromiso, el partido que está 0-0, ya nos aproximamos al minuto 10, segundo tiempo, va al centro el arquero que quita, atención Leiva, cabecea, no pudo definir, llegó tarde Báez, termina despejando González, en esta llegó profundo, utilizando la pelota quieta, Alemancuelo Gilberto. Profundamente Alemancuelo, que hace minutos ya que está mejor en el partido, va a tener su oportunidad frente al arco que defiende el arquero Nelson Duarte. Va al centro. Bueno, no pudo cruzar Ismael Báez. Centro defectuoso. Termina saliendo afuera. Será salida para el equipo de Garandal, conjunto albirrojo. Sí, que hace minutos atrás ya que no está pudiendo aparecer en el área de Alemancuelo el equipo de Garandal. Otra vez el disparo, esta vez de Omar Rivas. Mira que uno de estos van a aceptar el arco, Antonio. Uno de estos van a aceptar. Sí, van martillando permanentemente. Sí. Toda la segunda pelota hasta aquí. Busca directamente el arco la gente de Alemancuelo. Y ahora sale Garandal a proponer también. Busca a Salinas. Corre el 5. Muy fuerte el pase exigido. No va a llegar ni con un cohete. Increíblemente cómo se equivoca la gente de Garandal, ¿eh? En las pelotas, en los pases cortos y en los pases largos. Equivocación de la gente de Garandal. Continúa 0-0 el partido. Figueredo se va lentamente para la reposición de costado a favor del equipo de Alemancuelo Palomita. Va a poner en juego, ahí se muestra el jugador Báez. También está cerca Acuña. Malmori también pidiendo la pelota. El árbitro que va apurando. Ya va jugando Báez. Recupera Garandal con Miguel Vallejos. Pase corto para Jiménez. Osmar Rivas de Los Santos. Leiva no pudo controlar. Se le fue la pelota. Lateral favorece al equipo de Garandal, que va a poner en juego Niño González. Gavilán cabecea. González quiere. Termina despejando a Anastasio Acuña. Será lateral para Garandal otra vez en el medio terreno. Bueno. No puede salir de Garandal. Hace minutos atrás ya que se quedó. La última jugada que el cabezazo de Salinas, después de eso ya nada de Garandal. Y va Garandal de vuelta. Se instala en zona antagónico, quita como puede León. Con golpe de cabeza responde Gavilán. Saca un costado también ese esférico. Habrá lateral que favorece para la representación de Alemancuelo Palomita. Ahí va jugando de vuelta, pase corto. Salinas recupera para Garandal. Gira y deja para Vallejos. Termina perdiendo. Sale Acuña. Va a profundizar Acuña. Busca Rivas. Perdió la referencia de la pelota y recupera aquí González. Sale el Niño González. Para Jiménez. Suelta para Lugo. Se destapa ahí, o está destapado el jugador. Dávalos que cruza, centro arriba, pelota que quita la defensa media. Sigue presionando Garandal con González, recupera Héctor González, tiene la pelota. A ver qué hace Héctor. Suelta el pase profundo ahí para el 17 para que pueda correr. Es Dávalos, se le fue la pelota. Tardó mucho para dominar y se le fue. Sí. Mal. Aquí la gente de Garandal. Alemancuelo tiene que animarse un poquito más, salir un poquito más y tratar de ganarle la segunda pelota a Garandal y buscar el arco. Creo que el cansancio también algunos jugadores ya van resintiendo en el partido. Vallejos intenta la marca aquí de Aguilar. Hubo mano del atacante. Salida será para Alemancuelo Palomita sobre casi ya 14 minutos de esta etapa de cierre. Sí. Falta poco ya para que se termine este partido. Tiempo de hidratación. Partido 0-0. Después de la jugada. Va sacando a Alemancuelo Palomita desde el fondo. Gavilán conecta. Queda para Salinas. El capitán albirrojo. Pase corto para González, que intenta el disparo al arco. Desvía, atención, queda para Vallejo. Peligro de gol. Está el disparo en el poste de rebote. A ver, va a quedar para Paul Dávalos. Sigue el peligro. Saca un costado lateral. Llegó muy bien aquí Vallejos. Acá sí. Pegó en el poste, Gilberto. Sí, acá sí Vallejo tuvo la oportunidad de buscar el arco, pero el poste le niega el gol a Garandal. Sí, creo que intentó cruzar la pelota.
pero termina cerrando ese esférico y impactó en el poste. Ábalos que intenta, Acuña la marca. Recupera otra vez Jiménez. Este es Lugo. Lugo sufre la falta, será tiro libre para Vigarendá en zona de ataque. Va a ser pelota de tiro libre después de la hidratación. Partido que se mantiene 0-0, el segundo tiempo ya del partido. Si esto termina así, va a ser un empate importante para Alemán si lleva este empate. Falta unos 10 minutos todavía por delante para que Alemán pueda buscar el triunfo y Vigarendá también. Bueno, partido 0-0, señores, penúltimo la jornada. Te doy las fechas y después de esto ya se nos viene Uruguay ante el equipo de Independiente. Lindo partido también, el último de esta jornada, de esta fecha 6, señoras y señores. Saludos a todos los que están acompañando y compartiendo con nosotros la transmisión también. A la gente que va apoyando a su equipo a esta hora de la tarde, tardecita, que sigue el partido 0-0. Esto ya va a proseguir de vuelta los últimos minutos de este partido. Sí. Ya estamos sobre 16 minutos del desarrollo del juego. Segundo tiempo del partido. Marcador indica 0-0. 0 para Vigarendá, 0 para Alemancue Palomita. Bueno, a ver, vamos a tener cambio también. Aprovechando momento de hidratación, Gilberto Brites, el que va a cambiar. Vamos a ver quién el que deja el gramo de juego. Sí, Alemancue. Alemancue cambia, ingresa Paniagua. Camiseta 66. Paniagua y se retira Malmori. Bueno, Malmori ya hace rato no venía participando mucho en el partido, por eso creo que le saca también. Sale Malmori, ingresa Paniagua. Sí, ingresa por el Miguel Paniagua, creo. Y sale Malmori. Cambio para Alemán. Y ojo con esta acción porque Vigarendá tiene una pelota importante para poner en zona de peligro con este centro arriba. Quita muy bien Aguilar. El rebote queda ya para esta salida rápida del conjunto de Alemancue Palomita. Atención porque pica Acuña, se muestra a los dos Rivas, pelota para Antonio, peligro de gol. Atención con este avance, se muestra también Osmar, balón para el número 8, balón, el remate, se desvía y termina sacando el arquero peligrosamente. Buena intervención aquí de Cardoso. Sí, de vuelta Palomita, se fue Palomita, con todo Alemán de contragolpe. Atento estaba el arquero, saca esa pelota. Casi gol de Alemán, señores. Después de un tiro libre, salió con todo Alemán, salió disparado de contragolpe. Sí, fue González, justamente el que trabó esa pelota. Después el arquero intentó de evitar el servicio de esquina, pero no lo consigue. Será córner, servicio de esquina, favorece al equipo de Alemancue Palomita sobre 17, casi 18. Centro que va. Bueno. Sacó mal. El déficit de Alemán de la pelota parada, increíblemente. Toda la pelota parada les Alemán. Sale Vigarendá con un pelotazo largo. Golpe de cabeza Aguilar, complementa Paniagua. Acuña desvía, queda para el jugador Báez. Apunta, dispara. Remate afuera. Sí. Busca sencillamente el remate. La gente alemán que cada vez que tiene oportunidades, busca ya el arco. González en la salida de Vigarendá. Sale González, balón para Gavilán. Suelta para Jiménez. Quita León. Sefrico termina picando y queda para Rivas. Golpe de cabeza de Rivas. No alejó mucho. Sigue Rivas intentando. Se le fue. Ya en las manos del arquero Cardoso. Saca con un pelotazo largo. Golpe de cabeza de Paniagua. Acuña cubre bien. Pone el físico. Deja para el jugador Báez. Cruza la pelota. Con golpe de cabeza responde muy bien Gavilán. Queda para González. Héctor González tiene. Suelta el pase, pero Figueiredo anticipa. Bueno, erró a la pelota, entonces es beneficiado para Salinas. Esa pelota queda para el capitán Albirrojo. Pase para Paul, la pared con Salinas. Que bien la hicieron. Va intentando, pero está la marca también firme, oportuna ahí del cruce defensivo. Termina sacando un costado.
Y antes de salir ya está Alberto González. Paniagua responde con golpe de cabeza y sale de contra de vuelta Alemancué Palomita. Aguanta y trata de salir de contra. Es lo que intenta el conjunto de Alemancué Palomita, Gilberto. Sí, sí. Cada vez que tiene, trata de contragolpear. Pero hasta aquí solamente falta ajustar en ataque la gente de Alemancué. Será lateral para el conjunto de Alemancué Palomita. Para Vigarendá, dice el asistente. Ya va cumpliendo Lugo. Va a quedar para el jugador León. La marca de Vallejos pide Rivas. Lateral será para Alemancué Palomita. Ahí la advertencia también para Salinas, el DT Albirrojo, que están reclamando mano en la jugada anterior, Gilberto Brites. Sí. Está reclamando alguna jugada el DT. Juan Salinas recepciona bien la pelota, descarga para Silvino López. Está destapado el número 8, a ver qué hace Silvino. Levanta ese esférico dentro del área rival. Sale a cubrir Ismael Báez. Pelota que se fue afuera, ya estamos sobre casi 21 minutos. Vigarendá que no encuentra el gol, tampoco Alemancué, Gilberto. Mira que Alemancué mejoró bastante este segundo tiempo. Vigarendá poca capacidad de ataque tiene el equipo albirrojo. Sale con Héctor González, con Jiménez. A ver si se anima Jiménez, que hizo un golazo en el partido anterior con un remate certero. Esa pelota que va impactando en el defensor. Quita como puede de vuelta. González va a quedar para Salinas. Salinas para Silvino López. Jiménez, Luis Alberto tiene. Atención con ese disparo de Luis Alberto. Se fue desviado, se pierde afuera, no pasó nada. Será salida para Alemancué Palomita. Sí, va a ser salida para González, que está tranquilo en su arco. Que poco le probaron a González el día de hoy. No tiene ataque la gente de Vigarendá el día de la fecha está en este partido. Falta algunos jugadores importantes en ataque para el equipo albirrojo. Y Alemancué cae en su afán de contragolpear, espera y trata de utilizarla lo rapidito y siempre le complica. Hasta aquí solamente falta la puntería también la gente de Alemancué. Saca Figueiredo ahí, complementa también para sacar esa pelota. González termina sacando con un frentazo lateral que favorece al equipo de Alemancué Palomita. Este es Leiva. Busca a Báez, golpe de cabeza de Gavilán. Queda el rebote para el jugador Figueiredo. Ismael Báez. Golpe de cabeza de Lugo. Y va a dominar Jiménez. La baja bien. Va conduciendo, va llevando esa pelota. Suelta para Abogado. Corre Aníbal, sale Aguilar para la cobertura defensiva. Le van presionando Abogado. Y quita como puede. Queda para Jiménez. Vuelve a cargar el centro dentro del área. Atención, está afuera. Peinó Salinas. Sí. Casi gol, Gilberto. Y otro pelota parada. Acá Salinas vuelta ganó por arriba. Peinó esa pelota, pero salió afuera ese balón. Salida para Alemancué. Sí, buen centro del jugador de Vigarendá. Fue Jiménez el que cruzó y cuando salía ya el arquero termina anticipando Salinas, le peina esa pelota y cayó algo tarde ya ese esférico al techo del arco. Se pierde Vigarendá el primero del partido. Sí, pierde el primero. Falta poco para que se termine. Quita como puede Acuña, va a quedar para González, vuelve a cargar Vigarendá. Va con todo. Quiere ganar este compromiso. Sabe que el partido se va despidiendo también. Por eso va apretando el acelerador. Quiere Jiménez. Va jugando con Salinas. Este es López. Intenta cruzar, pero quita como puede Osmar Rivas. A un costado de ese balón será lateral para Vigarendá en zona de ataque. Sí, siempre tarda un segundo la gente de Vigarendá de patear largo. Siempre tarda un segundo. Siempre quiere hacer más y siempre le gana a los centrales de Alemancué. 24 minutos ya de este segundo tiempo. De a poco, este compromiso va levantando el pañuelo del adiós. Esto va a ir terminando y va conduciendo al empate. Va por el 0-0, como así están las cosas. Vigarendá que va insistiendo también. Lo poco que ya le queda al partido. González casi se complica, queda para Gavilán. Rafael Gavilán sale con Lugo. Sale a presionar Omar Rivas.
Bien, Francisco Lugo para sortear la marca. Después termina chocando con el jugador Báez, era Acuña, le comete la infracción y se gana la amonestación Anastasio Acuña. Perjuicio de Miguel Vallejo sobre la falta, Gilberto. Así mismo, y creo que esta va a ser la última ya en el partido de los Antonio. Sí, esta sería la última del compromiso. Tiro libre para Arendá sobre ya 25 minutos. Autoriza el juez González, Héctor González, el centro, pelota arriba, a ver quién llega. Y terminó, no pasó nada. Y terminó el partido, Gilberto Brites. Terminó el partido, señores, pausa, ya venimos.